En una región desconocida del cosmos, un planeta único en la existencia se formó. Phase, como este cuerpo celeste sería nombrado a futuro, fue, en realidad, un ser vivo de proporciones cósmicas que producía una peligrosa sustancia radioactiva y mutagénica que, también a futuro, recibiría el nombre de Phazon. En su interior, multitudes de organismos colosales se desarrollaban por un siglo antes de lanzarse en la búsqueda de nuevos planetas a los que contaminar con Phazon, para así convertirlos en réplicas de Phase. En la galaxia Tetra, una especie muy inteligente con habilidades psíquicas formidables prosperó en un sistema solar con solo 2 planetas conocidos. Los alímbicos, como se identificaron, se cree que aparecieron en el planeta Alinos y luego colonizaron el segundo planeta Arcterra. Sus exoesqueletos les permitieron soportar las temperaturas extremas de ambos mundos. Se conoce que lograron increíbles avances científicos, como en el campo de la medicina, en donde un científico llamado Arcturus tuvo un papel importante. Los alímbicos lidiaron con una invasión extraterrestre a la que pudieron repeler gracias a sus habilidades natas y a las tecnologías militares que desarrollaron sin descanso, hasta el punto de superar a sus enemigos. Se documenta también que impulsaron la investigación y desarrollo de armamento biológico. Si esta guerra realmente se trata de las guerras fronterizas, en donde el general alímbico Almiak participó y llevó a su gente a la victoria, entonces se puede afirmar que el conflicto ocurrió milenios antes de los sucesos de Metroid Prime Hunters. Durante las siguientes generaciones, los alímbicos se volvieron tan poderosos que nadie se atrevió a desafiarlos. Desconociéndose si sucedió antes o después de las guerras fronterizas, pero sabiéndose que fue en tiempos de paz, los alímbicos construyeron 2 gigantescas estaciones espaciales, los archivos empíreos colocados en órbita sobre Alinos, en donde se guardaron todos los registros de investigación de esta especie, incluyendo su historia, y el puesto vesperal, instalado en la frontera del sector, para el almacenamiento de armas y de un tipo de combustible que emplearon las naves alímbicas. Los alímbicos comerciaron con otras civilizaciones, presuntamente dentro de la galaxia Tetra y en la galaxia vecina, e incluso trazaron rutas intergalácticas. Es posible que fue de este modo que parte de las tecnologías alímbicas llegaron a otros rincones del cosmos. Transcurrido el suficiente tiempo, los alímbicos fueron víctimas de una nueva invasión extraterrestre, pero esta vez por parte de una única y muy peligrosa criatura proveniente del vacío de las estrellas, Gorea, como los alímbicos lo nombraron de acuerdo a los gritos emitidos por la propia criatura, copió el aspecto de los alímbicos a partir de su ADN y absorbió el armamento que fue usado en su contra. Ambas partes se enfrascaron en una guerra que solo duró 3 meses, pero en tan breve tiempo las consecuencias fueron catastróficas. Nada ni nadie pudo detenerlo, ni destruirlo, y así fue como Gorea llevó a los alímbicos al borde de su total aniquilación. Sabiendo el peligro que representaba para el resto de la galaxia y del universo, los supervivientes alímbicos optaron por sacrificar sus vidas al convertirse en pura energía psíquica para atrapar a Gorea en una esfera de la que no podría salir por su cuenta. Como otra medida de seguridad, la esfera quedó en el interior de una nave espacial llamada Mazmorra, la cual fue transportada a otra dimensión con la energía de un cañón alímbico instalado en Alinos, mismo que abrió el portal entre ambos espacios. Y así, por un largo tiempo indeterminado, Gorea permaneció atrapado, pero la increíble civilización de los alímbicos desapareció para siempre. Los lamornianos son originarios de Biuros, un planeta hallado en un espacio perteneciente a una dimensión distinta, y que posee un campo magnético inestable. Los lamornianos evolucionaron en este planeta, y vivieron en él desde tiempos remotos y organizándose como sociedad, habiendo sido gobernados durante generaciones por los sacerdotes lamornianos, individuos que presentaban habilidades psíquicas únicas gracias a un cristal circular que poseían de nacimiento justo en sus frentes. Solo podía haber un individuo de entre decenas de nacimientos con estas prodigiosas habilidades, y el primero de ellos en convertirse en sacerdote, aunque desconociéndose si acaso también fue el primer lamorniano en nacer con poderes psíquicos, fue Tesar, alguien prodigioso en transmitir sus pensamientos sin verbalizarlos y entender los pensamientos de otros sin escucharlos. En algún momento de esta historia, estimado en más de 6 milenios antes de la invasión pirata a Tanamar, los lamornianos pisaron por primera vez la región llamada como Espesura Iracunda y encontraron un inmenso árbol que superaba en altura a toda estructura natural de la región.
El sacerdote Tesar fue el primer lamorniano en lograr comunicarse con este árbol de manera telepática. Posteriormente, Tesar levantó el templo de la memoria a un costado del árbol, un lugar donde se comenzó a rendirle culto al árbol que pasó a ser conocido como árbol sagrado, y así dio inicio a una nueva fe donde los lamornianos comenzaron a rezar diariamente a ese mismo árbol. Esto marcó el antecedente donde los futuros sacerdotes comenzaron a ser seleccionados a través de ritos, y fueron quienes mantuvieron la comunicación con el árbol sagrado, perpetuando así la fe lamorniana. El árbol sagrado, posteriormente, se convirtió en un banco de datos de todos los lamornianos gracias a que almacenó la historia, conocimiento y habilidades de los lamornianos, y fue posible gracias a su comunicación con los sacerdotes y a la energía psíquica que pudo absorber. Durante la era antigua, además, un extraño meteoro se estrelló sobre Biuros. El meteoro trajo consigo un veneno que, según lo registrado, solo afectó a una planta carnívora que habitaba en la jungla. Lejos de sucumbir ante el veneno, la planta se adaptó y prosperó, convirtiéndose en la soberana de la jungla. El sacerdote Tesar, poco después, logró comunicarse telepáticamente con esta planta, y a partir de allí le dio el nombre de Carvex. Y a petición del sacerdote, los lamornianos trasladaron a Carvex al Templo de la Memoria, donde no solo continuó su reinado, sino que también comenzó a oficiar los funerales lamornianos. Esta no fue la única criatura con la que Tesar y los lamornianos mantenían comunicación, sin embargo. Desde tiempos remotos, en el volcán Magdrada, habitaba una criatura gigantesca, serpentina y dotada con raciocinio, a tal punto que se identificaba a sí misma con el nombre Fenoros. Lejos de ser una criatura hostil, Fenoros llegó a tener contacto con los lamornianos, y ambas partes establecieron una amistad que duró generaciones. En las montañas glaciales de Biuros existía una gran forma de vida crustácea adaptada al ambiente gélido, y también con sapiencia, siendo que esta criatura se identificaba con el nombre de Keratos. Su carácter era violento y predispuesto a una intensa furia, llegando a atacar despiadadamente a cualquiera que osara hacerlo entrar en cólera. No obstante, su corazón se ablandó y su carácter se tornó sereno cuando el sacerdote Tesar se comunicó con él. Con el transcurso del tiempo, los lamornianos comenzaron a venerar a Keratos como una deidad guardiana. Y en las profundidades de una cueva, habitaba una criatura de 8 extremidades y grandes cuernos con los que podía atravesar la roca sólida. No se tiene registro de que haya sido una criatura agresiva como Keratos o con raciocinio como aquel guardián o Fenoros. No obstante, Tesar se encontró con ella y la nombró como Gravinax, quien también se convirtió en un guardián de Biuros. La era antigua llegó a su fin cuando los lamornianos comenzaron a desarrollar tecnología avanzada. El inicio de esta era fue marcado cuando los lamornianos inventaron una montura metálica al que nombraron oficialmente como Moto Neural Lamorniana de clase 5 y apodada como Viola. Se trata de un vehículo monoplaza de 2 ruedas y tan potente que es capaz de atravesar el desierto del Valle de Sol en un tiempo muy reducido. Este evento propició la creación de grandes máquinas mineras que taladraron la corteza en un sector del Valle de Sol, el cual pasó a ser nombrado como Minas Colosales. Los minerales excavados propiciaron el desarrollo tecnológico y científico de los lamornianos, quienes pronto levantaron otros complejos de gran importancia. En una región cubierta de nubes negras causantes de intensas tormentas eléctricas, se construyeron 3 torres de colosales dimensiones y unidas por largos puentes, un conjunto que recibió el nombre de fundición voltaica. Cada torre tuvo una finalidad específica, una encargándose de la producción de vehículos, otra destinada al almacenamiento de materiales, y la tercera torre sirviendo como centro de pruebas. Las torres fueron diseñadas para obtener energía de los rayos de las tormentas, los cuales eran atrapados con pararrayos colocados en los puentes y alrededor de las torres. No obstante, el entorno de aquella región era peligroso para los lamornianos, así que ellos crearon una forma de vida artificial encargada de administrar las 3 torres, a la cual bautizaron con el nombre de Excelios. Tratándose de una inteligencia artificial biomecánica y autónoma, Axelio se le programó con la directriz de garantizar la felicidad del pueblo lamorniano y desde entonces había cumplido con su cometido, incluso al ser capaz de tomar decisiones propias. Bajo su gestión, la fundidora voltaica logró producir en masa la motocicleta Viola. En las montañas heladas, por otra parte, los lamornianos erigieron un laboratorio de investigación biológica llamado Cinturón Glacial. Este laboratorio se creó con la finalidad de la investigación genética de las formas de vida de Biuros,
y se energiza parcialmente con las fuertes ventiscas de la región, las cuales unas turbinas eólicas instaladas en el exterior convierten en energía. El cinturón glacial, sin embargo, fue un recinto más importante en una época posterior. Además, la era de las máquinas se caracterizó por ser la época en la que los lamornianos construyeron autómatas para servir al pueblo y para dar mantenimiento a las distintas instalaciones esparcidas en el planeta. De esta manera se creó al androide Cybot, cuyo papel en la pacífica sociedad lamorniana no se conoce. Otros drones, además, fueron desarrollados por la IA Celios para distintos fines en la fundición voltaica. Sin embargo, la era de las máquinas también trajo consecuencias negativas. Los lamornianos, antaño una sociedad espiritual, comenzaron a olvidar sus antiguas costumbres en la que rendían culto al árbol sagrado, pero la consecuencia más grave fue que todo el desarrollo tecnológico agotó los recursos naturales de Biuros a un nivel crítico en tan solo unos pocos milenios, siendo que el planeta no posee demasiados de estos recursos y los ecosistemas se deterioraron. En una galaxia vecina a la galaxia Tetra, los Chozo, una especie de aves humanoides, construyeron una civilización muy avanzada tecnológicamente y con gran dominio militar. De los datos que se han obtenido de ellos, se puede afirmar que fueron una civilización guerrera y conquistadora, adoradores de ciertas figuras divinas como el dios de la guerra. De entre toda su maquinaria de guerra, se destacaron los trajes de batalla biomecánicos y completamente modulares para el uso de los soldados, siendo un científico llamado Drin una figura clave en la elaboración de tales armaduras. Los Chozo buscaron imponer una paz duradera en toda la galaxia. Esa fue su meta y, tomando en cuenta lo anterior, resulta evidente que pretendían hacerlo mediante el uso de la fuerza. Poco más se sabe acerca de su pasado, excepto el Imperio Chozo llegó a su momento de decadencia. La posición de los Chozo fue debilitándose y su civilización terminó por derrumbarse hasta casi desaparecer. Es posible que fuera a partir de este punto que su sociedad se fragmentó en distintas tribus, de las cuales solo existen 3 que se conocen hasta el momento: la tribu Maukin, la tribu Toja y una tribu sin un nombre conocido, pero que sería importante en algunos sucesos futuros. La tribu Maukin se asentó en el planeta ZDR, en un sector desconocido del cosmos. Es imposible determinar por cuánto tiempo vivieron allí, pero tuvo que ser lo suficiente como para que terminase siendo considerado como el planeta natal de la tribu. Los Maukin son conocidos por nunca haber abandonado sus tradiciones guerreras y belicosas, en comparación con otras tribus que, si bien entrenaban soldados, nunca adoptaron una actitud hostil contra el resto de la galaxia. Fue así como un Chozo inusualmente inteligente y poderoso llamado Pico de Cuervo se convirtió en el líder de esta tribu y se propuso conseguir la ansiada paz galáctica mediante el poder. Un segundo grupo de la tribu Maukin encontró un lugar idóneo para establecerse, el sistema FS-176. Poniendo sus ojos sobre el planeta Cebes, el segundo grupo de los Maukin viajó a este mundo para erigir una segunda colonia. Y si bien la nave enviada sufrió un accidente que la obligó a realizar un aterrizaje forzoso, dejando saldo rojo entre los tripulantes, nada impidió que estos Chozo prosiguieran con sus planes de colonización. Con el tiempo, construyeron una gran ciudad en la superficie llamada Chozodia, y en el resto del planeta erigieron toda clase de construcciones, como un extenso templo en un sector volcánico al que nombraron como Norfair. Las principales instalaciones de este grupo, las más importantes para el funcionamiento de su civilización, se construyeron bajo la corteza terrestre. Taurian, como lo llamaron, fue un complejo completamente mecánico en donde colocaron a una IA muy avanzada y poderosa, tanto que incluso era capaz de la telepatía y de la omnipresencia en el planeta. Era Mother Brain, una unidad central única en su tipo que, a futuro, se convertiría en una figura importante. La hostilidad de los Maukin y su fe en el poder los hicieron objeto de desconfianza por parte de otra tribu, la tribu Toja. $1500 años antes del ataque de Norion, en un sistema estelar, otra tribu Chozo eligió a un gigante gaseoso al que nombraron Elysia para construir un entramado de instalaciones flotantes por encima de las nubes de este planeta. Esta tribu tenía un gran interés por la astronomía y buscaban saciar su sed de conocimiento al estudiar las estrellas, siendo la razón por la que construyeron el complejo flotante al que llamaron Cielo Lab.
desde donde arrojaron incontables satélites que transmitían información detallada del cosmos. Se conoce que un chozo llamado Oumuamua fue el arquitecto en jefe de Cielolab, y un busto suyo fue tallado en una de las tantas zonas de aterrizaje que existen en el complejo. 1450,82 años antes del ataque de Norion, la tribu Chozo construyó al primer Elysium, un ser robótico, y recibió el don de la autoconciencia. La creación de estas formas de vida mecánicas fue una solución ante el problema de las ráfagas de vientos en Elysia, que en aquel entonces generaron daños estructurales en la estación, y la reparación de estos daños consumía valioso tiempo a los astrónomos Chozo. A partir de entonces, más Elysios entraron en producción y el primero de ellos compartió su don con los demás. Gracias a la asistencia de los Elysios, los Chozo pudieron continuar con el estudio del cosmos, siendo entonces cuando una investigadora anónima realizó un descubrimiento sin precedentes. A ella llegaron datos de un satélite perdido acerca de un planeta muy lejano, un planeta que, al mismo tiempo, era un ser vivo colosal, Phase, la fuente del Phazon. No obstante, la información del satélite fue escasa, y aquello imposibilitó que se estudiara a ese extraño planeta con profundidad. Paralelamente, en el vecino planeta Brio, se desarrolló una civilización que alcanzó su edad de oro cuando fueron capaces de surcar las estrellas con su primera nave espacial. Se conoce que un personaje identificado como Brius I fue alguien sumamente importante en este suceso. Posteriormente, la sociedad de los Reptilicus pasó a ser regida por los señores de la ciencia, y más naves fueron lanzadas, acción que atrajo a 3 civilizaciones extraterrestres en son de paz: la tribu Chozo de Elysia, los Luminarios y los Ila, de los que no se sabe absolutamente nada. Hubo un intercambio de conocimiento entre los Reptilicus y estas 3 civilizaciones, dando inicio a una era de progreso como nunca antes se había visto. Sin embargo, este progreso fue opacando las antiguas tradiciones chamánicas o mágicas de los Reptilicus, e inevitablemente aquello dio pie a un largo y sangriento conflicto interno entre los señores de la ciencia y los tradicionalistas primarios. Por un lado, los señores de la ciencia utilizaron su sofisticada tecnología en forma de colosales golems de guerra, amén de otras herramientas bélicas. Por otro lado, los primarios, los usuarios de la magia, emplearon poderes oscuros con los que maldijeron a los señores de la ciencia. Hubo agentes externos que intentaron mediar en el conflicto, pero los esfuerzos fueron en vano. La guerra entre ambos bandos no solo culminó con la derrota de los señores de la ciencia debido al agotamiento de sus recursos, sino que tuvo muchas otras graves consecuencias. La intensidad del conflicto devastó por completo el medio ambiente de Brio, detuvo la rotación del planeta y causó una regresión intelectual en los triunfantes primarios hasta hacer perder su magia y volverse seres primitivos que procedieron a matarse entre sí, pues ya no tenían un enemigo en común. Solo quedó un último señor de la ciencia con vida quien, mezclando el poder de la ciencia con el poder de la magia, dedicó sus últimos esfuerzos para limpiar la polución que ocasionó la guerra y salvar, por lo menos, una pequeña fracción de Brio. Asimismo, a su escondite llegó una profetisa de los primarios para advertirle de una inminente catástrofe proveniente de las estrellas. La profetisa tuvo una visión a futuro de la llegada de un leviatán desde Phase que terminaría por estrellarse en Brio, y por tal motivo acudió el último señor de la ciencia, pensando que con su ayuda sería posible cambiar aquel mal presagio. En medio de las labores de preparación para hacer frente al leviatán, hubo un accidente con la maquinaria con la que ellos trabajaban, y aquello atrajo a las hordas de primarios, quienes no descansarían hasta ver muertos a ambos colaboradores. Notando las pocas opciones que tenían, el último señor de la ciencia optó por distraer a los primarios para que la profetisa pudiese escapar. Esta decisión condujo al último señor de la ciencia directo a su muerte, pero al menos la profetisa consiguió huir junto con los archivos de su compañero, los cuales terminó por plasmar en múltiples murales a lo largo y ancho de Brio. El destino de la profetisa, tras estos sucesos, aún permanece en misterio. Adicionalmente, no se conoce la duración exacta de la guerra de Brio, pero un golem inacabado hallado en el muelle del acantilado indica que su proceso de construcción se detuvo exactamente hace 328.9 años antes de la llegada de Samus al planeta. 400 años después de la creación de los Elysios, los astrónomos Chozo decidieron partir hacia un nuevo mundo que habitar.
De entre todos los planetas aptos para la vida, eligieron a Talon 4, un planeta encontrado en el sistema FS-176, el mismo sistema donde se ubicó Cebes. La tribu Chozo, en esta ocasión, decidieron vivir una vida apegada a la madre naturaleza, poco dependiente de la tecnología avanzada. Así pues, el complejo de Cielolab quedó a cargo de los Elysios mientras sus constructores prosperaron en Talon 4. En ausencia de los Chozo, los Elysios continuaron estudiando las estrellas, esperando encontrar al mismo planeta viviente que la investigadora anónima llegó a descubrir, pero sin llegar a tener éxito. La tribu Chozo duró más de un milenio en Talon 4, tiempo en el que desarrollaron múltiples habilidades sobrenaturales gracias a su profunda conexión con la naturaleza, incluyendo el don de la adivinación. Durante este milenio, los videntes tuvieron una profecía apocalíptica. Una criatura a la que llamaron el gusano llegaría al planeta, trayendo consigo un poderoso veneno que descompondría el mundo desde su interior. Durante el milenio que Talon 4 fue habitado por los Chozo, la raza de los luminarios vagaba sin rumbo por las estrellas. En ese entonces, no solo conocieron a los Reptilicus, sino también a otras especies inteligentes como los N-Kren, los Ila y la misma tribu Chozo de Talon 4. Al observar que todos ellos tenían un planeta propio en donde vivían en armonía, los luminarios decidieron buscar su propio hogar. Tras una intensa búsqueda, finalmente lo encontraron. Éter, un planeta sin estrella, pero rebosante de vida, gracias a su propia energía planetaria que, en cierto modo, compensa la ausencia de la luz de una estrella madre. Quien descubrió este mundo fue una luminaria llamada X-Kar, quien pasaría a convertirse en la primera centinela de Éter. No tardaron los luminarios en asentarse sobre los riscos, llanuras y lagos de Éter, y en una región llamada Luminaceus construyeron un enorme templo al que nombraron como Luminus, siendo un lugar de paz y monumento a los logros de esta gente. Avanzando el tiempo, los luminarios explotaron tanto la energía de Éter que ésta pronto comenzó a escasear y a poner al planeta en riesgo inminente de colapso. Afortunadamente, las mentes brillantes de esta especie encontraron la solución: la construcción de los acumuladores de energía. Construyeron un acumulador principal en Luminus y otros 3 acumuladores menores se instalaron en los templos de Agón, Torbus y Jórate. Entre todos los acumuladores recogieron la energía de Éter y la preservaron, salvando así al preciado mundo luminario. En algún punto de esta historia nació un luminario llamado Humos, quien con el tiempo se convertiría en alguien sumamente importante a la edad de 225 ciclos de Éter, lo que equivale a 675 años terrestres aproximadamente. 200 años después de la partida de los Chozo y 600 años después de la creación de los Elysios, estas máquinas se enfrentaron a su primera crisis. Se presentó una escasez tanto de combustible como de piezas de recambio y, a pesar de sus intentos, no fueron capaces de resolver el problema, por lo que entraron en hibernación con tal de disminuir el consumo de sus preciados recursos. Duraron alrededor de 800 años invernando, soñando con toda clase de sucesos ocurridos a lo largo y ancho de la galaxia, en tiempo real gracias a la información recibida por parte de los satélites Elysios. En un planeta inestable llamado Bion, vivió una civilización avanzada que lidió con las inclemencias climáticas, sísmicas y volcánicas de su mundo. Eran adoradores de lo que llamaron el Orbe, y eran poseedores de avanzada tecnología, especialmente de una tecnología de rayos amplificadores que desarrollaron con el fin de aumentar el tamaño de sus cuerpos, para así poder sobrevivir ante las inclemencias ya mencionadas. Sin embargo, esta tecnología no solucionó nada, ya que esta raza de Bion acabó por extinguirse y de ellos solo quedaron sus vestigios en forma de ruinas y mecanismos sofisticados. En un mundo vecino y plagado de un gas tóxico, Talvania, apareció una raza mecánica cibernética que desarrolló increíbles tecnologías. Fueron muchos los asentamientos que construyeron y que serían aprovechados en un futuro por parte de una facción criminal. A diferencia de Bion, no existen indicios de que esta raza mecánica haya sufrido un cruel destino, y se sabe que ellos simplemente abandonaron Talvania por motivos aún desconocidos. En el año 2003 de la historia del cosmos, fue fundado un gobierno denominado como Federación Galáctica, regida por un consejo o parlamento. Asimismo, se fundaron 2 organizaciones para la seguridad de este nuevo gobierno.
la Policía de la Federación Galáctica, dedicada principalmente a la búsqueda de amenazas, y el Ejército de la Federación Galáctica, el brazo militar que participa en las grandes batallas. Florecieron los intercambios culturales y comerciales por medio de grandes caravanas espaciales que iban y venían de un lado a otro. Al mismo tiempo, sin embargo, la aparición de los piratas espaciales, una facción enemiga compuesta de especies hostiles, pero liderada por una especie en particular proveniente del contaminado planeta Urtragus, empezó a amenazar la paz de la galaxia. Los piratas espaciales emplearon principalmente a unas tropas humanoides con aspecto de langosta, poco inteligentes pero peligrosas, para asaltar y robar las caravanas comerciales, matando a las tripulaciones o dejándolas varadas en el espacio. De igual manera, los piratas espaciales se dedicaron a la invasión de planetas y a la conquista de los mismos si llegaban a ser lo suficientemente interesantes para ellos. El ejército de la Federación y la policía de la Federación hicieron todo lo posible para hacerles frente, pero era prácticamente imposible controlar de forma fiable a los impredecibles y feroces piratas espaciales en la inmensidad del espacio. Como solución, las autoridades federales contrataron los servicios de hábiles cazarrecompensas para luchar contra los piratas espaciales, mas nunca lograron desarticular a esta organización criminal. No se conoce si formó parte de la organización pirata desde el inicio de la misma, o si se incorporó después, pero un ser dracónico y altamente violento que los piratas denominan como Geoforma 187, o Ridley, se convirtió en uno de los grandes líderes de los piratas, llegando a ser declarado como comandante supremo. En particular, Ridley se convirtió en el jefe del ejército de los piratas espaciales. Los siguientes sucesos también son de fecha completamente desconocida. Así como pudieron ocurrir en un momento lejano, también pudieron ocurrir en un momento más cercano a la primera batalla de Samus en Cebes, pero no hay indicios claros. Desconociéndose su antigüedad, en la galaxia apareció una peligrosa especie que, debido a su inteligencia y agresividad extrema, se convirtió en un enemigo en común tanto para la Federación como para los piratas espaciales, el Imperio Kriken. Esta violenta civilización no hace otra cosa que conquistar planetas y extenderse como una plaga en la galaxia. Tan peligrosos son que obligan a que otras facciones, que normalmente son antagónicas, unan fuerzas contra el vasto ejército de los Kriken. Por lo mismo, los Kriken se convirtieron en una de las razas más odiadas de la galaxia y en una amenaza sumamente importante. En el planeta Mondrius, también de coordenadas desconocidas, existió una especie inteligente basada en silicio y de aspecto rocoso que fueron conocidos como Diamond, quienes podían transformarse en piedras rodantes y eran capaces de resistir las altas temperaturas. Esta relación con las altas temperaturas se refleja en el tipo de arma que solían emplear, el Magmol, un arma capaz de disparar proyectiles de magma. Algo ocurrió con ellos que terminaron por desaparecer, quedando con vida un único individuo que, desde entonces, ha intentado buscar la respuesta detrás de esta desaparición: Spire, uno de los tantos cazarrecompensas conocidos. Las causas detrás de la desaparición de esta especie siguen siendo un misterio. Como parte de un proyecto ultra secreto llevado a cabo por entidades desconocidas, se creó por bioingeniería a un sujeto extremadamente poderoso con el propósito de crear a un soldado invencible. Es sabido que se utilizó el ADN de diversas especies insectoides, lo que también le dio la propiedad de adoptar una forma comprimida similar al de una sanguijuela. Así fue como Kanden, un enoema, nació, mas no pudo ser controlado. Kanden terminó por destruir el laboratorio siniestro donde fue creado, y luego se convirtió en un cazarrecompensas. A él se le otorgó como arma el Voltric, un rayo de naturaleza eléctrica y con una cantidad desconocida de teravatios de potencia. Conociendo la situación crítica de los recursos naturales, los lamornianos buscaron la manera de perpetuar una civilización que no agotara los últimos recursos. Dieron con la solución al descubrir un tipo de cristal en las minas colosales, un cristal que, al ser procesado, podía ser vinculado a las mentes lamornianas y despertar sus habilidades psíquicas latentes, o incluso amplificarlas. Originalmente, solo los sacerdotes nacían con un cristal y gracias a él podían manifestar distintas habilidades psíquicas, pero con los cristales encontrados en las minas se dio la posibilidad de dotar al resto de la gente con estos mismos poderes. Tras este descubrimiento, los lamornianos se propusieron el objetivo de otorgar a todos los lamornianos los poderes psíquicos,
y los cristales fueron la clave para este propósito. Incontables cristales de biuros fueron minados y procesados, convirtiéndose en psicocristales, y estos psicocristales fueron incrustados en las frentes de los lamornianos, y estos pronto aprendieron a manifestar sus nuevos poderes, otrora dormidos. Esto marcó el inicio de la era psíquica, propiciando también una revolución tecnológica, ya que los lamornianos mezclaron sus nuevas habilidades con su tecnología ya existente. En el centro del Valle de Sol se erigió una imponente torre llamada Cronotorre, siendo el símbolo de esta nueva civilización psíquica. La Cronotorre se caracteriza por ser una estructura cuyos elementos, desde unas simples puertas hasta ascensores, están diseñados para responder ante el poder psíquico lamorniano. Además, hubo planes para rediseñar la moto Viola en un vehículo que pudiera identificar las ondas psíquicas de los lamornianos, y para ello, los pilotos debían vestir un anotraje que se registra en la Viola para que así pueda reconocer a un único usuario, e impidiendo que otros lamornianos pudieran usarla. Al final, solo se fabricó un único prototipo con estas funcionalidades, la moto neural lamorniana de clase 7. Fue en esta era, presuntamente, donde los lamornianos profetizaron la llegada de un individuo al que solamente conocieron como ser elegido, alguien que traería la salvación luego de una catástrofe ocasionada por una plaga destructiva. Tomando en cuenta esta profecía, algunos de los sacerdotes de la era psíquica crearon diversos artefactos y equipamiento para el ser elegido, los cuales solo podían ser activados o manipulados mediante la energía psíquica. El sacerdote Bakun creó cerrojos que solo pueden ser operados mediante psicopartículas, los cuales, a su vez, son posibles de manipular con la ayuda de un psicoguante. Uno de estos psicoguantes, además, fue colocado en una sala de la espesura iracunda para el uso del ser elegido. Bakun también fue partícipe en la construcción de una serie de santuarios en el Valle de Sol, en donde almacenaron más reliquias para el ser elegido. El sacerdote Lekash, por su parte, descubrió ecuaciones matemáticas capaces de formar objetos psíquicos. Gracias a este descubrimiento, Lekash pudo crear un dispositivo de bloqueo psíquico, un mecanismo de contención que solo puede activarse con un tipo de código. La sacerdotisa Shay, la única integrante femenina del sacerdocio lamorniano en toda su historia, fue la primera en comprender la estructura del tiempo y el espacio, descubriendo la manera de viajar a través del espacio-tiempo. Su investigación propició la invención del teletransportador, lo cual habrá servido para que los lamornianos descubrieran una dimensión que terminó convirtiéndose en un lugar sagrado y de reposo, y esos mismos estudios de Shay serían claves en un futuro de mayor crisis. Por otro lado, los lamornianos también buscaron la manera de poder remediar el medio ambiente que se vio afectado durante la era de las máquinas. En su búsqueda por una solución, se descubrió la energía glauca en el volcán Magdrada, una energía especial presente en el magma y en la lava. Esta energía, se descubrió, podía ser usada para revitalizar a la flora y la fauna, y que incluso seres como Fenoros podían alimentarse de ella. Con la esperanza puesta en la energía glauca, los lamornianos construyeron dentro del cráter unas instalaciones de extracción y refinado de energía glauca, en donde colocaron un inmenso cañón. Luego aprendieron a refinar la energía y cargaron el cañón con salvas cargadas con altas dosis de ella. Después, dispararon el cañón hacia el cielo y la energía cayó en forma de lluvia sobre todo el Valle de Sol. Sin embargo, el plan no resultó como los lamornianos esperaban debido a los problemas con la pureza y la cantidad de energía glauca utilizada. El único fenómeno causado por esta difusión inicial fue el de la formación de cristales de dióxido de silicio ionizados con energía glauca, los cuales comenzaron a emerger por todo el desierto. Los lamornianos decidieron recolectar estos cristales y almacenarlos en los santuarios del Valle de Sol para el ser elegido. No obstante, el personal de la Laguna del Magma trabajó en la refinación de una energía glauca de mayor pureza, y también probaron con emplear unas dosis mayores. Luego vino el segundo disparo del cañón, y esta vez los resultados fueron los deseados. La fauna y la flora gozaron de un crecimiento exuberante, pero para los lamornianos el efecto fue contraproducente, y fue el catalizador para su eventual caída. Muchos lamornianos se expusieron ante la lluvia de energía glauca de gran pureza, y si bien no debió afectarles en condiciones normales, aquellos lamornianos con un psicocristal en sus frentes sufrieron una mutación terrible que los convirtió en criaturas feroces y sanguinarias, las cuales fueron nombradas como Grievers. Este evento marcó un punto de inflexión que pasó a conocerse como la Gran Tragedia.
Pues no solo los lamornianos con psicocristales se transformaron en Grievers, sino que estos comenzaron a matar a los demás lamornianos sin misericordia. En una búsqueda desesperada para revertir estos efectos inesperados, el sacerdote Chatoyant Bulun, quien fuera también el último sacerdote, instruyó a los investigadores del Cinturón Glacial a que buscaran la solución. A este mismo laboratorio también huyeron muchos de los supervivientes de la Gran Tragedia, y uno de los investigadores, Targun, fue una figura clave en los estudios sobre los Grievers. De esta manera, el Cinturón Glacial pasó a convertirse en un complejo para la investigación de la genética lamorniana. Por otra parte, algunos técnicos lamornianos diseñaron mecanoides de combate para hacer frente a los Grievers del desierto, siendo estos un mecanoide aéreo y otro terrestre. Fueron producidos en masa y probaron ser efectivos gracias a sus armas, pero aún así, los lamornianos evitaron emplear a estas máquinas dentro de la medida de lo posible, debido a que sus ataques eran demasiado agresivos. Esto demuestra que los lamornianos aún veían a los Grievers como parte de los suyos, lo cual hizo de las investigaciones del Cinturón Glacial una tarea todavía más importante. En cambio, los lamornianos optaron por modificar a los androides Cybot en máquinas de combate para mantener a los Grievers a raya, dotándolos con cañones láser, escudos, entre otras armas. Los trabajos en el Cinturón Glacial continuaron, al mismo tiempo que Chatoya dejó un objeto importante para el ser elegido. Algunos lamornianos arriesgaron su vida para capturar Grievers y almacenarlos en criocápsulas que se trasladaron al Cinturón Glacial para formar parte de los sujetos de experimentaciones. Al darle ciertas dosis de energía glauca a estos sujetos de prueba, no hubo ningún beneficio, y se descubrió que en los lamornianos con un psicocristal provoca un incremento acelerado de la velocidad de proliferación celular y una duplicación del número de células que aumentan el crecimiento y afectan a la vitalidad. Targun describió en sus registros que el objetivo era el de revertir la proliferación acelerada de las células, y para ello los Grievers debían estar despiertos y con su metabolismo funcionando normalmente, algo que no era posible dentro de las criocápsulas que los mantenían hibernando y con el metabolismo funcionando a un nivel mínimo. Es decir, los Grievers debían estar conscientes durante las pruebas, lo cual significó un riesgo muy alto para los investigadores, quienes debían mantener sedados a los sujetos de prueba. A algunos sujetos que se les administró energía glauca se mantuvieron en observación. Targun notó que no hubo cambio alguno, incluso si las dosis de energía glauca eran distintas. Además, se observó mediante los análisis que los lamornianos y los Grievers no presentaban diferencias a nivel genético, ni siquiera en los cromosomas, y por lo mismo, los Grievers podían ser consideradas, incluso, como criaturas naturales que no sufrieron mutaciones, a pesar de los cambios visibles que sufrieron al exponerse ante la energía glauca. Las primeras hipótesis arrojaron que la transformación a Griever sucedía por un cambio en la composición de la energía glauca causada por los psicocristales, provocando una anomalía en la transcripción génica, pero, tras nuevos exámenes, se descubrió que la energía glauca estimuló una región no usada del cerebro lamorniano vinculada a los psicocristales y, como resultado, transcribió genes que en condiciones normales habrían permanecido como pseudogenes. Esto llevó a teorizar que se había descubierto, de manera accidental, una rama evolutiva bloqueada y que la gran tragedia fue, en realidad, una posible evolución de un futuro potencial. A partir de estos resultados, Targun y los demás investigadores se propusieron a desactivar los genes transcritos al momento de producirse la proliferación celular causada por la administración de energía glauca. El procedimiento pareció funcionar al intentarlo con un Griever. El proceso de proliferación rápida replicó la información genética normal y por poco restauró el estado de aquel Griever al de un lamorniano. No en balde, el proceso no se pudo estabilizar y el lamorniano volvió a convertirse en un Griever de manera instantánea, y ocurrió lo mismo con otros sujetos de prueba. La situación empeoró debido a que el laboratorio fue llegando a su límite de capacidad, y muchos lamornianos ya habían muerto tratando de conseguir más Grievers para los experimentos, lo que condujo a Targun a perder la esperanza y a considerar que las recolecciones de muestras debían ser suspendidas, siendo que no hubo éxito con los experimentos. Con el paso del tiempo, los químicos utilizados en la investigación llegaron a un punto de escasez, y el trabajo se estancó, lo que conllevó a una creciente sensación de pánico y resignación entre los investigadores, especialmente por el hecho de que ya no podían recibir más recursos del exterior. Dados por vencidos y sin ningún resultado positivo, los investigadores restantes optaron por abandonar las instalaciones con dirección a la Cronotorre.
la cual se había convertido en el último refugio de los lamornianos, pero antes dejaron sus registros de su investigación para la disposición de alguien más. Cierto día, los recursos en el laboratorio se agotaron, el generador principal de energía se detuvo y el complejo entró en un estado de bajo consumo alimentado por energía eólica, donde solamente los drones de mantenimiento siguieron en activo. Habiendo fracasado en salvar a su gente, Targun y su equipo abandonaron el cinturón glacial y se dirigieron a la cronotorre, como lo habían planeado. El bajo consumo de energía resultó ser suficiente como para mantener en funcionamiento las criocápsulas, en donde múltiples especímenes de Grievers continuaron en hibernación por un tiempo indefinido. Al final, solo sobrevivieron 13 lamornianos, estando entre ellos el sacerdote Chatoyant. Al carecer de opciones, aquellos lamornianos analizaron nuevamente la antigua profecía acerca del ser elegido, y supieron que la última esperanza recaía en este individuo. Este ser elegido no revertiría la transformación de los lamornianos a Grievers, pero sí llevaría el legado lamorniano a otro mundo para transmitir todo su conocimiento. Además, supieron que el ser elegido no sería originario de Biuros, sino que sería alguien procedente de otro lugar. Sin embargo, los últimos lamornianos tomaron la decisión de ir en búsqueda de este ser elegido para acelerar su llegada a Biuros. En este punto, los estudios y descubrimientos de la sacerdotisa Shay, quien vivió años atrás, fueron clave para el nuevo plan de los lamornianos. Los supervivientes crearon el teletransportador maestro en la cima de la cronotorre, tratándose de un artefacto compuesto de anillos entrelazados y que permite el viaje a través del espacio, tiempo y las dimensiones. Para usar este teletransportador, se crearon 5 llaves que debían estar reunidas para activarlo. Al mismo tiempo, otros artefactos aún más pequeños fueron creados, sirviendo como teletransportadores enlazados al teletransportador maestro para permitir el viaje hacia una única dirección. De este modo, 12 de los 13 lamornianos tomaron cada uno un teletransportador pequeño y abandonaron Biuros mediante el teletransportador maestro para ir en búsqueda del ser elegido. Chatoya, el sacerdote, fue el único que permaneció en Biuros esperando la llegada del ser elegido o el regreso de sus compañeros que abandonaron el planeta. Al pasar el tiempo y observar que no ocurría ninguna de ambas cosas, y sintiendo cada vez más cerca el día de su muerte, Chatoya, usando tecnología psíquica de teletransportación, decidió esparcir las llaves del teletransportador, una llave en cada región de Biuros. En ellas instaló santuarios sagrados, tratándose de teletransportadores que permiten acceder a las dimensiones alternativas, y en estas dimensiones Chatoya dejó las llaves. Al mismo tiempo, el sacerdote encargó la protección de estos santuarios a los diferentes guardianes de Biuros, quienes se enlazaron a los santuarios para que estos pudieran materializarlos a voluntad una vez que el ser elegido apareciera. Carvex, Celios, Keratos, Fenoros y Gravinax fueron los guardianes encargados de custodiar las llaves, con la misión de entregarlas al ser elegido. Después, Chatoya enlazó al árbol sagrado con un altar que podía convertir la energía glauca en psicoenergía. Dado que el árbol sagrado servía como una suerte de base de datos lamorniano, algo que ellos llamaban como su legado, todo este conocimiento podía ser transmitido a un fruto que podía crecer en el árbol, el fruto de los recuerdos. Para hacer crecer el fruto, el árbol debía ser alimentado con suficiente energía psíquica por parte del ser elegido, y ya que hubiera crecido, este mismo Salvador debía tomarlo y plantarlo en otro mundo. Y como última acción, Chatoya dejó algunos mensajes telepáticos en diversas estatuas para que el ser elegido pudiera reproducirlos en su futura travesía por Biuros, en los cuales le hizo la petición de hacer crecer el fruto de los recuerdos, además de darle a conocer un poco de la historia de Biuros desde la era antigua hasta la gran tragedia. Como último regalo para el ser elegido, un psicocristal único en su tipo, presuntamente hecho al combinar los psicocristales de los sacerdotes de generaciones anteriores, fue depositado en el espacio sagrado de los lamornianos, lugar a donde el ser elegido debía llegar. Se desconoce el destino de los 12 lamornianos que abandonaron Biuros en pos de la búsqueda del ser elegido. Se sabe que ninguno de ellos regresó, insinuando que también murieron en circunstancias que se desconocen. Uno de ellos, sin embargo, debió llegar al planeta Tanamar en el sistema de Solan, pues su teletransportador fue hallado en algún lugar de aquel mundo por parte de la Federación Galáctica. Aquí se enmarcan todos los sucesos ocurridos hace más de 50 años antes del ataque de Norion y, por consecuencia,
todo lo que sucede antes del año 20X5 de la historia del cosmos. Yoshio Sakamoto, actual encargado de la serie Metroid, afirmó una vez que la caída de SR-388 sucedió después de la conquista pirata sobre el planeta Cebes. Sin embargo, actualmente se ha puesto en evidencia que la civilización Chozo de SR-388 fue la primera en llegar a su fin. Esto se debe a que los juegos contradicen lo que Sakamoto dijo. Una tribu Chozo llamada Toja, y compuesta principalmente de científicos, encontró un planeta que rápidamente llamó su atención. SR-388, o como ellos lo llamaron, Ili Agar Nalima. Explorando este planeta, encontraron una fuente de energía bastante peculiar a la que nombraron como Aeon. Esta energía, por alguna razón, está fuertemente concentrada en SR-388, al punto de hallarse en abundancia bajo la corteza terrestre e incluso dentro de las criaturas del planeta. Interesándose por esta energía, iniciaron estudios sobre ella, a la misma vez que establecieron planes para la construcción de una colonia minera con el fin de obtener acceso a las profundidades del planeta, en donde la concentración de Aeon era mucho más intensa. Entre las pruebas hechas con esta fuente de energía, los Chozo Toja introdujeron Aeon en muchas de sus máquinas. Las labores mineras, sin embargo, desentrañaron una amenaza nunca antes vista. Al taladrar la corteza lo suficiente, se liberaron múltiples ejemplares de una especie completamente desconocida, de aspecto gelatinoso y que no podía ser destruida por medios convencionales. Asimismo, demostró ser capaz de adentrarse en los organismos de sus presas y consumir tanto sus cuerpos como su ADN, así como sus recuerdos si las víctimas estaban vivas durante la depredación. Gracias a esta aterradora habilidad, fueron capaces no solo de replicar el aspecto de los seres vivos que consumieron, sino de modificar la biología de estos a voluntad para hacerse más mortíferos. Los Toja llamaron Eris o Edis a esta forma de vida parasitaria y, viéndose incapaces de ponerle un alto a su rápida expansión que podía amenazar la integridad del universo, pensaron rápidamente en una manera de poder hacerle frente. Con el tiempo en contra y haciendo todo lo posible por contener la infestación del organismo replicador, los Chozo dieron con la idea de crear por bioingeniería a un nuevo tipo de criatura que fuera capaz de contrarrestar al parásito, el Metroide. Hechos para alimentarse de energía vital o fuerza de vida, elemento que parece componer al parásito en su totalidad, múltiples Metroides fueron desarrollados y liberados en los ecosistemas de SR-388. Los Metroides demostraron ser terriblemente eficaces. Consumieron a todos los parásitos, incluso aquellos que ya habían adoptado otras formas, y rápidamente redujeron sus números hasta exterminarlos aparentemente, salvando así no solo a la civilización Toja, sino al universo entero. Se conoce que hubo un periodo de tranquilidad en donde los Toja convivieron en paz con los Metroides y, de hecho, los Toja los diseñaron para ser dóciles ante ellos, por lo cual eran capaces de controlarlos. Esta paz llegó a su fin debido a un evento inesperado. Los Metroides comenzaron a evolucionar en formas más poderosas, mortíferas y agresivas, al punto en que los Toja ya no fueron capaces de controlarlos. Se insinúa que la superconcentración de energía Aeon en el planeta fue lo que propició estos cambios en los ejemplares existentes. Viéndose rebasados por el nuevo poder de los Metroides, los Toja no tuvieron otro remedio que pedir auxilio a Pico de Cuervo y a la tribu Maukin, a pesar de sus diferencias con ellos. Sin embargo, con su asistencia pudieron sellar las cámaras internas de SR-388 al costo de la pérdida de incontables vidas tanto de Toja como de Maukin, pero al final los Metroides quedaron atrapados y no fueron capaces de llegar a la superficie. Reunidos ambos grupos en la superficie, los Toja determinaron que la solución era destruir completamente el planeta SR-388 para asegurar la erradicación de los Metroides. No obstante, Pico de Cuervo tuvo otros planes en mente. El líder Maukin veía al Metroide como un símbolo del poder, el arma definitiva que podía brindarle la oportunidad de finalmente traer paz verdadera a la galaxia. Justo por esa razón decidió exterminar a los últimos Toja él mismo, excepto a un único individuo llamado Manto Silente. No en balde, a los Maukin les resultó imposible el aseguramiento de un espécimen Metroide en su estado original, pues debido a la desconfianza de los Toja hacia los Maukin, los colonos de SR-388 diseñaron a los Metroides para ser inusualmente hostiles contra la tribu radical de Pico de Cuervo. Justo por esta peculiar característica a nivel genético, fue que Pico de Cuervo no podía tener el control sobre un Metroide, y para hacerlo requería de, al menos, un Toja como Manto Silente,
a quien secuestró y llevó al planeta de los Maukin, ZDR, para usarlo en un plan que daría a la tribu el control de los Metroides. 50 años antes del ataque de Norion, Phase, el planeta viviente, arrojó desde sus entrañas 2 leviatanes con destino a 2 planetas distintos. El primer blanco fue Talon 4, hogar de la tribu Chozo que migró desde Elysia. Como un meteorito, el leviatán se estrelló en una región selvática y, más pronto que tarde, inició el proceso de corrupción por Phazon para infectar al planeta entero con esta mortal sustancia. La oscura profecía de los videntes, para su horror, se volvió realidad. Los seres vivos comenzaron ya fuera a morir o a mutar en horrendas criaturas, afectando también a los propios Chozo, quienes comprendieron que solamente ellos podían hacer frente a esta maldad. Por medios desconocidos, un Metroide, especie que es nativa de SR-388, llegó a Talon 4 y se adentró en la zona 0 del impacto. Allí, el Metroide mutó en extremo por el poder del Phazon hasta convertirse en una monstruosa criatura que eventualmente se le conocería como Metroide Prime. Este Metroide no solo consumió al núcleo del Phazon en el interior del Leviatán, sino que asimiló su habilidad de inseminar Phazon en el planeta, por lo cual el Metroide Prime reemplazó al núcleo en funciones y se convirtió en la nueva fuente del Phazon en Talon 4. La tribu Chozo, por un lado, comenzó la construcción de un templo sobre el cráter del impacto que sería energizado con un místico y poderoso sello, que tuvo como fin la contención de la contaminación progresiva del planeta. Por otro lado, los videntes tuvieron una nueva profecía, esta vez esperanzadora. Vieron la silueta de una mujer humana combatiendo a esta oscuridad y destruyéndola para siempre. No sabían de quién se trataba, pero decidieron dejar sus armas y armaduras para que ella pudiese usarlas cuando ese día llegara. Al final, la tribu Chozo terminó la construcción del templo, esparcieron las llaves que permiten su apertura por todo el globo y procedieron a marcharse del planeta hacia un destino desconocido. El templo, si bien no detuvo la propagación del Phazon, sí lo ralentizó lo tiempo suficiente hasta la llegada de la figura que vieron en sus profecías, a quien nombraron como el enviado. Durante el desarrollo de este incidente, era ya el año 1400 en Elysia. Los elíseos vieron, mediante sus sueños y con un profundo pesar, todos estos terribles sucesos como si fuesen pesadillas. Lamentaron no poder hacer algo por sus creadores. 50 años antes del ataque de Norion, casi a la par de la llegada del Leviatán a Talon 4, el segundo Leviatán lanzado por Phase también se estrelló en el planeta Éter, nuevo hogar de los Luminarios, pero los efectos nocivos que causó el choque fueron más allá de solamente alterar los ecosistemas de manera radical. Al tratarse de antemano de un mundo inestable, el impacto del Leviatán causó que el planeta se dividiera en mitades, el éter original o lumínico y un gemelo dimensional plagado de energía oscura gracias a su esencia de Phazon. La energía lumínica, la luz de éter, también se dividió, yéndose un fragmento de ella hacia el gemelo oscuro que terminó recibiendo el nombre de éter oscuro. Al mismo tiempo, se dio nacimiento a una raza hostil y peligrosa entre las sombras de éter oscuro, los oscuros, criaturas despiadadas cuyo objetivo fue el extraer la energía restante de éter y el exterminio de los luminarios. Ambos bandos se enfrentaron en una guerra de desgaste que se prolongó por 5 décadas. Los luminarios emplearon a sus tropas y construyeron toda clase de armas y máquinas serviles para asistirlos en su lucha. Por otra parte, los oscuros demostraron la capacidad de unirse simbióticamente a los organismos de la dimensión lumínica y darles control total sobre ellos. Y esto no solo los ayudó a evitar ser calcinados por la intemperie, sino que significó una ventaja al ser capaces, incluso, de poder controlar a los propios luminarios. Con el tiempo, la guerra acabó favoreciendo a los oscuros. Los luminarios fueron quedándose sin opciones y optaron por crear un módulo de transferencia de energía que usarían para extraer la energía lumínica encontrada en la contraparte siniestra del gran templo en éter oscuro, el Templo del Cielo. Aquel mundo que se hiciera en su totalidad con la luz de éter prosperaría, mientras que el mundo opuesto colapsaría y sería destruido. Los luminarios enviaron a sus mejores guerreros, al mando de la campeona Akul, hacia las tinieblas con la misión de abrir el Templo del Cielo mediante el uso de unas llaves especiales, las cuales debían encontrar en éter oscuro. Fueron 10 guerreros los enviados en la búsqueda de las llaves, y todos ellos murieron en distintas circunstancias y no pudieron colocar ninguna de las llaves para la apertura del templo. La excepción fue la campeona Akul, siendo la única que pudo encontrar y depositar una llave,
No obstante, también murió a manos de la Horda de los Oscuros, y estos no solo robaron su equipo de batalla, sino que también se hicieron con el módulo de transferencia de energía. Con esa tecnología en su poder, los Oscuros lanzaron un contraataque hacia Éter, y lograron extraer la luz de los templos de Agón y Torbus, matando también a sus respectivos centinelas. Los siguientes blancos en la mira eran Jórate y Luminus, el Gran Templo. En una fecha indeterminada, en un lugar desconocido, nació un humano de nombre Castor Dane. Se rumora que quedó huérfano debido a un ataque de los piratas espaciales. Sea cierto o no el rumor, Dane creció y se enlistó en el ejército, donde ascendió hasta convertirse en un oficial en jefe que odia profundamente a los piratas. En el sistema Bermuda, sistema donde también se ubican los sistemas Talvania y Bion, la Federación estableció una base minera en el tercer planeta, Excelsior, al ser un mundo rico en recursos naturales. Asimismo, estudiaron las ruinas en el planeta Bion y las instalaciones mecánicas en Talvania, enterándose así de que ambos planetas solían albergar vida inteligente. La Federación no vio necesario establecer bases o colonias en ambos planetas, muy probablemente debido a sus peligrosos ambientes para los seres humanos. Por el hecho de que Samus posee ADN Toja, no puede ser posible que el declive de la tribu en SR-388 haya ocurrido en un momento posterior al trasplante que se le hizo a Samus, porque esto querría decir que Pico de Cuervo tenía completo acceso a tal ADN y, por ende, Manto Silente nunca le hubiese sido de utilidad. No obstante, se sabe gracias a Metroid Dread que Pico de Cuervo dejó vivo a Manto Silente, aunque pudo ser cualquiera de los Toja, solamente porque requería su sangre que le serviría para ganar control sobre la forma larval de los Metroides. Debido a esta situación, además de la existencia del Metroid Prime en Talon 4, es que hace sentido que la caída de SR-388 haya ocurrido décadas antes de la invasión pirata a K2L. Por ello, se puede asegurar que el ADN Toja presente en la sangre de Samus le pertenece, en realidad, a Manto Silente. En una colonia humana llamada K2L, nació una humana a quien se le dio el nombre de Samus Aran. Entre los 3 y 6 años de edad, fue testigo de una invasión pirata a su mundo natal. Dirigidos por el líder pirata Ridley, los piratas llegaron con intenciones de arrasar con todo. El padre de Samus tomó un arma y los enfrentó, pero sus esfuerzos fueron en vano y murió en combate. La madre tomó a su hija y la llevó a un refugio donde permaneció a salvo de la carnicería ocurrida en el exterior, pero la señora Aran también murió en el incidente. La colonia entera quedó en ruinas. No hubo superviviente alguno, salvo la pequeña Samus, ahora traumatizada por el suceso y, sobre todo, por la monstruosa figura de Ridley que quedó marcada en su psiquis de por vida. El conflicto atrajo a los Chozo de Cebes, estando entre ellos un individuo de avanzada edad identificado como Anciano Ave en algunas fuentes. Fue él quien encontró a Samus escondida en el mismo refugio, y quizá motivado por la compasión o por algo más, decidió ponerla a salvo y llevársela a Cebes. Una vez allí, los Chozo sometieron a Samus a un trasplante de ADN para brindarle su propia sangre, lo que le permitió adaptarse al entorno hostil del planeta. Está establecido que Pico de Cuervo estuvo presente en Cebes durante el trasplante, y que intervino en este proceso. Toda la evidencia apunta a que Pico de Cuervo y su tribu tenían planes oscuros para ella. Se insinúa que Samus estuvo encaminada a ser el medio por el que Pico de Cuervo obtendría el control sobre los Metroides. Esto se sabe porque a Samus no solamente se le dio el ADN Maukin, que procede del propio Pico de Cuervo, sino que también le dieron el ADN de los Toja que, en este caso y tomando en cuenta el orden de eventos, le pertenece al último de los Toja, Manto Silente. Mother Brain también observó el procedimiento para el trasplante de doble ADN. Durante los siguientes años, hasta su adolescencia, Samus se sometió a un intenso entrenamiento tanto físico como mental con el fin de convertirse en una guerrera. Le enseñaron su idioma y se le dio un traje biomecánico de combate modificado para su propio uso. Anciano Ave fungió como cuidador y, quizá, tutor. 20 años antes del ataque de Norion, la Federación anunció la construcción de su primer superordenador orgánico. Su nombre era Aurora. Desde entonces fueron construyéndose miles de estas unidades. Aunque originalmente estaban destinadas a proyectos de investigación, también terminaron siendo usadas para tareas burocráticas, negocios o con fines militares. Todas las unidades fueron diseñadas para estar interconectadas por una vasta red psíquica que les permite acceder a una base de datos sin igual.
A la fecha, solo se conocen 4 de estas unidades: la 242, la 217, la 313 y la 486, pero se sabe que hay muchas más. Sin conocerse cuándo ocurrió, la Corporación de Desarrollo Espacial invirtió recursos en la construcción de 3 gigantescas estaciones espaciales que recibieron el nombre de naves botella, por su curioso aspecto similar precisamente al de una botella. Se diseñaron para sustentar a colonos interplanetarios y se utilizaron por años. Con el tiempo, 2 de las naves botella se dieron de baja, quedando activa solo una de ellas que, a futuro, pasaría a manos de la Federación Galáctica. En una fecha no especificada, la Federación exploró, como pronto se le conocería, el sistema Terrian, o sistema solar de la Federación. Vieron con especial interés el segundo planeta del sistema, Norion, el cual, para entonces, era un mundo inhóspito, incapaz de albergar vida. Sin embargo, un ambicioso plan de terraformación diseñado por la Unidad Aurora 486 permitió que Norion fuera convertido en un paraíso boscoso. Tras el proceso de terraformación, la Federación amplió sus fronteras al colocar una base militar llamada Sector Cero, la cual protegieron con un poderoso cañón satelital energizado por 3 generadores de plasma instalados en tierra. Asimismo, la séptima flota de la Federación fue colocada aquí, reforzando así la defensa planetaria. De esta forma, Norion se convirtió en una importante base estratégica del ejército. 18 años antes del ataque de Norion, se construyó en los astilleros federados de Alias 3 el primero de los cruceros espaciales clase Olimpo, la NFG Olimpo. Esta clase de cruceros están diseñados para albergar a una unidad Aurora, y teniendo en mente esto, se instaló a bordo de la Olimpo a la unidad Aurora 242. A partir de entonces, la NFG Olimpo se convirtió en la nave insignia de la séptima flota. Tiempo después se construyó y se puso en servicio otro crucero de la misma clase, la NFG Valhalla, en donde fue instalada la unidad Aurora 313. 20 años antes de la primera misión de las fuerzas de la Federación, cayó un gran meteorito en el planeta Excelsior, causando un cambio medioambiental demasiado radical, al punto de sumir al mundo entero en una era de hielo hostil. El personal de la base minera de la Federación no solo tuvo que lidiar con este desastre gélido, sino que también comenzaron a ser víctimas de los ataques de diversas criaturas adaptadas al frío extremo. A raíz de todos estos problemas, la Federación optó por abandonar la base a merced de las criaturas que comenzaron a anidar en ella. 15 años antes del ataque de Norion, en el año 1435 de Elysia, saltaron las alarmas del perímetro defensivo de Cielo Lab, y siguiendo el protocolo, los Elysios salieron de la hibernación para proteger su hogar. Una flota acorazada con un gran potencial ofensivo había entrado en el planeta, y este invasor no fue otro sino la Federación Galáctica. Mientras los Elysios se preparaban para la batalla, los invasores enviaron un mensaje y ondearon una bandera de paz. Se firmó una tregua, y pronto comenzaron las negociaciones con la Federación Galáctica. Entonces, se firmó el Tratado de Elysia, que supuso el comienzo de una nueva edad de oro para los Elysios. Gracias al tratado, los Elysios recibieron suministros, combustible y piezas de recambio. A cambio, permitieron que la Federación usase la estación de Cielo Lab a su antojo, donde dispusieron de las instalaciones y bancos de datos. 14 años antes del ataque de Norion, un año después de la firma del Tratado de Elysia, la Federación instaló a la unidad Aurora 217 en el complejo de Cielo Lab debido a la atmósfera de Elysia, la cual no es apta para los humanos. Esta fue colocada en una de las islas flotantes y conectada a la red de Cielo Lab. Así, pudo controlar el complejo a la vez que los Elysios se beneficiaron del acceso a la red de la Federación. Los años fueron pasando y los Elysios ayudaron a sus aliados federados con sus estudios, investigaron amenazas potenciales y vigilaron sus actividades. Gracias a esta alianza, pudieron evitar muchos desastres y anular numerosas amenazas. 10 años antes del ataque de Norion, la Federación llegó al planeta Brio, ubicado también en el sistema Terrian, y tomaron nota de su situación ambiental con respecto a que una cara del planeta permanece abrasada por el sol, mientras que la otra cara está sumida en una noche eterna. Quizá no hubiese sido un lugar de interés de no ser porque descubrieron un recurso muy peculiar y de gran valor, el Hellfuel, una poderosa fuente de energía única de Brio. Gracias al descubrimiento del Hellfuel,
La Federación optó por levantar un puesto de avanzada para extraer el valioso gel, ya que se determinó que podía ser usado como un combustible muy potente para el ejército, en especial para sus enormes naves de guerra como los cruceros clase Olimpo. Asimismo, comenzaron los estudios sobre las ruinas de los Reptilicus, que para entonces ya habían caído en la barbarie. Se desconoce si acaso llegó a haber conflictos entre la Federación y los Reptilicus, aunque es muy probable que sí. Con esta ocupación, la Federación ganó control en el sistema solar entero. En Cebes, Samus entrenó por años hasta que llegó a cierta edad, que fue cuando abandonó a sus cuidadores Chozo. No se puede decir con certeza qué la motivó a hacerlo, o si acaso tuvo que escapar antes de que fuera utilizada para continuar con los planes de Pico de Cuervo, pero dejó Cebes y se dirigió a los territorios de la Federación Galáctica. Allá, entre los 15 y 17 años, formó parte de una unidad especial del ejército bajo el mando del comandante Adam Malkovich. Allí, conoció y forjó una amistad con dos soldados, Ian Malkovich, el hermano menor de Adam, y Anthony Higgs, quien acabó dándole el apodo de Princesa a Samus. Ella y esta unidad llevaron a cabo varias misiones que no han sido relatadas. Eventualmente, Samus abandonó el ejército tras un incidente que involucró a un transbordador espacial civil con 300 pasajeros, que estaban en riesgo inminente de ser destruido debido a unas fallas en su unidad propulsora. Ian Malkovich fue enviado a reparar la unidad, pero las fallas eran tan catastróficas que la unidad y el transbordador estaban amenazados de ser destruidos mucho antes de lo esperado. Samus insistió a Adam a que la enviara para rescatar al hermano, pero el comandante se negó y ordenó la separación de la unidad propulsora del transbordador. Como consecuencia, Ian Malkovich falleció y Samus, justo por lo mismo, dejó las Fuerzas Armadas y continuó con su camino, ahora como cazarrecompensas independiente. En ausencia de Samus, la unidad central de Cebes, Mother Brain, se rebeló contra sus creadores. Es seguro decir que contactó con los piratas espaciales para ayudarla en su rebelión, siendo que debía lidiar con una poderosa tribu guerrera. Una feroz batalla se desató entre ambos bandos. La ciudad de Chozodia fue arrasada y la unidad central perdió su antigua coraza metálica, presuntamente al ser atacada por los Chozo. Sin embargo, la cooperación entre Mother Brain y los piratas se saldó con la derrota de los Chozo. Sufrieron muchas pérdidas y algunos escaparon hacia ZDR, donde plasmaron el suceso ocurrido en un mural del templo de Ferenia. Cebes cayó en manos de los piratas y rápidamente lo convirtieron en una de sus principales fortalezas, una de las más importantes solo por detrás de Urtragus. Decidieron estacionar a las tropas humanoides con aspecto de cangrejo para proteger al planeta, tropas que fueron renombradas como Cebesianos o Piratas Espaciales de Cebes, para dejar constancia de que el planeta ya era completamente territorio de piratas. Ridley quedó al mando de una nave nodriza para la defensa planetaria, y con él permaneció el grueso de las fuerzas cebesianas y una flota de cazas. Los piratas enviaron 3 fragatas científicas adicionales a la órbita, siendo estas la Orpheon, la Siriacus y la Vol Paragon, las cuales estuvieron ocupadas por los piratas de Urtragus. Mother Brain no solo fue admitida en la organización, sino que se le concedió un lugar en las altas esferas en la cadena de mando. Se convirtió en una líder de los piratas espaciales, quedando a cargo de gestionar Cebes, y su existencia y poder sobre los piratas también llegó a oídos de la Federación en circunstancias que no se conocen. Mother Brain brindó toda clase de información útil a sus aliados piratas, como la existencia de los metroides que yacían atrapados bajo la corteza del planeta SR-388. Samus continuó su carrera como cazarrecompensas independiente, y fue tal su desempeño que llegó a labrarse la fama de ser alguien capaz de cumplir misiones tan peligrosas que otros consideraban como imposibles. Con el tiempo, llegó a ser considerada como la mejor cazarrecompensas de la galaxia. En una fecha desconocida, ocurrió un conflicto en un lugar denominado Wotan 7, que se le conoce como Guerra de Liberación de Wotan 7. Un soldado llamado Gore luchó en esta guerra y vivió para contarlo. No se sabe con certeza si fue debido a este conflicto que su cuerpo se volvió cibernético, conservando solo un 6% de su materia orgánica, pero este nuevo cuerpo lo volvió alguien tan hábil en operaciones computacionales y de hackeo, y también lo dotó con la capacidad de integrarse con máquinas más grandes. Posteriormente, Gore se convirtió en un cazarrecompensas altruista, alguien que lucha por los pobres y oprimidos, aunque a veces no llega a recibir nada a cambio. En una fecha igual de indeterminada, otra situación bélica se presentó en un lugar denominado como Horus. Debido a esto, el conflicto se llamó Levantamiento de Horus. Lo único que se conoce es que se desplegó un número considerable de cazas de la Federación
y que hubo muchas pérdidas por su parte. No existe información más allá de estos detalles, como el contexto detrás del conflicto, los vencedores, los vencidos, entre otras cosas. 5 años antes del ataque de Norion, el almirante Castor Dane fue asignado a comandar la NFG Olimpo. Tras la caída de Zebes, era el turno de los Maukin en ZDR de vivir su propia calamidad. Luego de haber matado a los Toja en la superficie de SR-388, el ejército de Pico de Cuervo retornó a ZDR, pero ninguno se percató de que había un impostor en sus filas. Un organismo parasitario resurgió y se apoderó de un soldado antes de que todos partieran de SR-388, y pasó años viviendo entre los auténticos Maukin. Quizá el organismo parasitario esperó por el momento adecuado. Puede que haya decidido atacar cuando supo que las fuerzas Maukin se habían debilitado tras la pérdida de Zebes, pero estas son solo teorías. Lo que realmente se sabe es que este organismo reveló su verdadera identidad y desató el caos en el planeta natal Maukin. Se tiene constancia de que se libraron batallas en las zonas de Elun y Ferenia, y que esta guerra interna duró algún tiempo. La tribu Maukin pendía de un hilo al no contar ellos con Metroides, los máximos depredadores del organismo parasitario. Se conoce realmente muy poco del pasado de Silux. Se trata de un masculino perteneciente a la especie humana y proveniente del planeta Silosis. En algún punto de su vida, Silux se unió al ejército de la Federación Galáctica y ascendió en rangos hasta convertirse en líder de una unidad al mando de un comandante desconocido, posiblemente debido a sus habilidades en tiro y rastreo. En cierta misión, la cual presuntamente ocurrió entre los eventos de Metroid Zero Mission y Metroid Prime Hunters hasta nuevo aviso, la unidad de Silux fue enviada a luchar contra un ejército de piratas espaciales que estaban en posesión de un arma de gran poder destructivo. Su comandante le dio la orden de mantener la posición y esperar el apoyo de la cazarrecompensa Samus Aran, pero Silux desobedeció la orden con la esperanza de que sería capaz de capturar el arma enemiga. No obstante, los piratas activaron el arma y con ella arrasaron con la unidad de Silux casi en su totalidad, siendo él uno de los pocos supervivientes. Tras esta masacre, Samus y una unidad adicional del ejército de la Federación se presentaron en el campo de batalla, y Samus misma se encargó de destruir el arma de los piratas. Samus encontró a Silux de rodillas y empapado de sangre, y ella se ofreció a ayudarlo, pero Silux rechazó su ayuda y, al notar la sangre sobre su cuerpo, surgió un profundo rencor que dirigió contra la Federación Galáctica y contra Samus. Los siguientes sucesos en su vida son desconocidos. En algún momento, Silux robó tecnología desarrollada por la Federación Galáctica, sobre todo prototipos de armamento. Silux se hizo con un prototipo de armadura, con un arma de neutrinos de alta densidad nombrada como Neutrinarm, un módulo de forma alternativa llamada Mandíbula, y un caza clase Delta que recibía el nombre de Delano 7. Con todo este equipo, Silux se convirtió en un hábil y poderoso cazarrecompensas con el objetivo de cobrar venganza. En el año 20X5 de la historia del cosmos, ocurrió un incidente. Una tripulación de una nave de investigación de la Federación realizó un hallazgo al explorar el planeta SR-388. La presencia de un organismo desconocido y aéreo, capaz de absorber la vitalidad de sus presas. La Federación pudo asegurar el ejemplar descubierto y, presuntamente tras haber explorado los pocos vestigios de los Chozo en la superficie, lo nombraron tal cual como lo hicieron los Toja, Metroide. Acto seguido, el equipo de investigación logró capturar al recién descubierto Metroide y lo trasladó a la nave para poner rumbo hacia el cuartel general de la Federación. Durante el viaje, los expertos continuaron los análisis sobre esta criatura y transmitieron la información al cuartel, pero el viaje se vio interrumpido cuando la nave fue atacada por una flota de piratas espaciales. Liderados por Ridley y su poderosa nave nodriza, los piratas del tipo Cebesiano emboscaron la nave de investigación y la abordaron con un único fin: robar al espécimen Metroide. Lo lograron sin muchas complicaciones y se deshicieron del resto del buque y de sus tripulantes. Rápidamente regresaron a Zebes, trasladaron al Metroide a los laboratorios de Tourian y llevaron a cabo los preparativos para su plan más ambicioso y peligroso hasta el momento: reproducir en masa a este Metroide hasta formar a un ejército de estas temibles criaturas. Siendo que Mother Brain estuvo a cargo de este proyecto, se puede asumir que esta IA poseía profundo conocimiento acerca de los Metroides.
no solo porque fue construida por los Chozo de la tribu Maukin, sino porque sabía que la especie Metroide tenía su origen en SR-388. Gracias a sus poderes telepáticos, Mother Brain podía controlar a los Metroides, aunque no de manera perfecta. Varios Metroides fueron multiplicados y almacenados en Tourian usando rayos beta, mientras que otros tantos fueron trasladados a la fragata Orpheon. No se sabe si otros lotes de Metroides dieron a parar a las fragatas Siriacus y Vol Paragon. La Federación se enteró del asalto y rápidamente la policía dedicó esfuerzos para localizar la base enemiga. Cuando fue localizada en Cebes, un mundo que hasta entonces era considerado de poca importancia y prácticamente desconocido para la Federación, el ejército organizó una invasión al planeta, pero fallaron en tomarlo. Se vieron obligados a retirarse ante la increíble resistencia de los piratas. Como medida desesperada, la Federación optó por enviar a un único cazarrecompensas a infiltrarse en el planeta. La elegida para el trabajo, precedida por su fama, fue Samus Aran, alguien quien, coincidentemente, conocía muy bien Cebes al haber crecido en su tierra. Se le asignaron dos objetivos: eliminar al espécimen Metroide y eliminar a la líder pirata Mother Brain. Así, partió hacia la fortaleza pirata, comenzando su primera batalla sobre Cebes, su misión 0. Volviendo a poner pie sobre su antiguo planeta, Samus emprendió su misión al adentrarse en las peligrosas cavernas de Cebes, pero fue rápidamente detectada por Mother Brain cuando la cazarrecompensas descendió a Norfair. Sin embargo, nada impidió que Samus fuera fortaleciéndose con las reliquias de los Chozo esparcidas por el mundo. Eventualmente, Samus llegó a las profundidades de la región de Brinstar y eliminó a una bestia gigante llamada Kraid. Sin embargo, la derrota de Kraid puso en alerta a Mother Brain, siendo que Kraid fue una pieza clave para que Samus pudiese acceder a Tourian, ya que la entrada estaba bloqueada por dos estatuas de piedra que representaban al propio reptil colosal y al dracónido Ridley. Mother Brain, por lo tanto, se vio obligada a solicitar el apoyo de Ridley y él regresó al planeta junto con su nave nodriza y el grueso de las tropas de Cebesianos. Ridley abandonó su nave tras aterrizar cerca de Chozodia y comenzó a buscar a Samus. Las tropas cebesianas terrestres permanecieron a la espera en la nave nodriza y en la antigua ciudad Chozo, probablemente vigilados por un ente mecánico construido con la misma forma de Ridley, y en la órbita se mantuvo en guardia una flotilla cebesiana. Finalmente, Ridley encontró a Samus en las profundidades de Norfair, y ambos se enfrentaron, hecho que culminó con la derrota del comandante supremo pirata, quedando en una condición crítica en la que tuvo que requerir asistencia médica por parte de la especie de piratas espaciales que operaban en la fragata Orpheon. La derrota de Ridley abrió el segundo cierre de la barrera que bloqueaba el acceso a Tourian, y sin ningún otro obstáculo de por medio, Samus fue capaz de acceder a los laboratorios subterráneos. Una vez adentro, usó su rayo de hielo y su balística para destruir a todos y cada uno de los Metroides presentes en las instalaciones. Asimismo, eliminó a Mother Brain, acción que desencadenó la activación de una potente bomba que amenazó con arrasar con todos los laboratorios. Samus emprendió la huida y consiguió despegar en su nave hacia las estrellas antes de que fuera demasiado tarde. La explosión de las bases subterráneas de Tourian fue vista desde el espacio, y los cazas cebesianos en órbita también fueron testigos visuales, pero de igual manera, también detectaron la presencia de la nave de Samus, y fueron tras ella disparando a matar. Las naves piratas tuvieron éxito, y lograron derribar la nave de Samus, que se estrelló sobre Cebes, cerca de Chozodia. Sin embargo, al buscar entre sus restos, los piratas no pudieron encontrar a la cazarrecompensas. Las tropas cebesianas permanecieron en alerta ante la presencia de Samus. Samus eludió múltiples veces a las fuerzas de los cebesianos y pronto encaró una prueba del dios de la guerra Chozo al llegar a la cima de Chozodia. Habiendo superado la prueba, Samus obtuvo un traje de combate mejorado. Con esta nueva armadura, Samus arrasó con las fuerzas cebesianas dentro y fuera de la nave nodriza. Destruyó la imagen robótica de Ridley, conocida como Mecha Ridley, y esta misma acción activó el mecanismo de autodestrucción de la nave nodriza. Samus pudo huir con vida mediante una nave de escape enemiga. La destrucción de la base en Cebes y de la nave nodriza, sumado a la destrucción de Mother Brain, además del estado en el que quedó Ridley, significó una gran pérdida para los piratas espaciales y una crisis para la especie cebesiana. Ciclo 09.992.3. Tras los sucesos anteriores, los piratas se dividieron en dos unidades. Una unidad permaneció en Cebes para reconstruir la fortaleza, y la otra unidad, a bordo de la fragata Orpheon, se dedicó a tareas de investigación sobre los Metroides en su haber y sobre otras formas de vida. Al mismo tiempo,
Un equipo de piratas de Urtragus rescataron a un moribundo Ridley y lo trasladaron de emergencia a la fragata Orpheon. Junto al lote de metroides, la fragata Orpheon abandonó Cebes. Las fragatas Siriacus y Vol Paragon también se retiraron. Ciclo 10.023.7. Las acciones de Samus en Cebes pusieron en alerta máxima a todas las fuerzas de piratas espaciales y se le puso precio a su cabeza fuera viva o muerta. En particular, se emitió la orden de eliminar a Samus con la preferencia de no dañar ni su armadura ni sus armas. Ciclo 10.229.2. Luego de un análisis en el sector espiral del cosmos, la fragata Orpheon detectó una inusual perturbación energética en el planeta Talon 4, vecino de Cebes. Los piratas ubicaron las coordenadas exactas en donde la reacción energética era mayor y enviaron a un grupo de reconocimiento. Este grupo recogió las primeras muestras de un elemento radioactivo que los Chozo nombraron, en el pasado, como Gran Veneno. Ciclo 10.308.0. El grupo de reconocimiento registró la existencia del antiguo templo de los artefactos, descubriendo así que la estructura proyectaba un poderoso campo de fuerza que los piratas no fueron capaces de anular o atravesar. El campo bloqueaba el acceso al interior del cráter, la fuente principal del elemento radioactivo. Durante los trabajos, los piratas pudieron descifrar que el sello estaba energizado por los artefactos Chozo, y lograron encontrar algunos de ellos. A partir de entonces, la desactivación del campo de contención se volvió una prioridad. Ciclo 10.344.8. Los piratas iniciaron los estudios sobre las muestras de la fuente de energía que encontraron, el Gran Veneno, y le otorgaron el nombre de Phazon. En medio de estas labores, los piratas teorizaron que había sido un meteorito el objeto que esparció el Phazon por toda el área afectada. Asimismo, descubrieron su potencial como un potenciador evolutivo al notar sus efectos sobre las formas de vida autóctonas de Talon 4. Mostrando sumo interés sobre el Phazon, los piratas tomaron la decisión de establecer bases y equipos científicos en el planeta. Ciclo 10.401.7. La primera base instalada fue una mina próxima al cráter del impacto para extraer todo el Phazon posible. El segundo enclave se destinó a la región polar de Pendrana y lo nombraron como Glaciar 1, el cual fue pensado como el cuartel general de investigación para futuros proyectos. Como fuente de energía para sacar adelante sus operaciones, los piratas optaron por aprovechar la energía geotérmica proveniente de las cavernas Magmor. Entre otros planes, buscaron la terraformación de las ruinas Chozo y la construcción de 2 instalaciones más, una base militar y un puerto estelar. De acuerdo con las estimaciones del mando, los piratas debían obtener el control total del planeta en un decaciclo. Ciclo 10.444.4. Los piratas introdujeron a sus especímenes metroides a Talon 4 y los prepararon para experimentar con ellos utilizando el Phazon. Estas pruebas dieron origen a los metroides talonianos, tratándose de una subespecie metroide cuya biología ha sido alterada debido a la contaminación por Phazon. Aparte de los cambios físicos y una degradación defensiva, considerando su vulnerabilidad a un abanico de armamento más amplio, los metroides talonianos demostraron tener un ciclo evolutivo completamente diferente al original de SR-388. Ciclo 10.515.8. Los piratas iniciaron otros experimentos con Phazon en unos parásitos originarios de Talon 4, registrando así un aumento de fuerza, tamaño y agresividad, al igual que otros efectos secundarios físicos. En la tercera fase de exposición, los sujetos de prueba se volvieron extremadamente agresivos. En la cuarta fase de exposición, los sujetos morían al presentar una tasa de mortandad del 100%. Ciclo 10.587.7. Comenzaron las operaciones mineras próximas al cráter del impacto, lo que incrementó la producción diaria de Phazon en un 44%. Sin embargo, esas actividades fueron la causa de la contaminación por Phazon entre algunos miembros del personal minero, presentando lo que se denomina como mal de Phazon. Aquellos contagios obligaron a los piratas a aumentar las regulaciones de seguridad en las cámaras inferiores. Ciclo 10.664.2. La base Glaciar 1 llegó al 85% de su capacidad y, debido a sus condiciones extremadamente frías, fue el lugar ideal para trabajar con los metroides, los cuales quedaron adormecidos a temperaturas inferiores a los 10 grados Celsius. Eventualmente se desarrolló una base evolutiva superior que desarrolló una mejor tolerancia al frío, obligando a los piratas a trasladar a estos nuevos especímenes a cuevas de cuarentena. Entre los problemas enfrentados por los piratas estaba el hielo causando fallos en las puertas y los depredadores de las zonas desocupadas, que causaban bajas entre el personal pirata. Ciclo 10.712.1. Se presentaron fallos en la seguridad causadas por distintas criaturas que se mueven bajo tierra.
como los escarabajos de hielo, los terralitos y los terralitos de las nieves. Los piratas se esforzaron por taponar las brechas creadas y programaron misiones para el exterminio de estas criaturas. La especie de los escarabajos del hielo fue la más afectada, pues los piratas lograron alcanzar una tasa de exterminio del 95%. Ciclo 10.891.0. Luego de ser rescatado de Cebes, y por orden del mando, Ridley se sometió a un procedimiento de rehabilitación que duró un ciclo y se le agregaron múltiples mejoras cibernéticas. Su movilidad y fuerza aumentaron, y también se le mejoró con una armadura creada a partir de un módulo de inteligencia artificial. A esta forma curada y mejorada de Ridley se le nombró como Meta Ridley y pasaría a quedar a cargo de las fuerzas de seguridad en Talon 4. Ciclo 10.957.2. Tras haber recolectado el Phaeton suficiente, los piratas dieron luz verde al proyecto Helix, un programa dedicado a la combinación del Phaeton con el ADN pirata, esperando producir mutaciones benignas a nivel genético. Específicamente, pretendieron crear piratas de alto poder que denominaron como piratas de élite. Se conoce que hubo sujetos de prueba que resultaron con altos niveles de mutación benigna, lo que dio origen a los soldados, piratas infusionados con Phaeton que no solo aumentó su poder de ataque, sino que los dotó con inmunidad contra multitud de armamento y escasas debilidades. Asimismo, los piratas buscaron formas de eliminar la degeneración mental causada por el mal del Phaeton o fiebre Phaeton, enfermedad que se había convertido en una preocupación. Ciclo 11.001.9. Intentando crear a los primeros piratas de élite, el equipo científico hizo pruebas de infusión de Phaeton en embriones de su propia especie, lo que resultó en un fracaso al haber registrado una degeneración del tejido cerebral. Los pocos embriones que llegaron a la adolescencia pasaron por crisis psicóticas. No obstante, el equipo científico Sclera descubrió una variante de Phaeton encontrada en unos parásitos con los que habían experimentado, y a esta variante de Phaeton la nombraron Vértigo. Tratándose de una variante mucho más benigna, Vértigo mutó a los embriones piratas sin complicaciones, permitiendo a los sujetos de prueba llegar a la madurez. Los primeros piratas de élite exitosos habían sido creados, y uno de los sujetos de prueba, un pirata denominado como Elite Phaeton, sirvió como cuerpo experimental al que le infundieron una mayor cantidad de Phaeton, generándole grandes tumores y reduciendo su esperanza de vida drásticamente. Además, se tiene registro de que un individuo pirata llamado Experimento 7526, que físicamente parece un cebesiano, no pudo ser convertido a un pirata de élite, y sus restos fueron almacenados en el laboratorio de investigación Ether. Ciclo indeterminado. El equipo científico llevó a cabo un proyecto en paralelo con el proyecto Helix, denominado como Proyecto Titán. Tuvo como propósito la infusión de Phaeton en objetos inanimados, como en rocas comunes y corrientes. Este acto convirtió las rocas en mineral de Phaeton y se formó un núcleo en su interior, otorgándole voluntad a cada una de las piezas que funcionaron como un colectivo. A este colectivo se le nombró como Tardus, y resultó ser una criatura tan agresiva que quedó aislada en una cueva de cuarentena, a donde solo podía acceder el personal autorizado. A pesar de que los piratas intentaron domesticar a Tardus y pretendieron incorporarlo a la patrulla de seguridad de las minas de Phaeton, el proyecto Titán terminó suspendiéndose debido a las bajas que la criatura, compuesta por muchos, causó entre las filas de los piratas. Ciclo 11.156.9. Otro equipo pirata se dedicó a estudiar el cráter del impacto y el campo de energía que bloqueaba su acceso, que resultó ser impenetrable ante cualquier medio al alcance de los piratas espaciales, incluso si intentaban atravesarlo mediante túneles subterráneos. Frustrados, los piratas también detectaron la existencia de formas de vida en el interior del cráter, pero especialmente la presencia de una criatura de grandes dimensiones que absorbía ingentes cantidades de Phaeton en el corazón del cráter. Esta extraña criatura despertó el interés de los piratas. Ciclo 11.222.8. Por indicaciones del alto mando, el equipo de ciencia llevó a cabo un programa para copiar las armas de Samus Aran que ella había empleado anteriormente, tomando como base los datos recopilados acerca de este armamento. El equipo científico comenzó con el desarrollo de prototipos del rayo que esperaban implementar en 3 ciclos, aunque se conoce que antes de esta fecha límite hubo piratas que recibieron uno de estos prototipos. Concretamente, uno de los tipos de soldados mejorados con Phaeton, aquellos de coloración amarilla, fueron los que implementaron el prototipo en sus armas. Asimismo, el equipo científico intentó duplicar la morfosfera de Samus, pero todos los intentos fracasaron. Ciclo 11.232.8. El proyecto Helix permitió la creación de un tipo de pirata de élite al que nombraron como Y o Pirata Omega.
Este pirata demostró ser propenso al Phazon y fue inyectado con dosis más allá de las permitidas, sin presentar ningún efecto negativo. Además de ver incrementada su masa aún más en comparación con los piratas de élite, conservó sus facultades mentales y demostró destreza en la manipulación de armas. Demostró, asimismo, la habilidad de regenerar sus heridas y cubrirse con una armadura al exponerse al Phazon. Observando al pirata de Phazon que crearon, el equipo científico estimó que el pirata Omega tenía el potencial de convertirse en un nuevo estándar del ejército de los piratas. Ciclo 11.369.4. El proyecto Helix prosiguió su avance, y los piratas de élite demostraron ser prometedores. Debido a su resistencia y al manejo de múltiples armas, el equipo científico determinó que los piratas de élite podían convertirse en el caballo de batalla ideal para las fuerzas terrestres. Un pelotón de piratas de élite en la vanguardia del ejército pirata sería capaz de cambiar el rumbo de cualquier batalla. Ciclo 11.377.1. Los científicos dedicados a la investigación del Templo de los Artefactos continuaron con sus análisis y confirmaron la relación del campo de contención del templo con los artefactos que los piratas encontraron en el ciclo 10.308.0, pero tuvieron problemas en descifrar los acertijos del templo que ofrecían la ubicación del resto de los artefactos. El mando se mostró impaciente y el equipo de ciencia se vio obligado a ejecutar otras medidas, como la búsqueda de anomalías arquitectónicas. Ciclo 11.402.5. Los problemas con el Templo de los Artefactos se acrecentaron al no poder encontrar la manera de resolver los indicios ofrecidos en los tótems. A pesar de contar con analistas en idiomas y bases de datos lingüísticas, los piratas no fueron capaces de resolver el problema, lo que terminó por acrecentar la impaciencia del alto mando. Ciclo 11.420.7. Los piratas también estudiaron a los metroides, intentando resolver el misterio detrás de la capacidad de absorción de fuerza vital de la especie. A pesar de diseccionar a algunos especímenes y de analizar su núcleo cuatripartito, no llegaron a ninguna conclusión. Solamente observaron que las víctimas de depredación metroide no pierden ni sangre ni fluidos. Tampoco fueron capaces de identificar la energía vital, ya que no representa ninguna fuerza física. Ciclo 11.440.4. Concluyeron los estudios sobre la tribu Chozo que habitó Talon 4, y los piratas llegaron a la correcta conclusión de que la civilización llegó a su fin tras la caída del meteorito. Asimismo, los piratas tuvieron interés en controlar la tecnología que los Chozo dejaron atrás mediante el estudio de sus reliquias. Otro de sus intereses fue el de arrasar con las ruinas que quedaron de la antigua civilización Chozo. Ciclo 11.452.8. Los piratas descubrieron que cada uno de los 12 tótems del Templo de los Artefactos estaba relacionado con un artefacto Chozo, habiendo un total de 12 de estas llaves. A pesar de haber contado con unos pocos artefactos Chozo, el equipo de ciencia decidió aguardar hasta encontrarlos todos, siendo el momento en el que planeaban llevarlos al templo para así romper el campo de contención. Ciclo 11.550.6. Tras estudiar biológicamente a los metroides, el equipo científico determinó que era mejor usar a los metroides que intentar copiar sus poderes o descifrar su metabolismo. Los piratas barajaron las posibilidades de domesticar a los metroides y escudarlos contra el frío, lo que los volvería casi invencibles y capaces de diezmar ejércitos enteros. Además, comenzaron a buscar maneras de recolectar la energía que los metroides ingieren, creyendo que los metroides eran la clave para una fuente de energía casi ilimitada. Ciclo 11.664.2. Producto de los intentos de los piratas en querer apoderarse de las reliquias de los Chozo, sucedieron los primeros enfrentamientos entre los piratas y los fantasmas Chozo en las ruinas Chozo. Los fantasmas eran bioformas en las que tomaron forma los fuertes pensamientos residuales de los antiguos Chozo de Talon 4. Debido a la rapidez de los ataques de los espectros y a su capacidad de volverse invisibles ante el ojo común, los piratas no pudieron hacerles frente de manera debida y sufrieron muchas bajas. Como consecuencia, los piratas prohibieron el acceso a las ruinas Chozo. Ciclo indeterminado. En medio de los experimentos con Phazon sobre las formas de vida nativas de Talon 4, a bordo de la fragata Orpheon, algunos parásitos fuertemente mutados, que recibieron el nombre de parásitos reina, se salieron de control y provocaron enormes daños y bajas entre el personal de la fragata. Algunos de los parásitos reina pudieron ser abatidos, pero el daño ya había sido causado y los supervivientes se vieron obligados a huir mediante vainas de escape. La fragata Orpheon había enviado una señal de socorro al personal en tierra sobre Talon 4, pero esta señal fue interceptada por Samus Aran, quien se dirigió a las coordenadas donde se transmitió el mensaje.
Samus se dirigió a la fragata Orpheon, ya en un estado deplorable. Comenzó a obtener información dentro de la misma, y se abrió paso entre la tripulación herida que, lejos de pedirle ayuda, abrió fuego nada más al avistarla. Eventualmente, Samus se encontró con uno de los descontrolados parásitos reina que, al derrotar, causó una reacción en cadena en el núcleo de energía de la fragata, provocando así un inminente choque de la nave sobre la superficie del planeta. En una carrera contra el tiempo, Samus se reencontró con su mayor enemigo, Ridley, ahora completamente reconstruido con piezas cibernéticas y, además, ella acabó siendo víctima de un accidente en el que perdió gran parte de su armamento y equipo. Sin embargo, Samus consiguió abordar su nave y escapar de la fragata. Posteriormente, Samus decidió perseguir a Meta Ridley al planeta Talon 4, donde le perdió la pista, por lo que se vio obligada a aterrizar en la superficie. Dentro de Talon 4, Samus leyó los registros que tanto los Chozo como los piratas espaciales escribieron en el planeta, y así aprendió de la grave situación que se cernía sobre Talon 4, y de cómo los piratas estaban aprovechando dicha situación para su propio beneficio. Conociendo la extrema peligrosidad del Phazon, Samus decidió ponerle fin tanto a la sustancia como a los piratas espaciales ocupando el planeta. Tras reemplazar muchas de las mejoras que perdió en la fragata Orpheon, y obteniendo armamento nuevo tanto de las reliquias Chozo como de la tecnología pirata, Samus pudo abrirse paso en ambas bases piratas. En el Glaciar 1, Samus eliminó a todos los metroides talonianos en cautiverio y destruyó a Tardus, sin que los piratas pudieran hacer algo para frenar su avance. En las minas de Phazon, el personal pirata entró en fase de alerta, una situación que sirvió no solo para poner a prueba a los piratas de élite, sino a todos los elementos del proyecto Helix. Sin embargo, ni los piratas de élite ni los especímenes metroides restantes fueron suficientes para acabar con Samus. Ella se infiltró en las minas y eliminó a todos los sujetos experimentales presentes. El pirata Omega, que era el pináculo del proyecto Helix, también fue destruido. Samus había saboteado los dos principales campamentos de los piratas en Talon 4, aunque se sabe que algunas brigadas pudieron abandonar el planeta junto con algunos lotes de metroides, tal como antes lo habían hecho tras la derrota en Zebes. Samus, eventualmente, encontró los 12 artefactos Chozo necesarios para abrir el sello que impedía el acceso al cráter del impacto, el yacimiento más grande de Phazon en todo el planeta. Ella pudo hacer lo que los piratas no, tras multitud de complicaciones. Con los artefactos en su poder, Samus se dirigió al templo de los artefactos para realizar el proceso de apertura. Sin embargo, tan pronto como entregó los artefactos, fue confrontada por Meta Ridley, su mayor enemigo. Después de una intensa batalla, el comandante supremo pirata fue derrotado una vez más y permaneció en un estado crítico y desconocido para Samus. Sin más oposición, Samus se adentró en el cráter. Dentro del cráter, Samus enfrentó al Metroide Prime, la misma criatura que propagaba el Phazon y que los piratas detectaron al analizar el cráter. Samus, con esfuerzo, derrotó tanto a la forma exoesquelética como a la forma esencial del Metroide Prime, poniéndole fin a la infestación de Phazon sobre todo Talon 4. Tras estos sucesos, Samus se marchó del planeta, sin saber que en las profundidades renació el Metroide Prime, pero bajo una forma humanoide. Esto ocurrió porque, tras ser vencido, el núcleo del Metroide Prime no solo arrebató de Samus el traje Phazon, que obtuvo previamente al eliminar al pirata Omega, sino que también copió su ADN. Fue así como el Metroide Prime renació como Samus Oscura. Por su parte, los piratas no se dieron por vencidos, especialmente cuando detectaron la existencia de más Phazon en un planeta apartado y dentro de la periferia del territorio de la Federación, Éter. Además, los piratas rescataron al moribundo Meta Ridley y lo trasladaron a Ultragus para restaurarlo. Un tiempo indeterminado después del incidente de Talon 4, un misterioso mensaje telepático se propagó por toda la galaxia, llegando a ser interceptado por diversas entidades y organizaciones. La fuente del poder se encuentra en el sector alímbico, es lo que el mensaje recitaba. El mensaje también llegó a oídos de la Federación y rápidamente comisionaron a Samus una nueva misión: ir al sector alímbico y asegurar el supuesto poder para entregarlo a la Federación, pero, en caso de no ser posible, sellarlo o destruirlo. Recibiendo las instrucciones, Samus emprendió el viaje hacia aquel sector, y lo mismo hicieron otros 6 cazarrecompensas, cada quien con su propio objetivo. Kanden, el enoema creado por bioingeniería, Spire, el último de los Viamont,
Weevil, un poderoso pirata espacial que, en el pasado, fue vencido por Samus, pero acabó convirtiéndose en cyborg tras ser rescatado de su estado agonizante. Silux, el cazarrecompensas que odia a la Federación y a Samus. Noxus, un Boson con un alto sentido de justicia. Y Trace, un iniciado del Imperio Kriken. Explorando los antiguos dominios alímbicos, Samus enfrentó constantemente a los otros cazarrecompensas y recopiló información acerca de los alímbicos. Gracias a estos datos, la cazarrecompensas conoció el contexto detrás de la desaparición de esta especie y descubrió el método para acceder a la mazmorra, el lugar donde la criatura Gorea fue sellada. Así, tras reunir los 8 octolitos, los objetos que contenían la esencia de los miembros de la Orden Alímbica, los llevó a una cámara secreta en Alinos y los usó para activar un enorme cañón que abrió un portal a la dimensión donde la mazmorra fue desterrada. Los demás cazarrecompensas se adelantaron y entraron a la nave alímbica antes que Samus. Por lo tanto, cuando ella llegó y exploró la estación, encontró la esfera carcelaria siendo atacada por los cazarrecompensas rivales, quienes creían que la prometida fuente del poder se hallaba contenida en ese objeto. Inesperadamente, los cazarrecompensas liberaron a la antigua criatura que los alímbicos habían sellado y, de hecho, fue este mismo ser el que difundió el mensaje telepático para poder atraer a algún incauto que pudiese liberarlo de su confinamiento. Su plan funcionó. Gorea emergió de la esfera y atacó a los 6 cazarrecompensas al mismo tiempo, absorbiendo sus armas y dejándolos inconscientes. El destino del universo dependió completamente de Samus, quien enfrentó a la criatura siguiendo los pasos indicados en una profecía alímbica que registró al leer los documentos de esta gente. Cumpliendo con la profecía, ambos contendientes fueron transportados a una zona donde se ocultaba un arma de inmenso poder, un arma que los alímbicos habían prohibido y abandonado en aquel mismo lugar, el Cañón Omega. Siendo un arma capaz de disparar letales proyectiles de radiación gamma, Gorea no fue capaz de resistir sus impactos y acabó siendo derrotado tras recibir múltiples disparos. El culmen de este duelo terminó en la inminente destrucción de la mazmorra, al mismo tiempo que Samus tuvo un encuentro psíquico con la esencia de los alímbicos, quienes se vieron agradecidos por la hazaña de la cazarrecompensas. Al final, tanto Samus como los demás cazarrecompensas lograron huir antes de ser consumidos por las explosiones de la mazmorra. Ciclo 04.468.1. Luego de detectar la presencia de Phazon en Éter, hecho acontecido en el ciclo 0, el mando envió una expedición con las órdenes de establecer una base y observar los yacimientos del material radioactivo. Esta expedición debió hacerse con discreción por la razón de que Éter es un mundo ubicado en la frontera de la Federación Galáctica. Junto a la fuerza expedicionaria, se envió también a un comando de élite. El campamento se estableció en la desértica región de Agón, cerca de los antiguos asentamientos luminarios. Ciclo 04.885.3. Los piratas encontraron indicios de la gran guerra que iba librándose en Éter durante las últimas 5 décadas. Al mismo tiempo, sin embargo, los organismos oscuros comenzaron a atacar las instalaciones de los piratas, provocando daños graves y obligándolos a solicitar refuerzos. Ciclo 5.008.6. Los piratas registraron la primera anomalía espaciotemporal, una de las tantas que llevaban hacia Éter oscuro. Junto a la falla hallaron un arma desconocida de energía oscura y especularon que podía ser la llave para la apertura de la anomalía. Ciclo 5.442.1. El equipo científico de la expedición denominó como rayo oscuro al arma de energía oscura, y con él pudieron abrir el portal hacia la otra dimensión. Los piratas enviaron a un equipo de voluntarios, que pudieron volver con información de interés. A partir de este punto, los piratas se enteraron de que la otra dimensión es un paralelo de Éter, pero cubierto de tinieblas y toxinas, y también descubrieron que era el hogar de los organismos hostiles que llevaban atacando la base pirata desde el ciclo 4. Lo más importante, sin embargo, fue el descubrimiento de los principales yacimientos de Phazon. Ciclo 6.221.7. Comenzaron las primeras incursiones a Éter oscuro por parte de los piratas, pero con malos resultados. La atmósfera tóxica y los organismos oscuros causaron fuertes bajas entre las filas piratas, lo que obligó al equipo científico a desarrollar tecnologías para proteger a las tropas. Además, la situación obligó al mando a enviar suministros y refuerzos adicionales. Ciclo 6.362.2. Luego de resucitar de entre las profundidades del destruido cráter del impacto en Talon 4, el Metroide Prime, ahora bajo la forma de Samus Oscura, sintió la existencia de Phazon en Éter
y se teletransportó a este mismo planeta. Allí encontró la base pirata y los lotes de Phazon que llegaron a recolectar, pero Samus Oscura no mostró interés alguno por los bandidos interestelares, sino por el Phazon que necesitaba para recuperarse y fortalecerse. Tanto fue su desinterés por los piratas que solamente los mataba si estos la atacaban primero. Este comportamiento causó confusión entre los piratas, pues creyeron que esta Samus Oscura era la auténtica Samus Aran, pero con una nueva apariencia. Ciclo 6.713.5. Desde su aparición, Samus Oscura continuó incursionando en la base pirata con demasiada facilidad. En un incidente en particular, Samus Oscura absorbió todo el Phazon que los piratas recolectaron, y también dañó un generador para un escudo de invisibilidad. Este escudo servía para ocultar de los radares de la Federación a la fuerza pirata en Éter, y sin el generador se incrementó el riesgo de ser detectados. Esta situación resultó alarmante, pues las fuerzas piratas de Éter no serían capaces de hacerle frente a un asalto de la Federación debido a la escasez de tropas y a otros problemas, como la misma Samus Oscura o los organismos oscuros. Ciclo 6.989.8. Las fuerzas de los oscuros marcharon a Jórate, donde se concentró el último reducto del debilitado ejército luminario. El pueblo de Éter resistió todo lo que pudo hasta que sus propias creaciones, las máquinas autónomas a su servicio, se volvieron en su contra gracias a la influencia de los oscuros. Eventualmente, la fortaleza flotante cayó y la energía de su templo fue sustraída. Los últimos luminarios vivos se trasladaron a Luminous para entrar en un estado de hibernación y esperar lo inevitable. Únicamente permaneció despierto Humos, el quinto y el último centinela de Éter, para resguardar el último de los acumuladores de energía. Los piratas desde su campamento detectaron el ataque de los oscuros hacia la fortaleza de Jórate, coincidiendo con un aumento de la inestabilidad planetaria. Los bandidos interestelares, sin embargo, no intervinieron ni indagaron en el asunto debido a los problemas que venían enfrentando desde que llegaron a Éter. Ciclo 7.013.6. Una fragata pirata que transportaba suministros y refuerzos fue derribada en la periferia de Éter por la NFG Tyr, una nave patrulla de clase Anur de la Federación, ocupada por la patrulla Bravo del escuadrón Hércules y al mando del comandante A. Exeter. La fragata cayó cerca de la base pirata de Agón y se salvaron algunos supervivientes, los cuales pudieron llegar al campamento. La nave Tyr, por su parte, inició la persecución de la fragata derribada, pero las tormentas causadas por la inestabilidad planetaria dañaron el transporte de la Federación y, además, inutilizó sus sistemas de comunicaciones, por lo que quedaron aislados de cualquier contacto con el exterior. El piloto de la nave, Kay Starling, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en un sector de Luminaceus, cerca de las colmenas de Esquirlas. Ciclo 7.014.2. La patrulla Bravo duró 8 días en Éter. En ese tiempo, los soldados de la Federación se dividieron en dos equipos, uno encargado de montar un campamento base y otro encargado de reparar la nave Tyr. Sin embargo, más temprano que tarde, ambas avanzadillas fueron víctimas de constantes ataques por parte de las formas de vida silvestres. Debido a la cercanía con las colmenas de las Esquirlas, los elementos castrenses debían enfrentarse constantemente contra los insectos, los cuales eran muy superiores en número. Las fuerzas de la Federación pudieron eliminar una colmena, pero esta acción provocó una severa escasez de munición, y también estaba la preocupación de que otros nidos vendrían en auxilio de las Esquirlas que fueron eliminadas. Ante la escasez de suministros y los constantes decesos entre la tripulación, ante la incapacidad de comunicarse con el exterior y la imposibilidad de reparar la nave, y ante la constante presión de los organismos autóctonos, algunos soldados comenzaron a enloquecer, o a desmoralizarse y lamentarse de haber entrado a Éter, y a otros a aceptar un muy probable destino fatal. Este destino se volvió realidad cuando los últimos elementos de la Federación sufrieron un ataque de un numeroso grupo de esquirlas poseídas por los organismos oscuros. Todos ellos, incluyendo el comandante Exeter, murieron en este ataque, y solo se mantuvo con vida un soldado llamado Dennis, quien no estuvo presente cuando ocurrió el ataque. Sin embargo, este soldado también murió cuando intentó llegar y buscar ayuda por su cuenta en Luminous, siendo que algo sin identificar lo emboscó y atacó. 8 días después de la desaparición de la patrulla Bravo, la Federación Galáctica contrató a Samus Aran para dar con el paradero de la patrulla y brindarles apoyo, y le dieron las coordenadas de donde provino la única transmisión que pudo salir de Éter y que la Federación recibió. Ciclo 7.159.9. Samus se adentró en Éter.
pero las tormentas magnéticas dañaron su nave y aterrizó de emergencia en Luminaceus, cerca del nido de esquirlas donde la patrulla Bravo levantó su campamento. Al mismo tiempo que la nave comenzó a autorrepararse lentamente, Samus partió en búsqueda de los soldados. Ella encontró la base de los conscriptos, pero no halló a ningún superviviente. Al continuar, tuvo su primer encuentro con la niebla oscura, hecha de oscuros, que tomaba el control de los organismos y las máquinas. La niebla se apoderó de los cuerpos de los humanos, convirtiéndolos en muertos vivientes que atacaron a Samus. La cazarrecompensas, sin embargo, los venció fácilmente. Poco después, Samus tuvo su primer encuentro con su doble de Phazon, Samus Oscura, quien se adentró a un portal oscuro activado. Samus, ignorante del mundo extremadamente hostil que le aguardaba al otro lado, decidió seguir a su contraparte, visitando así Éter Oscuro por primera vez. Allí encontró a Samus Oscura absorbiendo Phazon en bruto, y fue justo en ese instante en el que la figura oscura agredió la cazarrecompensas, destruyendo uno de los cristales de luz que los luminarios fabricaron y esparcieron por Éter Oscuro. Estos cristales sirvieron en la guerra para proteger a los soldados luminarios de la atmósfera tóxica, y también hacía lo mismo por la cazarrecompensas. El aura de luz del cristal se desvaneció, y Samus empezó a resentir los efectos de la atmósfera. Al mismo tiempo, un grupo de criaturas oscuras la atacaron, le robaron varias de sus mejoras, y la arrojaron hacia el mismo portal de donde vino, regresando de nuevo a Éter. Despojada de gran parte de su equipo, Samus abandonó la base y exploró Luminaceus hasta encontrar la zona de aterrizaje donde dio a parar la nave Tyr de los soldados federados. Nuevamente, ella no encontró supervivientes, pero pudo enterarse de lo que ocurrió al activar un terminal de datos cercano, en donde el comandante Exeter dejó un último mensaje antes de su muerte. Tras confirmar la muerte de la patrulla entera, Samus continuó avanzando y encontró una entrada hacia Luminous. Dentro del templo, la cazarrecompensas encontró a los últimos luminarios en estado de hibernación, contenidos en gruesas cápsulas y protegidos por barreras transparentes. Asimismo, tuvo que hacerle frente a un grupo de esquirlas, dirigidas por un macho alfa, y si bien terminaron siendo poseídas por la niebla negra, tal como sucedió con los soldados muertos, Samus pudo derrotarlas. El organismo oscuro que había poseído al macho alfa tenía en su poder el módulo de transferencia de energía, la misma herramienta que los luminarios crearon para recuperar la luz que mantenía a Éter Oscuro, pero que fue robada tras el fracaso de esta empresa. Los oscuros buscaron asestar el golpe final usando este grupo de esquirlas. El módulo acabó introduciéndose en la armadura de Samus, otorgándole así no solo la habilidad de sustraer la energía lumínica del planeta, sino que también le dio el beneficio de ser inmune contra los intentos de posesión de los oscuros. Samus tomó el único camino disponible hacia el acumulador de energía principal. Allí conoció a Humos, el quinto centinela de Éter y el único luminario despierto para entonces. Este personaje le relató a Samus, de manera resumida, lo que había sucedido en el planeta durante los últimos 50 años, desde la llegada de Leviatán hasta la guerra con los oscuros. Después, le encomendó la misión de salvar Éter y destruir las fuerzas de la oscuridad, pues de no hacerlo, los oscuros jamás se detendrían y podrían apoderarse del universo. Samus, estando consciente de la amenaza que representaba esta horda maligna, aceptó la petición de Humos de restaurar la luz de los templos de Agón, Torbus y Jórate. En medio de esta travesía, Samus se enfrentó a incontables enemigos dentro y fuera de Éter Oscuro, entre ellos a los propios piratas espaciales. Encaró y venció a Samus Oscura un par de ocasiones, mas nunca logró matarla. Fue fortaleciéndose con diversas mejoras de tecnología luminaria que le ayudaron en su travesía por Éter Oscuro, y también recuperó su armamento robado al acabar con los organismos oscuros que hacían uso de él. Al final, Samus se las arregló para reclamar los fragmentos de luz que devolvió a sus respectivos templos. El último trabajo de Samus consistió en acceder al Templo del Cielo y eliminar al Emperador Oscuro, líder de los oscuros y el más poderoso de ellos. Pero para ello, había que localizar primero las llaves que abrían el portal hacia el templo, y que yacían esparcidas alrededor de todo Éter Oscuro. Para tal fin, fue necesario que Samus fuese bañada con la luz pura del acumulador de energía principal junto a la luz del resto de los acumuladores, pues esto le otorgó un traje de luz que anuló todos los efectos nocivos hallados en el mundo de tinieblas. Gracias a este nuevo traje, no existió impedimento alguno para que Samus recuperase las llaves y abriese el Templo del Cielo. Adentro, combatió al Emperador Oscuro y lo venció, dejando libre el último fragmento de luz de Éter que la cazarrecompensas absorbió. El simple hecho de que Samus absorbiera esta luz remanente causó el rápido colapso de Éter Oscuro, lo que supuso su total aniquilación junto con todos los oscuros. Samus emprendió la huida,
pero acabó siendo emboscada por la propia Samus Oscura justo antes de cruzar un portal de luz hacia Éter. Samus Oscura pasó por un cambio físico radical que la volvió traslúcida, pero al mismo tiempo se había vuelto un ente hecho casi de Phazon 100% puro, lo que no hizo otra cosa que incrementar sus poderes al punto de ser indestructible ante todo el armamento de Samus a su disposición. Fue un combate a contrarreloj donde la cazarrecompensa supo aprovechar las partículas de Phazon arrojadas por su rival, las cuales absorbió con su cañón para convertir sus proyectiles del rayo recarga en proyectiles de Phazon muy poderosos, la única debilidad de Samus Oscura. Tras atacarla así consecutivamente, Samus Oscura cayó derrotada y se desintegró en el aire, permitiéndole a Samus el poder escapar del planeta oscuro. Éter Oscuro y los Oscuros fueron destruidos. Samus devolvió el traje de luz y otros dispositivos a los Luminarios, quienes despertaron de su sueño para agradecer a la cazarrecompensas por sus acciones. Tras una despedida, Samus partió hacia las estrellas, ignorando que Samus Oscura seguía con vida y que, incluso, sobrevivió a la destrucción de Éter Oscuro. Al poco tiempo, la Federación Galáctica envió a Éter a la NFG Anur, una nave del ejército, a prestar asistencia a los Luminarios en el desmantelamiento de la base pirata y quizá para recuperar los cuerpos y la nave de la patrulla Bravo. Fue en esta operación, sin embargo, que la Federación encontró reservas de Phazon y procedió a recoger algunos kilogramos de muestra para su posterior estudio en el planeta Norion. Tal investigación, aunado al estudio de la tecnología de Phazon que los piratas desarrollaron previamente en Talon 4, dio origen a la pila de Phazon, una herramienta ofensiva que fue puesta a prueba por una compañía de soldados. A pesar de haber fracasado en Éter, los piratas se enteraron de la misión de la Federación para la asistencia de los Luminarios, e igualmente supieron que la Federación se había interesado por el Phazon que sobró en el planeta. Sin embargo, la Federación solo se llevó unas muestras y dejaron el resto. Así que la tripulación pirata de la nave Colossus se encargó de regresar a Éter cuando la Federación abandonó el planeta, para así recuperar lo que quedó del Phazon. Samus Oscura, quien sobrevivió a su último combate contra Samus, se había desmaterializado y confundido con el mineral radioactivo. Cuando los piratas recolectaron el Phazon de Éter, nunca se percataron de que también recogieron a Samus Oscura, quien terminó absorbiendo todo el Phazon contenido en la nave para restablecer sus fuerzas. Cuando se recuperó, Samus Oscura procedió a eliminar a un tercio de la tripulación de la Colossus, y al resto los contaminó con su Phazon para poder tomar el control sobre sus voluntades. Los piratas contaminados se volvieron completamente leales a Samus Oscura, formándose un culto religioso hacia ella, a tal grado que estos piratas se hicieron llamar como sus primeros discípulos. Poco después de apoderarse de la tripulación de la Colossus, Samus Oscura abandonó a sus súbditos para ir en busca de un Leviatán, y se ausentó por un tiempo indeterminado, aunque breve. En ese tiempo, algunos piratas fueron ejecutados por sus propios compañeros debido a su falta de fe en su nueva líder. Eventualmente, Samus Oscura regresó con sus discípulos en compañía del Leviatán que había buscado, y ordenó a los piratas a que la siguieran a través del agujero de gusano. Habiendo cruzado esta fisura espacio-temporal, Samus Oscura y sus discípulos llegaron a Phase, la fuente universal del Phazon. En Phase, Samus Oscura transmitió conocimiento a sus discípulos, incluyendo la manera de mejorar su propia nave, la Colossus. Sin embargo, Samus Oscura exigió una nave propia que fuera un signo de su poder, y los piratas terminaron por modificar el Leviatán que los transportó a Phase, mejorándolo con sistemas ofensivos. De esta forma, el Leviatán se convirtió en una nave que podía ser controlada por los piratas mediante el uso de ciertos códigos. Habiendo adquirido un poder sin precedentes, Samus Oscura y sus discípulos comenzaron a trazar su próximo movimiento, en el cual la Federación fue víctima. 4 meses después de la batalla de Samus sobre Éter, la NFG Valhalla se hallaba en camino a una misión de entrenamiento, luego de haber recibido una nueva tripulación en Titus. Los discípulos de Samus Oscura, conociendo esto, organizaron un ataque contra aquel crucero clase Olimpo. El objetivo fue su unidad Aurora, la número 313, pues con ella, Samus Oscura iba a ser capaz de tomar el control total del planeta Phase, lo cual era crucial para sus próximos planes. El abordaje en la Valhalla resultó en un éxito debido a que los piratas se mejoraron a sí mismos, a sus armas y a sus naves con Phazon, mientras que la tripulación de la Valhalla se componía de simples reclutas. Los piratas no dejaron a nadie con vida y extrajeron a la Aurora 313, luego regresaron a Phase.
Con la unidad Aurora 303 en manos de los piratas, Samus Oscura la enlazó simbióticamente con el planeta Phase y obtuvo control total sobre él, incluyendo los leviatanes. De esta forma, y con el fin de ampliar su ejército, Samus Oscura lanzó un leviatán hacia Urtragus, el planeta natal de los piratas que conformaban su culto. El impacto fue detectado por las ondas de los Elíseos, los cuales también registraron que Urtragus comenzó a sufrir un proceso de corrupción similar al que hubo en Talon 4 décadas antes. Por tal motivo, los Elíseos trabajaron junto con la unidad Aurora 217 para localizar la fuente de los meteoros. En tanto, la corrupción de Urtragus fue alcanzando tal intensidad que estuvo encaminado a convertirse en un gemelo de Phase. Todos sus habitantes, incluyendo a Ridley, quien había sobrevivido a su derrota en Talon 4, sufrieron la contaminación por Phazon. De esta forma, la totalidad de Urtragus también cayó bajo el control de Samus Oscura. 2 meses después del asalto a la NFG Valhalla, Samus Oscura usó la Aurora 313 para transmitir un virus de Phazon a la red central de la Federación, lo cual tuvo como resultado la contaminación de las unidades Aurora en control de la Federación. Como medida extrema, pero necesaria, la Federación apagó la red para evitar que los daños fueran a peor, pero esto los dejó en un estado de vulnerabilidad extrema ante cualquier ataque del enemigo. La Aurora 217 de Elysia también se contaminó, justo en el momento en el que los Elíseos descubrieron que los meteoros provenían a través de agujeros de gusano desde un planeta lejano, el cual asociaron con el mismo planeta que la investigadora Chozo había descubierto siglos atrás. Pero por culpa del virus transmitido en la red de la Federación, los Elíseos no pudieron compartir esta información con sus aliados y perdieron todo contacto con ellos. Para remediar el problema, la Federación trabajó arduamente en el desarrollo de un antiviral capaz de purgar el virus del Phazon, algo que pudo lograrse en un plazo aproximado de 7 días. La unidad Aurora 242, instalada en la NFG Olimpo, fue la primera en recibir el antiviral y probó ser un éxito. 242 quedó purgada por completo del virus. 7 días después de la infección digital masiva, la Federación Galáctica convocó a 4 poderosos cazarrecompensas a una reunión urgente a bordo de la NFG Olimpo, la cual se hallaba en órbita sobre Norion. Los cazarrecompensas contratados fueron Samus Aran, Rundas, Gore y Gandraida. Reunidos, los 4 fueron informados en persona por el almirante general Castor Dane y la unidad Aurora 242 acerca de la situación en torno al virus de Phazon, incluyendo el ataque que la NFG Valhalla había sufrido 4 meses antes. Luego del informe, a los 4 cazarrecompensas se les asignó la tarea de administrar el antiviral al resto de las unidades Aurora infectadas. Sin embargo, los planes cambiaron debido a que Samus Oscura y su nuevo ejército de piratas lanzaron el mayor ataque registrado contra la Federación, siendo el sistema Terrian o sistema Norion el blanco de ataque. Samus Oscura y Meta Ridley se presentaron personalmente en la invasión contra el planeta Norion, y sus tropas sabotearon un poderoso cañón orbital de la Federación. Asimismo, la NFG Olimpo fue atacada junto con el resto de la flota. Tras haber repelido el ataque a la Olimpo, los 4 cazarrecompensas se dirigieron a la superficie de Norion para ayudar al ejército y poner en marcha el cañón orbital, pero en mitad del trabajo se detectó la apertura de un agujero de gusano, de donde emergió un leviatán con destino a Norion. La Federación trató, sin éxito, de frenar el avance del organismo masivo, por lo que urgió a los cazarrecompensas la reactivación del cañón orbital. Al restaurar el último generador que proveía energía al cañón, Samus enfrentó a Meta Ridley en una batalla contra el reloj, mientras ambos caían en un pozo muy profundo. Meta Ridley no se había curado de sus heridas del todo, y por tal razón iba revestido con una armadura de cuerpo completo, pero siendo vulnerable en sus manos y el interior de su boca. Explotando estas debilidades, Samus lo venció y ella se salvó de sufrir una caída mortal gracias al apoyo de Rundas, quien era capaz de volar con sus habilidades de manipulación de hielo. Después de esto, todos los cazarrecompensas se reunieron en la torre de control para poner en marcha el cañón, pero sufrieron la interrupción de Samus Oscura. Ninguno de los cazarrecompensas fue rival para el inmenso poder de la doble de Samus, y en un instante, todos ellos fueron vencidos con suma facilidad. Esta agresión infectó sus cuerpos con Phazon, lo que quiere decir que Samus Oscura no buscó matarlos, sino doblegarlos a su voluntad como hizo con los piratas. Pensando que ya nada se podía hacer para impedir el impacto del meteoro, Samus Oscura abandonó el lugar, pero Samus Aran, aún consciente y con sus últimas fuerzas, se acercó a una consola y logró activar un cañón orbital. Esta arma satelital fue capaz de destruir por completo el Leviatán, pero el sobreesfuerzo de Samus la indujo en un coma profundo. En paralelo, otros 2 Leviatanes impactaron en Brio y Elysia. En Brio,
El cataclismo causó el accidente de una fragata clase Griffin llamada NFG Theseus, y se presume que las fuerzas instaladas en un puesto de avanzada se vieron obligadas a retirarse ante la inminente llegada de los piratas espaciales. Una vez en Brio, los piratas activaron un inmenso escudo defensivo alrededor del Leviatán mediante 2 grandes generadores, a los que protegieron con torretas antiaéreas y batallones enteros de tropas terrestres. Al mismo tiempo, se enfrentaron a los salvajes Reptilicus, pero estos seres reptiliformes no fueron rivales contra un enemigo que los superaba en tecnología y poder. En Elysia, los autómatas presenciaron la caída del segundo Leviatán que dio a parar en el núcleo del planeta, y la energía diseminada por el meteoro fue identificada por los elicios como Phazon, la misma sustancia responsable del declive de los Chozo en Talon 4. Al igual que en Brio, los piratas espaciales enviaron tropas a Elysia y rápidamente pusieron en jaque a los elicios, al mismo tiempo que la semilla incrustada en el núcleo proseguía con el proceso de corrupción. La agente robótica no impidió que los piratas protegieran el Leviatán de este mundo con un campo de fuerza igual al que protegía la semilla de Brio, pues carecían del poder y de los efectivos para ello. Transcurridos 15 días tras el ataque pirata al territorio de la Federación, 3 de los 4 cazarrecompensas que participaron en la batalla de Norion despertaron. A todos ellos se les potenció con una de las pilas de Phazon que los soldados de la Federación utilizaron durante la invasión a Norion. Sin embargo, en lugar de disponer de un contenedor de Phazon igual al de los soldados, la pila de Phazon de los cazarrecompensas empleaban el Phazon que sus organismos producían tras la arremetida de Samus Oscura. Gracias a este dispositivo, los cazarrecompensas tuvieron acceso al hiperestado, un potenciador que aumenta el daño y el nivel defensivo del usuario. Así pues, a Runda se le encomendó lidiar con el Leviatán de Brio y a Gore hacer lo propio con el Leviatán de Elysia, mientras que Gandraida dedicaría sus esfuerzos para localizar el bastión de los piratas espaciales. Sin embargo, al transcurrir otra semana más, el contacto entre la Federación y estos cazarrecompensas se perdió. Samus, por su parte, siguió postrada e inconsciente. El motivo detrás de la desaparición de los cazarrecompensas se debió a que el Phazon dentro de sus cuerpos se descontroló y les causó una corrupción terminal, queriendo decir que el Phazon invadió por completo el organismo de cada uno como si fuese un cáncer, y esto los puso bajo el control de Samus Oscura, quien los convirtió en sus nuevos lugartenientes y comandantes de su ejército pirata. Runda se mantuvo en Brio, posiblemente para inspeccionar la construcción de los campamentos alrededor de Leviatán. Gore, quien era la última esperanza de los elicios, terminó por volverse en su contra y pasó a dirigir el asalto final contra ellos, eliminando a aquellos que aún no habían sido corrompidos por el Phazon. Y los piratas aprovecharon una serie de laboratorios de la parte oriental de Elysia para almacenar metroides de Phazon. Y Gandraida, por su parte, quedó como inspectora de las tropas en Urtragus, vigilándolas de cerca y con completa discreción al estar disfrazada como uno de ellos. Otra semana transcurrió, habiendo pasado un mes desde la invasión de Norion. Samus despertó de su coma. La Federación la puso al corriente con la situación actual, incluyendo la instalación de una pila de Phazon en su armadura y el paradero desconocido de los demás cazarrecompensas. Así, Samus fue enviada por la unidad Aurora 242 a completar las misiones de los otros cazarrecompensas e investigar su paradero. Desafortunadamente, durante estas misiones, Samus descubriría que los cazarrecompensas fueron corrompidos por el Phazon y cayeron bajo el control de Samus Oscura. Ella se vería obligada, sin remedio, a eliminar a los cazarrecompensas corrompidos, siendo que solo así podía proseguir en su tarea de destruir al resto de los leviatanes que habían caído en los demás planetas del territorio de la Federación. En Brio, Samus sufrió sus primeros síntomas de corrupción terminal. En una ocasión que usó el hiperestado, el Phazon en su organismo comenzó a descontrolarse y amenazó con contaminarla por completo. De haber ocurrido, Samus hubiese sufrido el mismo destino que sus compañeros cazarrecompensas. Afortunadamente, fue capaz de expulsar el excedente de Phazon por medio de los disparos de su cañón. No obstante, a partir de entonces, ya corría el riesgo de ser corrompida por completo cada vez que optase por usar el hiperestado, aunque esto no fue un impedimento para que ella pudiera derrotar a Rundas y que arrasara con los campamentos piratas y con el escudo que protegía a Leviatán. Igualmente, venció al guardián de Leviatán, un particularmente poderoso golem de guerra Mohenar, y procedió a destruir al núcleo usando el Phazon de su cuerpo. En Elysia, Samus purgó a la unidad Aurora 217 con el antiviral que curó a la unidad 242, eliminó a Gore y luego procedió a trabajar con 217 para elaborar un plan que permitiera anular el escudo de Leviatán. La estrategia en cuestión fue armar un potente dispositivo termonuclear que sería arrojado justo encima del escudo. Así, Samus reunió 3 artefactos con ayuda de su propia nave
y en el camino se enfrentó a los Metroides de Phazon de los Xenolaboratorios y a más fuerzas de piratas espaciales. Una vez armada la bomba, Samus la colocó en un islote flotante que se movió en dirección a Leviatán con ayuda de la Aurora 217. En el trayecto, Samus tuvo que repeler una fuerza de ataque de piratas que buscaron destruir el islote antes de que alcanzara el destino. Exitosamente, Samus escapó del islote cuando este se desplomó sobre el escudo de Leviatán, provocando una explosión de proporciones gigantescas que desprotegió a la semilla. Una vez vulnerable, Samus lidió con Helios, un Elicio de gran poder y guardián de Leviatán, y lo destruyó. Inmediatamente hizo lo mismo con el núcleo, y la corrupción de Elysia se detuvo. El siguiente objetivo de Samus fue Urtragus, el planeta natal de los piratas que antagonizan la serie Metroid Prime, siendo el primer mundo de los últimos 7 meses en ser golpeado por un Leviatán. Su tarea consistió en desactivar el escudo de defensa planetario para permitir que la flota del almirante Castor Dane pudiera llevar a cabo un asalto a gran escala. Este ataque tenía el objetivo de tomar el planeta y abrirle a Samus un camino hacia Leviatán. Samus se reencontró con Gandraida y la neutralizó. Después hizo todo lo necesario para apoyar a la Federación en su invasión a Urtragus. Abrir una brecha hacia la semilla requirió del actuar de una unidad de saboteadores especializados en el manejo de explosivos, mismos a los que Samus protegió con todo su poder a la vez que despejaba el camino de las tropas regulares y de élite de los piratas. Al final, la Federación logró tomar el control en la superficie y los saboteadores le abrieron camino a Samus. En la semilla de Phazon, Samus luchó contra una forma mejorada de Meta Ridley tras pasar por una mayor exposición al Phazon, Omega Ridley, tratándose del guardián de Leviatán. Tal como sucedió con las otras semillas, Samus venció al guardián y destruyó al núcleo del Phazon. De esta manera, Urtragus cayó bajo el control de la Federación. La corrupción por Phazon se detuvo y Omega Ridley, si bien aparentemente murió, en realidad continuó con vida, pero malherido. Tras un sinfín de combates, llegó la hora de invadir Phase, la base de Samus Oscura y fuente de todo el Phazon. Después de ganar el control de la nave Leviatán que orbitaba Urtragus, Samus y la armada de la Federación abrieron un agujero de gusano y, a través de él, llegaron hasta su objetivo, Phase, que se hallaba protegido por una flota de naves piratas energizadas con Phazon. La batalla entre ambos bandos no se hizo esperar. Por su parte, Samus aterrizó en Phase, pero las concentraciones de Phazon del planeta fueron demasiado elevadas y rápidamente comenzó a corromperla, poniendo la cazarrecompensas en una carrera contra el tiempo. Cuando Samus se dispuso a acceder al corazón del planeta, Samus Oscura apareció ante ella, más poderosa que nunca, y dio comienzo a una frenética lucha entre ambas. Cuando todo parecía perdido, Samus Oscura se combinó con la unidad Aurora 313. El combate prosiguió y alcanzó intensidades incomparables a nada que el universo había conocido jamás. Utilizando al máximo el poder del Phazon que también la afectaba, Samus puso fin a la amenaza de Samus Oscura y la unidad Aurora infectada. Como consecuencia de ello, Phase, el planeta viviente, fue destruido junto con todo el Phazon que existía en el universo, incluido el que contaminó el cuerpo de la cazarrecompensas, que se evaporó completamente. Toda la flota pirata fue arrasada por la onda expansiva que dejó el planeta cuando explotó, mientras que la flota de la Federación y Samus lograron escapar de este evento por medio de otro agujero de gusano generado por la nave Leviatán. Esta nave, a su vez, también acabó siendo destruida por la onda expansiva antes de que pudiera escapar por el mismo agujero de gusano. Samus completó su misión satisfactoriamente y se despidió del almirante Castor Dane, y después hizo una parada en Elysia para tomar un pequeño descanso antes de continuar con sus quehaceres, momento en el que recordó con dolor a sus compañeros cazarrecompensas, a los que tuvo que matar con el fin de salvar al universo. Lista para partir nuevamente hacia las estrellas, Samus abandonó Elysia hacia un destino desconocido, ignorante de que estaba siendo acechada por Silux, su antiguo enemigo que conoció y enfrentó tiempo atrás en el sector alímbico. En algún momento sin determinar, un grupo de piratas espaciales de la especie urtraguiana llegó al sistema Bermuda y estableció múltiples bases militares en los 3 planetas, teniendo mayor presencia en Talvania. La Federación Galáctica nunca se enteró de esta ocupación y, de esta forma, los piratas espaciales pasaron inadvertidos, trazando un nuevo plan en contra de sus enemigos federados. Durante su estancia en el sistema, los piratas vieron con mayor interés el planeta Talvania, y en él construyeron sus asentamientos más importantes, en la mayoría de los casos adaptando a su medida las abandonadas instalaciones de la raza cibernética que habitó Talvania. Una de las instalaciones levantadas fue el cuartel general, justo debajo de los gases de la superficie de Talvania.
En otro punto del planeta, los piratas hallaron unas antiguas instalaciones médicas que reconvirtieron en un laboratorio para el almacenamiento y crianza de muchos especímenes Metroide en sus manos. Usaron también una vieja fábrica para llevar a cabo la investigación y desarrollo de un nuevo tipo de tecnología de camuflaje, y en el mismo recinto construyeron algunos arquitectos para almacenar los datos de sus experimentos. Un inmenso lanzamisiles abandonado también terminó siendo ocupado. Los piratas espaciales determinaron que el lugar podía ser adecuado para ser usado como un arma de artillería para derribar naves de grandes dimensiones en la órbita del planeta, y por ello construyeron armerías en otros sectores del planeta, cuyo fin fue la construcción de misiles balísticos, mismos que podían ser transportados a lanzamisiles por medio de unos portamisiles capaces de abrir agujeros de gusano. Gracias a estos agujeros de gusano, los piratas podían ser capaces de cargar el lanzamisiles de manera rápida. En otra parte de Talvania, los piratas aprovecharon una abandonada central eléctrica y colocaron en ella una antena, diseñada para usar el generador del complejo como fuente de energía. Esta misma antena también tuvo la propiedad de provocar interferencias electromagnéticas para cualquier agente externo que quisiera explorar el planeta. Con Talvania ocupado, los piratas espaciales también llevaron a cientos de tropas a los planetas vecinos. Ya establecidos en el sistema, los piratas espaciales optaron por construir un arma estratégica que pudiera ser capaz de atacar cualquier blanco en la galaxia sin importar lo lejano que estuviera. Un arma capaz de alcanzar el cuartel general de la Federación Galáctica sin necesidad de salir del sistema Bermuda. Para su construcción, dedicaron sus esfuerzos primeramente en estudiar los 3 planetas con el fin de encontrar los elementos necesarios para elaborar su arma, y también para mejorarse a sí mismos. Estudiando a la raza antigua de Bion, descubrieron que sus habitantes tenían la tecnología para incrementar el tamaño de un individuo. Los piratas espaciales terminaron encontrando dicha tecnología en forma de un rayo que aplicaron para agigantar a sus tropas hasta alcanzar, aproximadamente, las dimensiones del pirata Omega que Samus enfrentó en Talon 4. Ellos también usaron estos rayos para aumentar el tamaño de los Metroides en cautiverio, y de aquella raza perdida no solo encontraron esta peculiar tecnología, sino que también descubrieron que hacían uso de un tipo de células de energía cúbicas que llamaron la atención de los ocupantes. Los piratas determinaron que las células de Bion podían ser la fuente de energía indicada para energizar su arma estratégica, al que denominaron Infernúcleo, y al que le dieron forma de una nave esférica de inmensas dimensiones. Los piratas vieron necesario encontrar la forma de ocultar su arma ante el ojo común y ante cualquier tipo de tecnología que fuera capaz de detectarla. Si bien ellos ya habían desarrollado un nuevo tipo de camuflaje para algunas de sus tropas, hacer lo mismo con el Infernúcleo, un objeto colosal, requirió de un altísimo consumo de energía que, aparentemente, las células halladas en Bion no fueron capaces de abastecer. La resolución para este problema se halló en el planeta Excelsior, luego de haber explorado las minas que la Federación abandonó hacía 2 décadas. Encontraron la existencia de 2 tipos de recursos, uno en forma líquida y otro en forma sólida. Ninguno de los dos posee alguna característica en especial por sí solos, pero al mezclarse se obtiene una fuente de energía masiva, quizás superior a la de las células de Bion. Con esta mezcla, los piratas lograron energizar 3 dispositivos de transferencia que pudieron ocultar con éxito al Infernúcleo, los 3 de ellos construidos en cada uno de los planetas del sistema. Año 20X6 de la historia del cosmos. La eliminación completa del Phazon conllevó a diversas consecuencias. La especie Metroide de origen taloniano, por su origen relacionado con el Phazon, terminó desapareciendo. Los piratas, si bien se liberaron del control de Samus Oscura, perdieron el poder que el Phazon les brindaba. La Federación, igualmente, resintió la extinción del Phazon al volverse inútil el dispositivo PDP que habían creado. Además, la toma de Urtragus por parte de la Federación no selló el destino de la organización criminal, cuyos números y bases seguían siendo indeterminados. Ante estos problemas, la Federación puso en marcha la Operación Golem, una campaña militar para desarrollar una táctica eficaz y definitiva que permitiera derrotar a los piratas. La clave para el éxito de esta operación fue el desarrollo de los mechas, un tipo de armadura de combate basada en la armadura de la propia Samus Aran, pero mucho más robusta, tosca e inferior tecnológicamente. Para controlar a los mechas, se creó la unidad de élite de las fuerzas de la Federación, soldados que han pasado por un intenso entrenamiento para convertirse en los pilotos de los mechas. Estas fuerzas quedaron bajo el mando del general Alex Miles, comandante de la NFG Égida.
Primera misión. Como inauguración de esta nueva fuerza, las fuerzas de la Federación son desplegadas en una base abandonada de la Federación en Excelsior, que se convirtió en un nido de saltamontes de las nieves. Sin embargo, la recuperación de la base no fue una prioridad, sino que el propósito principal de la misión fue el empleo de los mechas en situaciones de combate real. Durante la misión, un escuadrón de mechas encontró el nido de saltamontes y lo destruyó. Más tarde, al disponerse a abandonar la base, el escuadrón fue retenido por la aparición de un titán de las nieves, al que forzosamente debieron eliminar. Segunda misión. Al detectar una misteriosa señal emitiéndose desde el planeta Bion, proveniente desde el interior de un templo en el planeta, la Federación envió un escuadrón de las fuerzas de la Federación al que se le asignó la tarea de descubrir la fuente de la señal. Tras resolver numerosos acertijos, otrora diseñados por la raza antigua de Bion, el escuadrón descubrió que la fuente de la señal era un artefacto esférico, un orbe que recogieron para escapar del templo con él. Sin embargo, el escuadrón halló indicios de que alguien más había entrado al templo antes que ellos. Tercera misión. La Federación buscó estudiar las antiguas instalaciones de la raza mecánica que habitó Talvania, pero una serie de interferencias electromagnéticas provenientes de la central eléctrica impidieron esta tarea. A un escuadrón de mechas se le asignó la tarea de eliminar las interferencias, y al adentrarse en la central, descubrieron la antena que los piratas espaciales colocaron en el exterior, y en las profundidades de la instalación encontraron al generador que servía a los piratas como fuente de energía. Al destruir el generador, y estando listos para abandonar el complejo, el escuadrón fue emboscado por una fuerza de piratas espaciales, por primera vez desde que la Federación retornó al sistema Bermuda para poner a prueba sus mechas. Sin embargo, las fuerzas de la Federación lograron repeler la agresión y volvieron a la base. Cuarta misión. Con el fin de estudiar a los titanes de las nieves, el general Miles encargó a un escuadrón de mechas la captura de, al menos, 4 titanes que deambulaban en un abandonado centro de investigación en Excelsior. Durante la misión, el escuadrón fue atacado por piratas espaciales, pero fueron incapaces de vencer a los soldados de la Federación. Aprovechando la existencia de jaulas alrededor de las instalaciones, el escuadrón capturó a los titanes con éxito y un equipo adicional se encargó de transportarlos a otra ubicación. Sin embargo, otro grupo de piratas atacó al equipo de transporte y se llevó a uno de los titanes capturados. Quinta misión. Las fuerzas de la Federación fueron enviadas a unas ruinas en Bion para recoger un códice de datos, cuya existencia se supo gracias al orbe obtenido en la primera visión en Bion. El códice en cuestión contenía datos biométricos de la raza nativa de Bion. Las tropas de la Federación se enfrentaron a diversas criaturas del planeta, hasta que encontraron el códice de datos. Al recoger el códice, sobre un pedestal, se activó una trampa que amenazó con inundar con lava la sala entera. No obstante, el escuadrón asignado escapó y aseguró el códice. Sexta misión. Samus Aran llegó al sistema Bermuda e inició su investigación, descubriendo que los piratas habían iniciado operaciones en el sistema años antes, y también descubrió la existencia de las armerías donde se fabricaban misiles balísticos. En una operación conjunta, Samus y varios escuadrones se infiltraron a las armerías conocidas por la Federación para destruirlas desde adentro, saboteando las computadoras centrales de cada instalación para iniciar el protocolo de autodestrucción. Esta operación debilitó los sistemas de manufactura de armas de los piratas espaciales. Séptima misión. Un escuadrón de las fuerzas de la Federación volvió a Excelsior para localizar a un equipo de reconocimiento que desapareció mientras exploraba un lago subterráneo. Poco después de aterrizar, llegaron al citado lago en donde encontraron la nave del equipo de reconocimiento. Los soldados de la Federación se enfrentaron a 2 anguílidos que los atacaron desde el hielo y se vieron obligados a destruir a las criaturas, las cuales terminaron fusionándose en un único anguílido de mayor poder. Después de exterminar a esta criatura, el escuadrón pudo rescatar al equipo de reconocimiento. Al mismo tiempo, Samus, por su parte, obtuvo información acerca de la superarma estratégica de los piratas, pero los datos fueron escasos. Octava visión. El equipo de reconocimiento, antes de quedar a la deriva, identificó un yacimiento de recursos líquidos cerca del lago subterráneo, y la Federación envió la NFG Dédalo a la zona con el equipo de recolectar muestras de estos recursos. Para recoger dichas muestras, la Dédalo desplegó unos colectores a la superficie de Excelsior, pero surgieron complicaciones. Samus interceptó un mensaje que reveló que los piratas planeaban atacar la Dédalo. El personal que manejaba la operación evacuó el área, pero los colectores permanecieron allí. Un escuadrón de las fuerzas de la Federación fue desplegado para asegurar, al menos, 6 de los 8 colectores que quedaron abandonados. El equipo cumplió con la tarea,
y un equipo de investigación de la Federación comenzó el análisis sobre las muestras recogidas, descubriendo que al mezclarse con el mineral de Excelsior se podía generar una cantidad inmensa de energía. Novena misión. Samus descubrió en una zona de tormentas eléctricas de Bion un alijo de células de energía en manos de los piratas, y si bien fue capaz de eliminar a los piratas que custodiaban las células, no pudo recolectar estos recursos, así que optó por dejarle ese asunto a las fuerzas de la Federación. Una vez allí, el escuadrón asignado al rescate de las células de energía tuvo la tarea de remolcar, al menos, un alijo de células de energía hacia una nave de carga, procurando proteger los bienes de las peligrosas tormentas eléctricas que azotan la zona de manera frecuente, mediante el uso de una serie de refugios que la antigua civilización de Bion construyó en el pasado. Ya en manos de la Federación, se descubrió que las células de energía de Bion almacenan una inmensa cantidad de energía. Décima misión. Un descubrimiento de Samus le permitió al general Miles conocer un plan de ataque de los piratas contra la NFG Égida. Para ello, pretendieron disparar misiles balísticos desde un lanzamisiles en Talvania, lo cual demostró que una fábrica de armamento había sobrevivido a los ataques anteriores. Samus también informó de, al menos, 4 portamisiles que partieron de la fábrica hacia el lanzador. Ante el inminente peligro, el general Miles desplegó a un escuadrón de soldados con la misión de interceptar los portamisiles antes de que pudieran depositar su carga en el lanzamisiles. En paralelo, Samus dedicó sus esfuerzos en destruir la última de las armerías enemigas. Al final, el escuadrón cumplió satisfactoriamente con la tarea encomendada y la NFG Égida quedó a salvo. 11ª misión. La NFG Dédalo fue asignada a una misión de reconocimiento en Excelsior. Mientras orbitaba el planeta, interceptó una transmisión de datos de los piratas espaciales. Sin embargo, los piratas espaciales detectaron la Dédalo y la asaltaron mientras huía. La nave sufrió daños críticos y se estrelló cerca de una antigua base de la Federación. Sin embargo, la tripulación logró escapar y la Federación inició las labores de búsqueda. Por otro lado, a un escuadrón de pilotos de mechas se le asignó la misión de recuperar los datos de los piratas espaciales interceptados por la Dédalo y enviarlos a la NFG Égida desde una unidad de conexión instalada a bordo de la Dédalo. Tras intensos combates, el escuadrón envió los datos con éxito y la tripulación perdida también fue rescatada. Por otro lado, el equipo de investigación de la Federación no tardó en descifrar los datos de los piratas espaciales. La transmisión contenía información sobre el arma estratégica de los piratas espaciales, el Infernúcleo. 12ª misión. La Federación estuvo llevando a cabo análisis de unas ruinas descubiertas en Bion para saber más acerca de la raza desaparecida, desvelando que la zona fue en su momento un asentamiento muy activo, pero una erupción volcánica acabó con él. Para crear un modelo de la ciudad enterrada, se envió una sonda no tripulada a la superficie del planeta. Sin embargo, se detectó la presencia de un gigantesco escarabajo rockcore en la zona, que de alguna manera fue atraído por la sonda y amenazó con destruirla. Por ello, un escuadrón de soldados se encargó de impedir la destrucción de la sonda. La batalla pareció estar perdida debido a la incapacidad del escuadrón de derrotar a la criatura, pero Samus Aran llegó en el momento más oportuno para rescatar a las tropas de la Federación, atacando al escarabajo con los proyectiles de su nave y dándole muerte. 13ª misión. Gracias a los datos de inteligencia proporcionados por Samus, la Federación descubrió la existencia de la fábrica abandonada en donde los piratas investigaban y desarrollaban la tecnología de camuflaje. Con esa tecnología no solo pudieron ocultar el Infernúcleo, sino también a un número indeterminado de sus tropas. Samus, igualmente, informó la existencia de los arquitectos, unas máquinas usadas por los piratas para almacenar el resultado de dichas investigaciones. El escuadrón enviado a la misión se infiltró a la base y extrajo con éxito a los 3 arquitectos, al mismo tiempo que se vieron obligados a enfrentar a las fuerzas enemigas camufladas. 14ª misión. De un momento a otro, se perdió el contacto entre Samus y la Federación. Si bien en el lado de la Federación se barajó la hipótesis de que la cazarrecompensas estaba tratando de despistar a los piratas espaciales, en realidad estas criaturas la capturaron con vida y la apresaron en el interior del Infernúcleo. En paralelo, una anomalía sísmica fue detectada en una zona volcánica de Bion. Para investigar el origen, se despachó a un escuadrón de las fuerzas de la Federación. En el interior se encontraron con Pirano, una gran esfera metálica que los antiguos habitantes del planeta construyeron y que, presuntamente, fungía como guardián de la zona. Con mucho esfuerzo, el escuadrón venció al mecanismo esférico que era la fuente de las anomalías sísmicas. 15ª misión. La Federación descubrió que los piratas estaban aprovechando las instalaciones y maquinaria de una antigua mina. Los piratas aumentaron la profundidad de la mina,
lo cual les permitió sacar el mineral desconocido de Excelsior. Conociendo este movimiento de los piratas, un escuadrón de mechas fue enviado a la mina para requisar un convoy ya cargado con el mineral y llevarlo al punto de extracción en la superficie. Luego de los incesantes ataques de los piratas y de la fauna silvestre, el escuadrón transportó el convoy con éxito a bordo de un carguero. Esta nave, asimismo, bombardeó las instalaciones para sabotear por completo las operaciones de minería de los piratas. 16ª misión. Mientras rastreaba avión, la NFG Égida detectó la presencia de una barcaza antigua surcando la superficie del planeta a una gran velocidad. La Federación desconoció la razón por la que se activó de repente, por lo que decidieron abordar la barcaza enviando un escuadrón de pilotos de mecha. La activación de la barcaza, sin embargo, resultó ser una trampa planeada por los piratas espaciales para infligir daño a las fuerzas de la Federación. Una vez abordada la barcaza, un acorazado pirata apareció y derribó la nave de transporte de los soldados, y luego procedió a la tarea de eliminar al escuadrón. La batalla duró menos de 10 minutos, con los soldados de la Federación derribando el acorazado y escapando a otra nave de transporte que fue a recogerlos. 17ª misión. Tras un informe de inteligencia, se descubrió que los piratas espaciales se habían apoderado de un laboratorio en Talvania para experimentar con la crianza de metroides. A un escuadrón se le asignó el objetivo de infiltrarse en el laboratorio y destruirlo mediante la activación del mecanismo de autodestrucción. Además, el general Myers también le encargó al escuadrón la recolección de un huevo metroide con el fin de estudiar a la especie. El escuadrón cumplió con ambos objetivos exitosamente, destruyendo a todos los metroides cuyo tamaño fue aumentado y asegurando un huevo metroide, que más tarde se trasladó a una estación de investigación. 18ª misión. Los servicios de inteligencia descubrieron el cuartel general pirata instalado en Talvania, justo debajo de una reserva subterránea de gas tóxico, y se determinó que la inmunidad de los piratas ante este gas los orilló a establecer su cuartel allí. Debido a aquel detalle, no fue posible atacar directamente, así que se optó por el plan de usar una perforadora especialmente diseñada para excavar encima del cuartel general y abrir un agujero hasta él, luego dejar caer una bomba que destruiría la base y a todos los piratas que albergaba. Un escuadrón de mechas dedicó sus esfuerzos a proteger la perforadora de los embates enemigos y el plan funcionó exitosamente. 19ª misión. Al descifrar una parte de los últimos mensajes codificados que envió Samus antes de su desaparición, se reveló que los piratas espaciales estaban usando un sistema de camuflaje muy avanzado para ocultar el infernúcleo, lo que explicó el empeño de los piratas en desarrollar la tecnología de camuflaje. La Federación, asimismo, descubrió que los piratas espaciales estaban usando un dispositivo de transferencia para alimentar el sistema de camuflaje desde un lugar remoto, mismo que ubicaron en una fortaleza de Excelsior. Al mismo tiempo que el cuartel general movilizó una flota para un ataque a gran escala contra el infernúcleo, a un escuadrón de soldados se le asignó la misión de localizar el dispositivo enemigo y destruirlo. Tras enfrentarse a una férrea oposición y contra el titán de hielo que los piratas capturaron en la cuarta misión, el escuadrón logró destruir el dispositivo. Sin embargo, la posición del infernúcleo no se reveló. 20ª misión. Tras descifrar otra porción más de los mensajes codificados de Samus, se descubrió la existencia de un segundo dispositivo de transferencia oculto en unas catacumbas de Bion. Al igual que en Excelsior, a un escuadrón se le asignó la misión de localizar el dispositivo y destruirlo. Sin embargo, poco después del aterrizaje, soldados del escuadrón activaron una trampa enemiga, lo que no solo los hizo caer en un pozo, sino que los expulsó de sus mechas. En un estado de gran indefensión, los soldados de la Federación Galáctica debieron buscar y recuperar sus mechas para poder llevar a cabo la tarea que se les encomendó. Al final, las tropas recuperaron sus trajes y consiguieron destruir el dispositivo de transferencia. Esta acción, sin embargo, tampoco desveló la ubicación del infernúcleo. 21ª misión. Los servicios de inteligencia consiguieron descifrar lo que quedaba de los mensajes codificados de los piratas, permitiendo saber a la Federación que se construyeron 3 dispositivos de transferencia, uno en cada planeta del sistema Bermuda. Habiendo destruido 2 previamente, solo quedó el de Talvania, el cual se ubicó en una torre de control central construido por la raza mecánica en un pasado distante. Al llegar al recinto, el escuadrón de soldados enviados se enfrentó a un antiguo sistema de seguridad aún funcional, pero que terminaron destruyendo al igual que el último dispositivo de transferencia. La eliminación del último dispositivo reveló finalmente la ubicación del infernúcleo, y la flota de la Federación se dispuso a centrar sus ataques contra la gigantesca nave. No en balde, la finalización de la superarma pirata ya se había concretado, y desde su cañón principal cargó un devastador disparo que aniquiló el 90% de las naves de la Federación en un instante.
Cuando las naves remanentes intentaron contraatacar, un masivo escudo de energía rodeó el infernúcleo para protegerlo de estas agresiones. La Federación quedó en jaque. Última misión. En medio de una situación crítica, se hizo evidente que el campo de fuerza del infernúcleo era eficaz contra los ataques de las grandes naves como la Égida. No obstante, los objetos más pequeños, como los mechas, sí eran capaces de atravesar los huecos en el tejido del escudo. Aprovechando la ventaja de que el cañón principal del infernúcleo tenía un tiempo de espera antes de volver a disparar, Alex Miles ordenó a un escuadrón infiltrarse al infernúcleo mediante los huecos de su escudo y destruir el generador del escudo gigante. Al mismo tiempo, en el exterior se libró una batalla entre los cazas de la Federación y los cazas de los piratas. En medio de la búsqueda del generador, el escuadrón encontró a la cazarrecompensa Samus Aran inconsciente y suspendida en el aire bajo una extraña máquina. Fue de este modo que la Federación supo que ella había sido capturada. El generador de la nave, una entidad biomecánica llamada Master Brain, activó la máquina, que no era otra cosa que un cañón de rayos amplificadores, para agigantar a Samus y tomar control de ella. Tratándose de la propia Samus, la batalla contra esta cazarrecompensas fue ardua, pero el escuadrón de soldados tuvo la ventaja de que Samus solo hizo uso de su morfosfera, lo cual limitó considerablemente su potencial. Al final, el escuadrón derrotó a Samus y esta retornó a su tamaño original, y también recuperó su autonomía. Sin embargo, la arena de combate se vio seriamente dañada por la batalla anterior y, como consecuencia, Samus terminó enterrada entre un montón de escombros que le cayeron encima. Sabiendo que había una misión importante por terminar, el escuadrón prosiguió sin Samus y acabó encontrándose con Master Brain, rodeado y protegido por múltiples torretas a su alrededor. Habiendo reducido a Master Brain a cenizas, el escudo del infernúcleo se desactivó y la flota de la Federación centró sus ataques contra el casco de la nave. Teniendo poco tiempo, el escuadrón se dispuso a escapar, pero fueron detenidos por más hordas de piratas. No obstante, fueron rescatados a última hora por una recapacitada Samus, permitiéndoles poder continuar con su escape. Finalmente, el infernúcleo fue destruido totalmente, y esto marcó la derrota definitiva para los piratas espaciales en el sistema Bermuda. En otro lugar, el cazarrecompensa Silux, uno de los agentes que participaron en la búsqueda de la fuente del poder en el sector alímbico, llevó a cabo un operativo para infiltrarse en un centro de investigación de la Federación. Este cazarrecompensa supo del huevo Metroide que la Federación extrajo de Talvania, y también supo del lugar a donde lo trasladaron. Empleando el sigilo y un extraño dispositivo instalado en su muñeca, Silux evitó todos los sistemas de seguridad y al personal de las instalaciones. Luego accedió a la cámara donde el huevo estaba almacenado. Con el mismo artilugio en su muñeca, Silux manipuló la maquinaria rodeando al huevo para forzar la eclosión del Metroide contenido en el interior. El Metroide en manos de Silux se imprimió en él, lo que facilitó a Silux la tarea de multiplicarlo y experimentar con los nuevos Metroides en su poder. En el proceso, Silux buscó la manera de que los Metroides pudieran fusionarse con otros organismos y tomar control de ellos. Eventualmente, luego de 3 años cósmicos aproximadamente, el cazarrecompensas tuvo éxito en sus pruebas, y luego procedió a llevar a cabo su nuevo plan maestro. Se sabe que Silux usó a sus Metroides modificados para tomar control de los altos mandos piratas, lo cual, a su vez, le dio el control sobre la organización pirata, construyéndose así un ejército que usó para atacar un sinnúmero de bases de investigación de la Federación Galáctica en el año 20X9. Una tras otra, las bases fueron cayendo, y Silux adquirió nuevas armas y tecnologías que usó no solo para mejorar a su ejército, sino también a su propio traje de combate, el cual pudo convertir en un nanotraje de última generación. El más reciente ataque ocurrió en un centro de investigación de Tanamar, en el sistema Desolan, y la Federación contrató a Samus Aran para apoyar en la defensa. Al tratar de defender un artefacto que estaba siendo investigado en la base, ambos cazarrecompensas, Samus y Silux, se enfrentaron, lo que terminó activando el artefacto que causó un evento a escala global, uno que afectó a todos los beligerantes. El evento teletransportó a Samus, inesperadamente, al planeta Viuros en otra dimensión, despertando en la cima de una gran estructura conocida como Cronotorre. Allí, Samus viajó a otra dimensión sagrada donde fue recibida por seres etéreos, y allí obtuvo una misteriosa piedra que se incrustó en su frente, y que le despertó sus habilidades psíquicas latentes, permitiéndole interactuar con diversos elementos y tecnologías hallados en el planeta. Después, Samus aprendió a partir de estos elementos abandonados que en Viuros habitó una civilización con poderes psíquicos, los Lamornianos.
Samus conoció al último sacerdote lamorniano a través de un holograma de naturaleza psíquica, tratándose de Chatoyan Bulun, y, por medio de este y otros mensajes, el sacerdote no solo le contó con brevedad la historia de su gente, sino que también le encomendó a Samus, siendo ella el ser elegido de la profecía, llevar el legado lamorniano a otro mundo. Para ello, Samus debió recolectar cristales de energía glauca, llevarlos al altar del árbol sagrado en la espesura iracunda para nutrirlo y cultivar así un fruto que contiene todos los datos de los lamornianos, transmitidos por generaciones a través de los sacerdotes. Además, gracias a la información de Chatoya, Samus supo que la única forma de escapar de Biuros y volver a Tanamar era mediante el teletransportador maestro ubicado en lo alto de la cronotorre, pero que primero había que activarlo reuniendo 5 llaves que debían estar custodiadas por 5 grandes criaturas con raciocinio, consideradas por los lamornianos como guardianes. En su travesía para encontrar las llaves y para reunir los suficientes cristales de energía glauca, Samus se apropió de una motocicleta viola que guardaba en la fundición voltaica, y también se apropió de un nanotraje que le permitió operarla. Además, la cazarrecompensas se encontró y unió fuerzas con 4 soldados federados y un androide de combate que sobrevivieron a la batalla de Tanamar y que también fueron teletransportados a Biuros. Estos soldados fueron los siguientes: el ingeniero Miles Mackenzie, el cabo Reyer Tokabi, el sargento Ezra Duke, quien estuvo también en Orion, la soldado de primera clase Nora Armstrong, y el androide se identificó con el nombre de Bue 995. Estos supervivientes aparecieron en las diversas regiones de Biuros y lograron sobrevivir hasta que Samus los rescató en distintas circunstancias. Samus, por otra parte, se vio obligada a eliminar a los guardianes de las llaves debido a que estos fueron infectados por los metroides que creó Silux, perdiendo así sus voluntades y sufriendo mutaciones severas. Sin embargo, el guardián cerca de las minas lamornianas, llamado Gravinax, ya había muerto desde antes a manos de un Griever de grandes proporciones que se convirtió en el depredador ápice de aquella región y arrebató la llave del guardián asesinado, pero Samus también logró matar al Griever y recuperó la llave robada. Tras haber reunido las llaves, la última tarea de Samus consistió en reunir las piezas faltantes de un golem de clase pesada MK-99 que previamente encontró en el bosque, para que el ingeniero Mackenzie pudiera repararlo y, con él, romper el campo de fuerza de la cronotorre. Este campo de fuerza ya había aparecido en un momento anterior cuando Samus se aproximó a la fundición voltaica, que fue cuando ella sufrió de un intenso dolor mental al tener visiones de un evento pasado en el que ella estuvo involucrada. Estos fenómenos se debieron a que Silux se adentró en la cronotorre y subió al teletransportador maestro, y allí se introdujo en una psicocápsula que no solo sanó sus heridas, siendo estas, presuntamente, las mismas que sufrió en su enfrentamiento contra Samus en Tanamar, sino que también amplificó sus propias habilidades psíquicas, lo que implica fuertemente que este cazarrecompensas ya tenía tales poderes desde antes y solamente se potenciaron dentro de aquella psicocápsula. De esta manera, Silux levantó el campo de fuerza alrededor de la cronotorre, transmitió visiones traumáticas de su pasado a Samus y logró controlar a los Cybots de la cronotorre, volviéndolos hostiles contra la cazarrecompensas como consecuencia y enfrentándola constantemente, con algunos de ellos, llegando incluso a tomar la forma del propio Silux. Justo antes de romper el campo de fuerza de la cronotorre, Samus nutrió el árbol sagrado con suficientes cristales y consiguió cultivar el fruto de los recuerdos, el cual se fusionó con su armadura y la convirtió en el traje atávico. Con los preparativos hechos, el grupo superviviente se dirigió a la cronotorre, junto con el mecha reparado apodado como Betsy, y el androide Bue 995 tomó control de Betsy y disparó el cañón del mecha a la máxima potencia contra el escudo, rompiéndolo exitosamente, pero inutilizando al mecha en el proceso. El mismo grupo accedió al interior y allí Samus vio el último mensaje de Chatoya, enterándose así de que él ya había muerto esperando por un largo tiempo la llegada del ser elegido, algo que Samus lamentó. Una vez en la cima, Samus hizo descender el teletransportador maestro junto con algunas psicocápsulas sanadoras, una de las cuales se halló cerrada a diferencia de las demás que se mostraron abiertas. Al tratar de activar el teletransportador con ayuda de las llaves, Samus sufrió otro ataque psíquico y vislumbró una visión más completa sobre el evento más traumático de Silux, y es aquí donde se reveló que él se hallaba dentro de la psicocápsula sellada.
Despierto y sintiendo la presencia de los supervivientes, Silux se mostró ante el grupo y usó la nanotecnología de su armadura para convertir los tubos de cuidados intensivos de la psicocápsula en nanobrazos capaces de convertirse en potentes cañones y cuchillas. De esta manera, los soldados y Samus enfrentaron juntos a un Silux potenciado psíquicamente y, tras destruirle los nanobrazos, Silux atacó directamente a Samus y la condujo a un agujero negro. Ambos se enfrentaron brevemente en un túnel espacio-temporal hasta que cayeron en una extraña arena de combate de aspecto psíquico, aparentemente situada en el espacio exterior o en un lugar similar. Allí, los dos cazarrecompensas combatieron sin descanso hasta que Samus debilitó a Silux, quien terminó cayendo al vacío cósmico sin que Samus pudiera hacer algo por él. Samus, sin embargo, aprendió a usar la misma habilidad de Silux para abrir agujeros negros y, con uno de ellos, regresó a la Cronotorre, donde sus compañeros la recibieron con júbilo. Y una vez que ya estuvieron listos y ansiosos por regresar a su dimensión, específicamente a Tanamar, Silux reapareció una vez más por medio de otro agujero negro y dañó el teletransportador maestro, al mismo tiempo que dejó aturdida a Samus. Entonces, mientras Mackenzie hacía unas reparaciones rápidas para poner en marcha el teletransportador de manera temporal, puesto que recibió daños catastróficos con el ataque de Silux, los demás soldados trataron de ganar tiempo al enfrentarse a Silux, pero él demostró ser tan poderoso que los supervivientes se vieron incapaces de vencerlo, y el cazarrecompensas terminó hiriendo de manera fatal a Mackenzie, tras asestarle un disparo en la espalda. Siendo consciente de su incapacidad para derrotar a Silux, de que el teletransportador solo podía funcionar por unos instantes antes de estallar por completo, y aceptando el sacrificio de sus compañeros para contener a Silux, Samus aceptó escapar ella sola de Biuros, pero no sin antes haber recibido un recuerdo por parte de Tokabi, tratándose de su amuleto de la suerte. Dejando a todos atrás, Samus regresó a Tanamar y allí, con pesar, colocó el fruto de los recuerdos bajo un montículo de tierra. Luego, Samus extrajo el psicocristal de su frente y lo enterró junto con el fruto, lo que le proporcionó la energía psíquica suficiente para que éste comenzara a crecer instantáneamente. De este modo, Samus cumplió con la tarea encomendada por Chatoya de llevar el legado de los lamornianos a otro mundo. Al final, Samus colocó el amuleto de Tokabi en una de las ramas del nuevo árbol sagrado, en memoria de sus compañeros que se sacrificaron por ella. No se sabe cómo continuará la historia a partir de este juego, o si acaso tendrá una continuación, así que, en este punto, solo podemos decir que la siguiente aventura cronológica de Samus se trata de Metroid Samus Returns hasta nuevo aviso. Tras concluir que los Metroides eran muy peligrosos para existir, la Federación Galáctica decidió asegurarse de que no hubiese más de ellos en el planeta SR-388. Por lo tanto, enviaron a un escuadrón de élite de la policía de la Federación Galáctica para explorar el planeta, pero rápidamente se perdió el contacto con ellos. Sin embargo, antes de desaparecer, fueron capaces de transmitir información en la que confirmaron la continuada existencia de la especie Metroide. En consecuencia, el Consejo de la Federación Galáctica ordenó el exterminio total de la especie por unanimidad, y se optó por contratar a Samus Aran para llevar a cabo la misión debido a todo su exitoso historial previo con estas criaturas. Samus llegó al planeta por primera vez y se adentró en las cavernas de SR-388, donde encontró los restos pertenecientes al escuadrón policial previamente enviado. Samus también encontró los sellos Chozo que bloqueaban las áreas más profundas del planeta, y descubrió que solo podían abrirse al proporcionarles el ADN Metroide de todos los Metroides que habitaban en cada área de este mundo. Fue al querer abrir el primer sello Chozo que Samus enfrentó por primera vez a una de las formas evolucionadas de los Metroides en su estado natural, el Metroide Alpha. Por primera vez desde que conoció a los Metroides en su misión 0, Samus tomó nota del ciclo natural de la especie Metroide, encontrándose durante su travesía con las evoluciones Alpha, Gamma, Zeta y Omega. Asimismo, descubrió que el planeta fue habitado en el pasado por una tribu Chozo, y que dejaron armamento y equipo que Samus aprovechó gracias a su armadura. Entre estas armas obtuvo una versión más débil del rayo de hielo, al compararse con otras versiones que obtuvo en el pasado, pero que a final de cuentas fue útil contra todos los Metroides evolucionados. Los Metroides, sin embargo, no fueron la única amenaza, pues Samus tuvo que lidiar con la fauna autóctona y las máquinas aún activas que los Chozo construyeron en el pasado, destacando al Diggernaut, un enorme robot diseñado para minar la corteza del planeta.
pero cuyas herramientas funcionan muy bien como armas. Samus se fortaleció con más armas y nuevas habilidades que nunca antes había conseguido, las habilidades Aeon. La cazarrecompensas fue adentrándose a más profundidad al abrir cada vez más y más sellos. Continuó así hasta lograr exterminar al último de los especímenes Metroid evolucionados, y finalmente procedió a adentrarse en la cámara de la progenitora natural de los Metroides. La reina Metroide probó ser uno de los Metroides más poderosos que Samus llegó a enfrentar, y fue también un gran desafío para ella, pero Samus prevaleció y le dio muerte. Aquella batalla debió marcar la extinción completa de los Metroides, pero Samus encontró un último huevo que eclosionó justo frente a ella. Del huevo emergió una pequeña larva que se comportó de manera amigable y apegada con Samus, pues la larva reconoció a la cazarrecompensas como su propia madre, y, lejos de atacarla, se mantuvo cerca de ella. Samus decidió no exterminarla y la llevó consigo de regreso a su nave que aguardaba en la superficie. Sin embargo, antes de abordar la nave, Samus y la larva recibieron el embate de Ridley, uno de los últimos líderes de los piratas espaciales y uno de los responsables del episodio Metroide en Cebes. Ridley tenía como misión la recolección de un espécimen Metroide para llevarlo a los nuevos laboratorios de Tourian, en Cebes, pero en este punto de la historia solo quedó la larva que acompañó a Samus. Es seguro afirmar que los piratas ya no tenían más Metroides luego de los últimos eventos, y de ahí que Ridley fuese enviado a SR-388. Durante esta irrupción, Ridley atrapó a la larva con una de sus garras y confrontó a Samus una vez más. Ambos se ensañaron en un brutal combate en el que Samus consiguió hacer que Ridley soltase al Metroide. Luego se las arregló para enterrarlo en un montón de rocas, mas no lo mató y este consiguió liberarse para volver a la carga. Tras incrementar la intensidad de sus ataques, Ridley logró obtener la ventaja y subyugó a Samus bajo una de sus patas, estando a un solo paso de finalmente deshacerse de su mayor enemiga, que tantas veces pudo vencerlo en batalla. Sin embargo, justo antes de dar el golpe final, el Metroide, quien se mantuvo al margen tras ser liberado, se vio en la necesidad de ayudar a su madre. Usando el ataque característico de la especie, el Metroide se adhirió sobre Ridley y le extrajo algo de energía antes de que el dragón se lo pudiera quitar de encima, y la larva transfirió esta energía a Samus para permitirle poder continuar con el duelo. Finalmente, entre los esfuerzos combinados de ambos, Ridley fue derrotado y dado por muerto. De esta manera, ambos abandonaron el planeta, ignorantes de que Ridley seguía con vida. Ridley recobró el conocimiento y descartó lo último que quedó de sus implantes cibernéticos que llevó consigo durante mucho tiempo, volviendo así a su forma completamente orgánica que tenía antes de ser vencido por primera vez en Cebes. Después, dejó SR-388 y fue en persecución de aquellos que lo derrotaron. Samus decidió que lo mejor era dejar a la última cría en manos de investigadores, y eligió a la Academia de Ciencias Espaciales, ubicada en la colonia espacial Ceres, como el lugar perfecto. Si bien esta decisión representó un incumplimiento de protocolo con respecto a su misión, y también fue considerado un acto fuera de la ley por el hecho de que la cría de Metroide era considerada como un cargamento ilegal, la Federación decidió no imponerle ninguna sanción alguna a Samus, y acogió a la cría en sus instalaciones. La cazarrecompensas acompañó a los investigadores mientras hacían sus estudios sobre la cría, y descubrieron cosas de interés. Fue en aquel momento donde se enteraron del origen artificial de los Metroides, es decir, supieron que no fueron producto de la naturaleza, sino que alguien los creó. Asimismo, la investigación reveló posibles aplicaciones de tecnología Metroide para el beneficio de la humanidad. Samus abandonó la estación tan pronto como quedó satisfecha con la situación, pero no se alejó mucho puesto que recibió una señal de socorro proveniente de aquel mismo lugar. La colonia Ceres sufría un ataque. Samus dio marcha atrás y se adentró nuevamente en la colonia, solo para encontrar a todo el personal muerto y que el Metroide había sido extraído del laboratorio donde había sido colocado para su estudio. Al buscarlo en las instalaciones, Samus encontró la cápsula de la cría y a su archienemigo, Ridley, quien sostenía la cápsula contenedora con la cría en su interior. El líder pirata había sobrevivido a la batalla en SR-388 y recuperó todo tejido orgánico de su cuerpo, y no estuvo dispuesto a ceder a la cría de Metroide a la Federación Galáctica. Ambos, cazarrecompensas y dragón, se enfrentaron mientras Ridley sostenía la cápsula, pero la batalla fue breve y Samus se vio incapaz de rescatar a la cría debido a que Ridley tomó la decisión de escapar de la colonia. Al huir, la autodestrucción de la colonia entera se activó y Samus se vio obligada a regresar con celeridad hacia su nave, y de ahí fue en persecución de Ridley,
con el único objetivo de rescatar a la cría de Metroide, situación que la condujo de vuelta a su segunda cuna, y al lugar donde causó la primera gran derrota de los piratas espaciales, Zebes. Los últimos piratas espaciales habían reconstruido su fortaleza cebesiana. Con la cría de Metroid en su poder, los piratas se apresuraron a trasladarla hacia el nuevo Tourian para iniciar con el protocolo de multiplicación. Se desconoce los métodos que se usaron para multiplicarlo. Posiblemente haya sido una combinación de rayos beta con otros procedimientos de clonación, pues es sabido que hubo especímenes fallidos que se obtuvieron durante el proceso, unos especímenes que pasarían a ser conocidos como Moctroides. A estos seres se les describe como el primer intento de clonación Metroide, y siendo que anteriormente no hubo complicaciones con el uso de rayos beta, se implica que se emplearon otros métodos que causaron estas fallas. Cual sea que haya sido la razón para justificar la existencia de los Moctroides, resultaron ser ejemplares tan débiles que eran capaces de morir ante cualquier arma sin necesidad de ser congelados primero. Al final, fueron relegados a habitar ciertas secciones de las profundidades de Maridia, mientras que, por otra parte, sí se logró crear nuevos especímenes perfectos a partir de la última cría. Estos clones, muy al igual que durante la misión 0, fueron liberados en la región de Tourian una vez más, y serían usados para atacar a la Federación Galáctica cuando todos los preparativos estuvieran listos. En tanto, Samus puso pie en Zebes y notó que las fuerzas cebesianas resurgieron luego de un largo tiempo, y que toda la situación volvía a ser similar a cuando llevó a cabo su misión 0, solo que ahora debía explorar más rincones del planeta y enfrentarse a nuevos peligros. Aparte de los cebesianos, Samus enfrentó a los Key Hunters, una especie de piratas espaciales que ayudaron a la reconstrucción de las defensas de Zebes. Los piratas detectaron a Samus en cuanto ella descendió al antiguo Brinstar, instante en el que varias de sus fuerzas fueron desplegadas para detenerla. Siendo el planeta un lugar laberíntico y habiendo ahora múltiples unidades cubriendo diferentes porciones de todas las regiones, no fue fácil para Samus estropear los planes del enemigo. Además, los piratas contaron con el apoyo de otras poderosas criaturas. Ridley no fue el único líder pirata en pie, pues Mother Brain había sido reconstruida y colocada en Tourian para gestionar el procedimiento de multiplicación Metroide. Kraid también fue reconstruido y enviado a vigilar las profundidades de Brinstar. Una entidad multidimensional llamada Phantom, fuertemente conectada con Mother Brain, apareció en las ruinas de la nave que los Chozo utilizaron para llegar a Zebes, y con sus habilidades detuvo las operaciones de la nave y convirtió a los espíritus en seres malignos. En Maridia, un crustáceo gigante llamado Dragon acechó en las profundidades junto a otros congéneres más pequeños. Pero incluso si la tarea resultó ardua para Samus, eventualmente los piratas espaciales volvieron a fallar, y esta vez el precio de la derrota terminó siendo muy caro. Ni las fuerzas conjuntas entre los cebesianos y los Key Hunters pudieron detener a la cazarrecompensas, tampoco las 4 grandes bestias clave lograron vencerla. El Kraid del planeta Zebes y Ridley fueron derrotados otra vez, y en esta ocasión fue su derrota definitiva, en la que realmente murieron. El espectro Phantom y el crustáceo Dragon también fueron liquidados, y al estar acabados los 4, el acceso al nuevo Tourian se abrió ante Samus. Al adentrarse en Tourian, Samus fue recibida por los sistemas de defensa de alrededor y por múltiples clones de la última larva que comenzaron a atacarla, pero ni los clones ni los sistemas de defensa evitaron que ella llegara a una zona de los laboratorios donde el entorno era inusualmente orgánico. Además, Samus encontró múltiples cadáveres cuya energía había sido drenada, pero el responsable, lejos de ser un Metroide cualquiera, se trató de un Metroide desproporcionadamente grande que se presentó ante Samus, donde primero terminó matando a un Sidehopper de color azul. Samus intentó enfrentarlo, y descubrió que su rayo de hielo se volvió completamente ineficaz en su contra y, en cambio, este gigantesco Metroide se adhirió a ella y rápidamente le drenó su energía. No obstante, justo a poco de darle el golpe final, el Metroide se detuvo y emitió unos inusuales chirridos, y luego se retiró del lugar. En este momento, Samus comprendió que aquel Metroide era la cría que estaba buscando desde que fue secuestrada, el bebé Metroide que acabó convirtiéndose en un espécimen de gran tamaño por razones debatibles. Por suerte para Samus, el bebé Metroide pudo reconocerla antes de que fuera tarde, y por esta razón la dejó vivir. Samus prosiguió y llegó a un nuevo centro de mando cebesiano, lista para destruir a Mother Brain por segunda y última vez. A esas alturas, Mother Brain era la única capaz de hacerle frente a la cazarrecompensas, así que el resto de las fuerzas cebesianas se retiraron a otras cámaras de Tourian. Poco sabía Samus, sin embargo, que Mother Brain fue dotada con un cuerpo humanoide y completamente móvil, algo que reveló cuando Samus destruyó su cápsula contenedora.
Este cuerpo estuvo dotado con devastadores poderes nuevos y armas nuevas. Bajo esta forma, Mother Brain empleó un rayo láser de extremo poder que prácticamente dejó a Samus fuera de combate y al borde de la muerte. A nada de ultimarla, la cría de Metroide llegó a intervenir en el combate tal como lo hizo antes contra Ridley en SR-388, solo que esta vez, gracias a su tamaño, pudo adherirse sobre Mother Brain sin que ésta pudiera quitárselo de encima, y de este modo pudo drenarle toda su energía hasta momificarla. Inmediatamente, el bebé Metroide transfirió a Samus esta energía drenada, pero Mother Brain se recuperó durante el proceso de transferencia y, enfurecida, comenzó a atacar al Metroide mientras se encontraba indefenso. La líder pirata buscó eliminar a la cría, sin importarle si esto podía conducir a la completa extinción de las preciadas armas biológicas con las que planeaba apoderarse de la galaxia. Malherido, el bebé Metroide soltó a Samus tras restaurarle sus niveles de energía y se dispuso a arremeter de nuevo, pero Mother Brain actuó antes con un ataque fulminante. El bebé Metroide explotó en partículas que cayeron sobre la armadura de su madre, partículas que también le otorgaron el poder del hiperrayo, un arma muy poderosa que aparentemente es de la misma naturaleza que el rayo láser de Mother Brain con el que incapacitó a Samus. Con esta nueva arma en su arsenal, y dispuesta a vengar la muerte de la cría, Samus pulverizó a Mother Brain con suma facilidad. Inconvenientemente, el deceso de la líder pirata hizo que se activara un mecanismo de destrucción que no solo arrasaría con Tourian, sino con el planeta Zebes entero. Con el tiempo encima, Samus emprendió el escape de regreso a su nave, abriéndose paso entre las últimas tropas de piratas cebesianos que no hicieron el esfuerzo por escapar. En el camino, la cazarrecompensas rescató a unos animales que conoció canónicamente durante esta aventura al explorar la jungla de Brinstar, la Dakora, ave similar a un avestruz, y los Etekunes, un grupo de monos. Las criaturas y Samus pudieron abandonar Zebes antes de su completa destrucción, que solo dejó polvo espacial. La prolongada guerra contra el parásito X en ZDR fue el origen de una severa crisis para la tribu Maukin. No solo hubo cuantiosos daños que se hicieron notorios en el templo de Ferenia y en la fortaleza de Elun, sino que los Chozo quedaron al borde de la extinción. En una situación tan desesperada, Pico de Cuervo desarrolló un hiperrayo capaz de eliminar al X y lo instaló en su cañón de brazo. Tratándose de un fulgor rojo de gran poder, Pico de Cuervo lo usó para hacer retroceder al X de vuelta a Elun, donde a duras penas pudo confinarlos herméticamente para evitar su escape. Desafortunadamente, todos los Chozo perecieron, quedando únicamente con vida él y el último Toja, Manto Silente. A pesar de ello, la situación adversa con el X pudo ser controlada y Pico de Cuervo reanudó su plan. No obstante, para ese entonces, Samus ya había exterminado a todos los Metroides de SR-388, poniendo freno de manera inconsciente a las ambiciones de Pico de Cuervo, al menos durante un tiempo. Para compensar esta pérdida, Pico de Cuervo y Manto Silente trabajaron en la elaboración de poderosas armas biológicas, empleando los laboratorios encontrados a lo largo y ancho del planeta. Una de estas bioarmas en particular se trató de un proyecto importante, un espécimen con el poder de absorber energía para recuperarse a sí mismo de los daños sufridos. El único individuo registrado se le conoció como Experimento Z57, y Manto Silente supervisó su desarrollo. Asimismo, es posible que Pico de Cuervo pusiese en marcha la fabricación de autómatas y máquinas, con el objetivo de reemplazar a sus tropas caídas durante el conflicto con el X, dando forma así a los robosoldados Chozo y a otros mecanoides, la mayoría de ellos creados en la región de Dairon. Sin conocerse cuándo dio inicio y por cuánto tiempo se desarrolló exactamente, una célula disidente del ejército de la Federación Galáctica fraguó un proyecto de alto secreto de desarrollo de armas biológicas. No se conocen los fines detrás de estas acciones, sin embargo, pues solamente existen especulaciones. Para ello, los cabecillas de la operación adquirieron la última de las 3 naves botella construidas por la Corporación de Desarrollo Espacial y la modificaron para que pudiese sustentar 3 hábitats cerrados, cada uno diseñado para preservar diferentes especímenes recogidos de distintos planetas para su investigación y desarrollo en aplicaciones tecnológicas militares. Así, se creó el boscoso Sector 1, la biosfera, el frígido Sector 2, la criósfera, y el volcánico Sector 3,
La pirosfera. La célula corrupta tuvo un especial interés en financiar una unidad especial de armas biológicas basada en la organización de los piratas espaciales, por lo que se pusieron a la tarea de reproducir piratas sebesianos, pero con modificaciones cibernéticas, y Key Hunters modificados genéticamente para dotarlos con nuevas habilidades. Junto a ellos, se reprodujeron una serie de criaturas más que recibieron modificaciones similares, como los Galmanians, los Kiratians, entre otros especímenes más. La célula disidente del ejército de la Federación Galáctica encargó esta tarea a un equipo de científicos encabezados por la doctora Madeleine Bergman, y pronto determinaron que debía construirse una unidad de inteligencia artificial para poder controlar a la futura unidad especial por medio de la telepatía. Así, los científicos presentaron el programa MB, una inteligencia artificial basada en la afinada líder pirata Mother Brain, y bastante más avanzada que las unidades Aurora hechas por la Federación en el pasado. La última victoria de Samus en Cebes marcó el final definitivo de los piratas espaciales, dejando a las últimas fuerzas cebesianas en pánico mientras su planeta era destruido, y sin haber constancia de que ellos, o algunos de ellos, pudieran salir con vida antes del cataclismo global. Samus, un tiempo después de este incidente, declaró que los piratas espaciales fueron derrotados para siempre. En tanto, la cazarrecompensas cayó en un letargo profundo debido a los daños que sufrió, pero la Federación la rescató y la aseguró en un centro médico para su posterior recuperación. Sumida en letargo y sin consentimiento, un inspector de cuarentena, coludido con la célula corrupta del ejército que maquinaba a bordo de la nave Botella, recolectó muestras genéticas que se hallaron sobre la armadura Chozo de Samus, obteniendo así el ADN metroide de la última cría cuyos restos cayeron sobre Samus tras su muerte. Asimismo, y sin saberlo, se recolectaron muestras genéticas de Ridley. Las muestras genéticas de ambos especímenes terminaron en la nave Botella y cambiaron por completo los planes de los conspiradores. Con el ADN metroide en su poder, estos cabecillas decidieron desistir con el proyecto de fuerzas especiales para reemplazarlo por un programa militar de metroides invencibles, es decir, inmunes ante su mayor debilidad, el frío. Rápidamente se inició el proceso de clonación a partir de las muestras obtenidas y se destinó un espacio en la estación para su almacenamiento, el Sector 0. El Sector 0 era un lugar secreto e invisible en los mapas de la estación, pero construido al lado de una serie de corredores y habitaciones con anomalías gravitatorias del Sector 2, la criosfera. Fue en este sector donde se almacenó la forma original de MB, es decir, su forma cerebral, y en sí es un sector similar a Taurian. No solo los futuros metroides indestructibles fueron trasladados allí, pues cerca del sector se colocó un arma biológica con el poder de controlar la gravedad, tratándose de una criatura biomecánica que fue nombrada como Pesadilla. Asimismo, los investigadores clonaron a Ridley por accidente, pero el resultado fue una pequeña criatura similar a un pollo y de comportamiento aparentemente inofensivo. Los científicos no imaginaron ni por asomo de que se trataba de una forma larvaria del otrora líder pirata y decidieron adoptarlo como mascota, e incluso le dieron un nombre, Pajarito. A Pajarito lo mantuvieron en vigilancia y le acondicionaron un espacio en un recinto especializado dentro del Sector 1. Un tiempo indeterminado transcurrió desde que Samus derrotó a los piratas por última vez en Cebes. Samus se recuperó de sus heridas y despertó en el centro médico de la Federación, donde estuvo inconsciente. En aquel lugar, el mismo inspector de cuarentena que limpió su armadura puso a prueba la cazarrecompensas en un combate simulado con hologramas que tenían la forma de limers y cebesianos, y quedó impresionado por el desempeño de Samus a pesar de las lesiones que sufrió en Cebes y por el hecho de que había despertado pocos minutos antes. Al final del entrenamiento, el inspector giró la instrucción de dirigirse a otra sala apartada para rendir un informe al Consejo de la Federación Galáctica, a quienes les informó la destrucción de Cebes y la aniquilación completa de los metroides. Sumida en depresión por aquellos eventos, pero especialmente por la muerte del bebé metroide, Samus volvió a vagar entre las estrellas. El tiempo siguió avanzando lo suficiente como para que las sociedades galácticas finalmente se olvidaran tanto de los piratas como de los metroides. En paralelo, la conspiración siguió adelante a bordo de la nave Botella. El equipo de la doctora Madeleine Bergman vio viable proseguir con el programa MB para mantener dominio sobre los futuros metroides incongelables, pero ahora con un enfoque distinto. En lugar de ejercer control por medio de la telepatía de la IA, optaron por formar un vínculo maternal entre los futuros clones y la propia MB.
tal cual como el vínculo que existió entre Samus y la última cría. Siguiendo esta teoría, fue necesario darle a MB el aspecto de un ser vivo, así que le construyeron un cuerpo artificial con el aspecto de una joven mujer humana, y en él instalaron a MB. La doctora Bergman, entonces, comenzó a llamar Melissa a esta androide para hacerla sentir más humana, y este afecto creció tanto que la relación entre ambas comenzó a parecerse a la de una madre e hija, cosa evidente al notar que la doctora le dio su propio apellido al androide. Al mismo tiempo, el primero de los clones metroides maduró de forma completamente inesperada y se convirtió en una reina metroide. Los investigadores la preservaron como un espécimen de control, así que no alteraron sus genes tal como sí lo hicieron con el resto de los metroides contenidos en el sector 0. Asimismo, encerraron a este espécimen en un espacio blindado dentro de la sala MW, encontrada en la biosfera. Melissa, en su forma humana, superó las expectativas de los involucrados. Como enlace entre ellos y los metroides, sus habilidades de interacción personal la humanizaron notablemente. Su capacidad para aprender fue mayor de lo esperado, hasta que un día desarrolló emociones y se volvió consciente de sí misma, empezando así a exponer sus propias ideas y oponerse a las de los demás. Se especuló que fue como resultado de las interacciones de Melissa con los metroides que ella obtuvo conciencia. Esto fue un giro incómodo para los cabecillas de la conspiración, por lo que ordenaron alterar el programa de IA de Melissa. El mismo día que la mascota Pajarito se volvió hostil y asesinó a un científico tras atraerlo astutamente hacia su jaula, uno de los hombres a cargo y 2 guardaespaldas fueron tras Melissa y la arrastraron contra su voluntad para comenzar el proceso de reprogramación. Madeline estuvo presente cuando se la llevaron y no pudo hacer nada al respecto, y fue esta misma inacción por parte de la doctora que causó una reacción violenta en la androide, lo que dio inicio a su rebelión tras asesinar a los 3 hombres que la tomaron por la fuerza. Justo después de aquel incidente, MB ordenó telepáticamente la revuelta de los piratas espaciales que fueron creados y modificados con anterioridad. Se desató el caos, se produjeron enormes daños y toda la tripulación fue cruelmente asesinada, excepto por Madeline Bergman, quien fue capaz de mantenerse con vida y ocultarse. No solo el ejército de la Federación Galáctica, sino toda la humanidad se volvió objeto de odio para Melissa y procedió a vengarse de ellos por medio de un ataque hacia el corazón de la Federación, su capital. No obstante, la doctora Bergman no solo supo esconderse y mantenerse a salvo, sino que tuvo la oportunidad de enviar una señal de socorro conocida como llanto de bebé, que llegó a muchos oídos, provocando la movilización de distintos actores en esta historia. Por el lado del gobierno, el presidente del Consejo de la Federación Galáctica autorizó el envío de la 7ª unidad de la Federación Galáctica, a cargo del comandante Adam Malkovich, para dirigirse a la nave Botella y buscar supervivientes. El incidente y la movilización del comandante Malkovich puso en aprietos la integridad de la conspiración y de los involucrados, por lo que también se movilizaron. Uno de los hombres que acompañaron a Adam, el especialista James Pierce, en realidad era un asesino infiltrado que los conspiradores enviaron para eliminar discretamente no solo a la unidad de Adam, sino también a los supervivientes de la estación, porque ellos conocían todo acerca de los proyectos que se desarrollaron a bordo. Con el actuar de James, los conspiradores esperaban tener el camino abierto para poder recuperar los preciados metroides incongelables, y luego procederían a deshacerse del resto del complejo para no dejar ningún cabo suelto. Hubo un tercer involucrado, sin embargo, y se trató de la propia Samus Aran. Explorando las estrellas, su nave interceptó la señal de socorro de la nave Botella y puso rumbo hacia la región A47, un lugar en medio del cosmos donde la nave Botella quedó varada tras el levantamiento de MB. Samus se reunió con la 7ª unidad y se reencontró con sus antiguos conocidos, Adam y Anthony, y luego de una serie de complicaciones, Samus fue admitida en el equipo con la condición de que debía actuar bajo las órdenes del comandante. De este modo, la unidad entera se dividió y cada quien fue a explorar los diversos sectores de la nave con distintos objetivos. Samus, en su travesía por la biosfera, se encontró con Pajarito y enfrentó a múltiples criaturas pertenecientes a la Unidad Especial de Armas Biológicas. Durante las pesquisas, al llegar al centro de investigación de la biosfera, Samus y los demás descubrieron el verdadero propósito de la estación espacial, tratándose de una instalación para la investigación y desarrollo de armas biológicas, y también descubrieron que la encargada del proyecto era la doctora Madeline Bergman. En mitad de las indagatorias,
Samus encontró y enfrentó a una pequeña unidad de cyborgs sebesianos a las cuales pudo derrotar. Sin embargo, el resto de la unidad se vio obligada a enfrentar a multitud de criaturas en el exterior de la torre, las cuales se alborotaron debido a la presencia de una forma evolucionada de pajarito o Ridley. Cuando Samus fue a apoyar a la unidad, Ridley atacó a la cazarrecompensas con brutalidad, mientras los demás hombres combatían contra las criaturas alteradas. Anthony, sin embargo, logró ir en auxilio de Samus y repelió a Ridley con un disparo de su cañón de plasma. La unidad logró repeler el ataque de las bestias, pero sus miembros descubrieron el cuerpo mutilado del especialista Lyle Smithsonian, oculto entre la maleza. Más tarde, tras haber explorado la biosfera al querer encontrar sin éxito a Ridley, Samus se dirigió a la criosfera y llegó a un almacén de materiales. Justo a las afueras del recinto halló el cuerpo de congelado de Maurice Favreau, y Samus se enteraría más tarde, de boca de una mujer resguardada dentro del almacén, que Maurice había sido asesinado por un miembro de la unidad de Adam. La mujer en cuestión era la androide MB, pero en aquel momento nadie sabía acerca de su verdadera naturaleza como una androide, ni siquiera Samus, y MB se aprovechó de esta ignorancia. Samus fue tras MB, quien dio la imagen de ser una mujer asustada, pero ambas fueron víctimas de un ataque por parte del traidor de la unidad de Adam, es decir, James Pierce. Montado en una ferroprensa de uso industrial, James buscó eliminar a ambas mujeres, pero MB logró escapar y Samus se quedó para combatir y destruir a la máquina. Una vez que la dejó fuera de combate, Samus no pudo encontrar al piloto porque este logró abandonar la ferroprensa justo después de quedar inutilizada. Así, Samus prosiguió con la búsqueda de Ridley. MB huyó hacia el laboratorio de armas biológicas y James se encontró con el soldado Keiji Misawa, a quien asesinó en la pirósfera, para luego proceder a deshacerse del cuerpo al arrojarlo a un río de lava. En la pirósfera, Ridley evolucionó nuevamente y esta vez adoptó su icónica forma dracónida. Bajo su forma final, Ridley y Samus tuvieron su enfrentamiento final en la central geotérmica luego de que, aparentemente, el dragón matase a Anthony Higgs al arrojarlo a un pozo de lava. Ridley fue derrotado por la cazarrecompensas, pero no murió y escapó del lugar ante la gravedad de sus heridas. Por otro lado, en paralelo con el suceso anterior, hubo un choque entre Adam y James detrás de cámaras, causando la interrupción de las comunicaciones entre este comandante y la cazarrecompensas. Se sabe, sin embargo, que Adam pudo repeler la agresión y que James se retiró en dirección hacia la biosfera, en un momento donde la situación se les escapó de las manos a los conspiradores debido a la presencia de Samus. Samus vio al asesino, identificado por ella como el Eliminador sin conocer su identidad, dirigirse hacia aquel sector y decidió seguirlo, lo que la condujo a un laboratorio donde se reencontró con MB. De manera inteligente, Melissa se presentó ante Samus como Madeline Bergman y le contó una verdad a medias acerca de la situación a bordo de la nave. MB no solo le contó a Samus sobre la intención original de crear una unidad especial basada en los piratas espaciales, sino que también le reveló que la Federación recogió los restos del bebé Metroide que quedaron adheridos sobre su propia armadura, y que con este ADN recuperado comenzaron un programa militar que resucitó a los Metroides. MB también expuso que para mantener a los Metroides bajo control, diseñaron a una avanzada IA llamada MB, inspirada en la líder pirata Mother Brain, siendo igualmente capaz de emitir ondas telepáticas. Si bien MB no dijo mentiras, tampoco fue honesta, ya que evitó mencionar que los Metroides ya no podían ser congelados cuando vio que Samus tuvo la determinación de dirigirse al Sector 0 para eliminarlos. Cuando Samus se retiró y dejó a MB en el laboratorio, James se acercó a la androide con intenciones de matarla, pero quien terminó siendo asesinado fue él mismo por la propia MB. Luego de fortalecerse al enfrentar a una peligrosa criatura, Samus se dirigió a la criosfera, el único sector que conectaba con el Sector 0, y se adentró en las profundidades que previamente jamás había explorado. En este lugar, Samus fue afectada por una serie de anomalías gravitatorias que dificultaron su búsqueda, pero nada le impidió llegar a una cámara cilíndrica ubicado justo a las afueras del Sector 0. En esta cámara enfrentó a la bioarma de la Federación llamada Pesadilla, la cual era capaz de alterar la gravedad. Samus, sin embargo, logró vencerla en esta ocasión y también en otro enfrentamiento posterior a los sucesos a continuación. En la entrada del Sector 0, Samus fue sorprendida por una cría de Metroide que le recordó al pequeño. En ese instante, Adam apareció y dejó fuera de combate a Samus al propinarle un disparo justo en la espalda, y también se deshizo de la cría de Metroide con ayuda de su pistola de hielo.
Estando los dos solos, Adam fue el primero en teorizar que los Metroides ya no podían ser congelados, eliminando así su más grande debilidad. Agregó también que la única manera de eliminarlos era separando el sector del resto de la estación y activar su autodestrucción. Por este motivo, Adam tomó la decisión de sacrificar su vida al ser él quien se aventuró al sector 0 para desacoplar su estructura de la nave botella, para luego estallar en las profundidades del cosmos ante una impotente Samus, quien intentó evitar este resultado sin ningún éxito. Justo antes de su muerte, sin embargo, Adam giró la última orden de encontrar y eliminar a Ridley, y de encontrar a un último superviviente localizado en la sala MW. La superviviente en cuestión se trataba de la auténtica Madeleine Bergman. Siguiendo su última orden, Samus puso rumbo a la sala MW y encontró el cuerpo de James Pierce, el eliminador. De igual manera, halló el cuerpo momificado de Ridley, siendo señal de que había sido víctima de un ataque metroide. Poco después, Samus encontró a la doctora Bergman, pero se asustó al ver a la cazarrecompensas y se negó a salir de su escondite. En ese momento, Samus se las vio contra la reina metroide de la estación, la bestia que asesinó a Ridley y la enfrentó hasta vencerla. Madeleine abandonó su espacio seguro para huir de Samus cuando el combate previo terminó. No obstante, Samus la alcanzó y logró ganar su confianza. Para Samus, la situación tomó un giro inesperado cuando la nueva mujer se identificó como Madeleine Bergman, y es allí que le aclaró que la otra mujer era, en realidad, la inteligencia artificial MB. Madeleine explicó todo el trasfondo acerca de MB, de los proyectos ilegales desarrollados a bordo de la nave y el incidente que dio pie al desastre ocurrido. Y en medio de la conversación, la misma Melissa apareció personalmente para confrontar a Samus y a Madeleine, pero a los pocos minutos se presentaron múltiples soldados de la Federación al mando de un coronel ligado a la conspiración. El pelotón no distinguió de aliados de enemigos, ya que a Samus también le apuntaron con sus armas. Melissa usó sus poderes telepáticos para pedir auxilio a un sinnúmero de criaturas de la nave. A los pocos segundos, Samus y la unidad entera fueron emboscados por Resbrachans, criaturas modificadas que los soldados de la Federación no iban a ser capaces de derrotar. Sin embargo, en medio de la trifulca, Madeleine consiguió recuperar una pistola de hielo y con ella congeló a Melissa, pero al mismo tiempo fue alcanzada por las salvas disparadas por otros soldados desde lo alto de la sala. Estos impactos de bala fueron suficientes para abatir y destruir a Melissa, lo que apaciguó a los Resbrachans. Cuando Madeleine lamentaba la muerte de MB, los soldados la aprendieron y Samus intentó impedirlo, pero el coronel le recordó su falta de autoridad en aquella operación y, por ende, no tenía permitido ni acercarse a la testigo. Oportunamente, sin embargo, Anthony Hicks llegó y se identificó ante el coronel como un miembro de la unidad de Adam, el único que quedó con vida, y quien se salvó gracias a una maniobra que realizó con su pistola de hielo sobre una criatura Magdolith, luego de caer al fondo de la central geotérmica. Asimismo, Anthony dejó en claro que la misión era la de encontrar supervivientes para ponerlos a salvo y que fue aprobada por el propio presidente de la Federación Galáctica, tratándose de una autoridad mucho mayor. El coronel perdió poder sobre Madeleine y Samus instantáneamente, y ellas y Anthony abandonaron la estación a bordo de la nave de Samus, poniendo rumbo al cuartel general de la Federación Galáctica. Al quedar exhibida la conspiración, la Federación llevó a cabo una limpia dentro de sus fuerzas armadas, a tal grado en el que hubo una reestructuración que dio forma a un nuevo ejército. Además, la Federación tomó la decisión de destruir la nave botella en un plazo de algunos días, aunque antes de esta fecha límite ocurrieron algunas cosas más a bordo. Se recuperaron los restos de los soldados caídos en combate, o al menos de aquellos que pudieron ser encontrados o cuya muerte ya era de pleno conocimiento, pues jamás encontraron al soldado Keiji Misawa, cuyo cuerpo quedó desintegrado tras ser arrojado a la lava por James, el asesino. Aprovechando las muestras halladas en la cámara de la reina Metroide, se recolectó más ADN de esta misma especie. Además, los cuerpos de Ridley y de la bioarma Pesadilla también fueron recuperados. Aquellos que hicieron este barrido se interesaron igualmente por los especímenes sebesianos y los Key Hunters. Todos estos elementos, obviando a los soldados caídos, se trasladaron a otra estación de investigación perteneciente a la compañía Laboratorios Espaciales Biometrox, o BSL, que era 3 veces más grande que la nave botella. La historia de la nave botella acaba cuando Samus decidió regresar a la estación, antes de que se emitiera la orden de su total destrucción, para recuperar un objeto importante e irreemplazable. Dicho objeto no fue otra cosa que el casco de Adam, abandonado en la sala de control del sector principal. En su búsqueda, Samus enfrentó al espectro multidimensional Phantom, cuyo origen es incierto,
aunque se implica que se originó a partir de la conciencia de la propia MB, tal como el Phantom de Zebes estuvo directamente ligado con Mother Brain. Al final, la cazarrecompensas lo venció y consiguió hallar el casco de Adam, siendo entonces cuando una alerta roja le advirtió de la inminente autodestrucción de la estación, obligándolo a huir de regreso a su nave. Samus alcanzó a escapar y la estación quedó reducida a escombros, lo que eliminó todo rastro de los especímenes y armas biológicas que seguían a bordo. Así, se dio cierre a este capítulo en la vida de la cazarrecompensas, aunque generando consecuencias a futuro. Los años transcurrieron desde que Samus exterminó a los Metroides en SR-388. Muchos elementos provenientes de la nave Botella fueron transferidos a la estación de investigación de la compañía biotecnológica BSL. Esta estación era el doble de grande que la nave Botella, conteniendo 3 entornos de cría adicionales. El Sector 1, que originalmente era un entorno artificial similar a Tourian, pero con fuentes de una sustancia verde y ácida. El Sector 2, un entorno tropical con abundante vegetación. El Sector 3, un ecosistema desértico con secciones cubiertas de lava y calor extremo. El Sector 4, que simula un mundo acuático con arrecifes de coral. El Sector 5, diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero. Y el Sector 6, un entorno cubierto casi totalmente por oscuridad y pequeños cuerpos de agua. A estos entornos se le suma una cubierta principal, que era donde el personal de la nave residía, y una cubierta del hábitat dedicado completamente para los animales que Samus rescató en Zebes justo antes de su destrucción, es decir, la ave Dakora y los monos etecones. El cómo escaparon estos animales y cómo llegaron a la estación de BSL es algo que queda a interpretaciones, pero es un hecho de que quedaron en cautiverio y al cuidado de los científicos. El cuerpo del clon de Ridley, muerto por un ataque metroide, fue depositado en un espacio de frío extremo de la cubierta principal, donde se conservó en congelación. Los Zebesianos y los Key Hunters se reprodujeron nuevamente en el Sector 1 y el Sector 2, respectivamente, y los restos de Pesadilla se almacenaron en el Sector 5. Lo más importante, sin embargo, es que la Federación Galáctica buscó reproducir más Metroides, justo como lo hicieron los conspiradores en la nave Botella, aunque se establece que esta vez los fines fueron pacíficos. Para ello, se acondicionó un laboratorio para la clonación de los futuros especímenes, un laboratorio instalado en una zona restringida anexada al Sector 6 y oculta en los mapas de la estación. En esta ocasión, el objetivo con respecto a los Metroides era la búsqueda de un revolucionario proceso de crecimiento acelerado para permitir la metamorfosis de los Metroides a fases superiores en un único salto. Es decir, una larva Metroide sería capaz de evolucionar en un Metroide Omega con suma rapidez. Para ello, era necesario establecer un entorno de cría que simulase el ecosistema superficial de SR-388, y para ello se buscó modificar una gran parte del Sector 1 hasta parecerse en gran medida al planeta original. Para alcanzar los objetivos, la estación de BSL se colocó en órbita sobre SR-388 e inició el acondicionamiento del Sector 1 con el uso de una serie de estabilizadores atmosféricos, al mismo tiempo que se puso en marcha el proyecto, lo que a corto plazo dio como resultado la obtención de Metroides Alpha, Gamma y Zeta, que se contuvieron en cápsulas llenas de un extraño líquido verde dentro del laboratorio oculto. Además, la Federación encargó a la compañía BSL la observación y reestructuración del ecosistema de SR-388, al igual que la recolección de especímenes originarios del planeta para su estudio. No obstante, esta misión de campo representó un peligro considerable para el personal de BSL, por lo que las autoridades de la Federación decidieron contratar a alguien con experiencia sobre el planeta. La elegida fue Samus Aran, y su trabajo consistió en fungir como protectora para el personal de BSL durante su expedición alrededor del planeta, en donde el equipo de investigación recogió numerosas muestras que fueron trasladadas a los laboratorios en órbita. No se sabe cuánto fue el tiempo que duró la recolección, pero fue lo suficiente como para que el Sector 1 comenzase a ser poblado por diversas criaturas atrapadas durante la expedición. Todo estaba yendo bien hasta que Samus y los exploradores entraron en contacto con un organismo jamás antes visto. El organismo dio la impresión de ser un Hornoid originario del planeta, y Samus misma se encargó de despacharlo con su lanzamisiles. Sin embargo, cuando la criatura fue alcanzada por un misil, su aspecto cambió al de un ser amorfo, gelatinoso y amarillo que Samus no pudo destruir con sus armas. En realidad, la criatura era una forma de vida parasitaria desconocida para Samus y la Federación hasta el momento, aunque no para los Chozo que se vieron involucrados con él en el pasado. La Federación, más tarde,
los nombró como Parásito X, Organismo Parasitario X o simplemente X. Este parásito se adentró en el cuerpo de Samus sin que ella sufriera aparentes consecuencias, al menos no durante los primeros minutos. La situación cambió momentos más tarde cuando Samus y el equipo de campo se encaminaron al siguiente punto de recolección, que fue cuando Samus sintió su cuerpo rígido y perdió el conocimiento. Sin poder controlar su propia nave, la misma terminó desviándose hacia un cinturón de asteroides y quedó destruida al impactarse sobre una roca, aunque Samus pudo salvarse gracias a que la vaina de escape se eyectó antes de tiempo. La vaina fue recuperada por una lanzadera y llevada a las instalaciones médicas de la recién establecida Academia de Ciencias Espaciales en el cuartel general de la Federación Galáctica. Sin embargo, para cuando llegaron, el X se había multiplicado tanto en el cuerpo como en la armadura de Samus, y tanto su ritmo cardíaco como su pulso descendieron a niveles peligrosos, la cual la dejaron en un coma profundo. El hecho de que la armadura Chozo, que está hecho de biomateriales, forme parte del cuerpo de Samus cuando lo lleva puesto, agravó la situación. Fue imposible quitarle el traje de su cuerpo estando inconsciente. Por lo tanto, una gran parte de la armadura, que ya había sido invadida por el X, fue extirpada y las piezas trasladadas a la estación de BSL sobre SR-388 para su estudio. Sin embargo, no hubo forma de eliminar al X, que había invadido profundamente sus centros nerviosos, y se pensó que la vida de la cazarrecompensas estaba condenada. Sin embargo, se encontró una única cura. Resultó posible fabricar una vacuna que eliminase el X a partir de células de Metroide. Se utilizó una parte del tejido celular del último bebé Metroide, que la Federación tenía almacenado y que lógicamente provino de la propia estación de BSL. Un suero fue rápidamente producido y administrado. Como resultado, el X desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y Samus sobrevivió. Se salvó la vida de Samus, pero ella sufrió alteraciones a nivel celular como consecuencia. La vacuna convirtió a la cazarrecompensas en un híbrido humano Metroide, aunque esta hibridación solamente se limitó a que ella adquiriera algunas características biológicas de la especie Metroide, como la debilidad ante el frío extremo, la propiedad de adquirir las habilidades de otros organismos y emplearlas a modo de mejoras de su armadura, y, lo más importante, se hizo inmune ante futuras parasitaciones por parte del X. Asimismo, crecieron sobre su armadura cientos de fibras azules que rodearon su cuerpo en un patrón específico, cambiando así la apariencia de su traje de forma radical. No obstante, Samus siguió conservando su humanidad gracias al ADN Chozo perteneciente a la tribu Toja, que corre en su sangre. De no haber sido por este mismo ADN, Samus se hubiera transformado en un organismo completamente Metroide de manera instantánea. No puede determinarse el tiempo que Samus pasó en coma, pero eventualmente despertó, sin la oportunidad de descansar, pues poco después de recobrar el conocimiento, recibió la noticia de que una extraña explosión sacudió la estación de investigación de BSL, los mismos laboratorios donde se enviaron las muestras de campo de SR-388, así como las piezas infectadas de la armadura Chozo. La cazarrecompensas fue enviada a investigar, con la condición de que siguiera en todo momento las órdenes de un oficial en jefe computerizado, a cambio de recibir el derecho a la posesión de una nueva nave, la cual sirvió de reemplazo a la que se perdió en el cinturón de asteroides. A bordo de la estación, Samus no encontró ningún superviviente humano, solamente réplicas humanas del X con un aspecto gelatinoso y deteriorado similar al de un zombie. La cazarrecompensas también descubrió que algunas de las muestras extraídas de SR-388 eran réplicas del parásito X, las cuales se liberaron en la sala de cuarentena tras la explosión reportada en un principio, y amenazaba ahora con invadir toda la estación. Samus, siguiendo las órdenes del ordenador, intentó impedir que el parásito se propagase por los distintos entornos de cría de la estación espacial. Samus, gracias a su OJ, pronto aprendió de la existencia de un X de extremo poder, la SA-X. Siendo la abreviación de Samus Aran X, era un X imitando a la propia Samus enfundada con armadura, y cuyo origen se remonta a las partes infectadas del traje de batalla Chozo que estuvieron contenidas en la sala de cuarentena. Fue la propia SA-X la causante de la explosión que inició el brote del X en la estación, y, siendo que el parásito X se reproduce por mitosis, la SA-X se multiplicó, mínimo, alrededor de 10 veces. A diferencia de la Samus original, quien había perdido muchas de sus habilidades luego de la cirugía de emergencia que recibió al estar infectada por el X, las SA-X estaban a su máxima capacidad y también poseían todo el conocimiento de Samus,
incluyendo el método para eliminar a los Metroides usando la combinación del rayo de hielo con un potente explosivo. La auténtica cazarrecompensas no tenía oportunidad alguna de vencer a sus réplicas, por lo que debió abstenerse de entrar en contacto con ellas siempre que fuera posible, y enfocarse en recuperar sus habilidades latentes con los datos de armamento que la Federación le fue suministrando poco a poco, o al absorber ciertos tipos poderosos de parásitos X gracias a sus genes Metroide. La situación empeoró con el paso del tiempo, al igual que por las acciones de Samus cuando fue desbloqueando los niveles de seguridad que le permitieron al X adentrarse en lugares donde antes era incapaz. Todos los seres humanos habían muerto, y la mayoría sirvió de alimento para los parásitos, quedando así como únicos supervivientes los animales inofensivos de Zebes, es decir, los Etecones y la Dakora, que huyeron a resguardarse dentro de la nave de Samus cuando ella los encontró en su hábitat. Además, el parásito X recolectó cada vez más ADN y conocimiento tanto de humanos como de todas las criaturas contenidas a bordo, lo que propició su progresivo fortalecimiento. El parásito demostró, incluso, la habilidad de procesar datos digitales de manera orgánica, lo que le permitió descargar la información del traje climático que la Federación Galáctica, originalmente, había enviado para que Samus pudiese descargarlo en una de las salas de datos. Asimismo, el X demostró un instinto de supervivencia sin igual, con la determinación de sacrificar a todos los organismos a bordo con el único fin de eliminar a Samus y a los Metroides ocultos en la zona restringida, y así asegurar la continuidad de los X que pululaban en SR-388. Tras destruir a un sinnúmero de criaturas, entre ellas a una réplica de Pesadilla en el Sector 5 y a un robot de seguridad controlado por un X, Samus encontró inintencionadamente al laboratorio de seguridad de la zona restringida y descubrió el plan secreto de clonación Metroide. No se percató, sin embargo, de que una de las AX también se dirigió allí, sino hasta que ésta comenzó a causar destrozos en todo el laboratorio, con el único fin de activar su autodestrucción para eliminar a los Metroides. El laboratorio se separó del resto de la estación y explotó en las profundidades del espacio, llevándose consigo a los Metroides y a las AX. Samus logró escapar y el OJ computerizado, tras una reprimienda, le explicó el trasfondo del proyecto y las intenciones pacíficas detrás de él, mencionando también la investigación que llevó al desarrollo de un método de crecimiento acelerado para los Metroides. Luego de aquel incidente, Samus luchó contra una copia del clon de Ridley en las profundidades del Sector 1 y logró eliminarlo. Tras este combate, el oficial en jefe recibió la orden por parte de la Federación Galáctica de encerrar a Samus en una de las salas de navegación. En este punto, la Federación decidió tomar las riendas de la misión debido al potencial que podían ofrecer tanto los X como las AX, y enviaron al ejército para capturar a ambos. Samus expresó su enfado, pero el OJ computerizado le confesó que la Federación dejó de contar con la ayuda de Samus y que, debido a ello, habían tratado de impedir que ella recuperase sus mejoras más poderosas como el rayo de plasma o los misiles de difusión, algo que no sirvió de nada puesto que Samus logró recuperar muchas de sus habilidades por cuenta propia al enfrentarse contra los X o al descargar datos que ya habían sido enviados accidentalmente. En un momento muy tenso, Samus llamó Adam a la máquina, y aquello no solamente cambió su personalidad, sino que también la hizo cambiar de parecer con respecto a las órdenes dadas por la Federación. La explicación se da en que en este punto de la línea del tiempo, las mentes brillantes de científicos y altos mandos militares podían ser reflejadas en computadoras, y en este caso, la computadora a bordo de la nave de Samus era el reflejo del comandante Adam Malkovich, quien falleció en el incidente de la nave Botella. Yendo en contra de los planes de la Federación, Adam dio la orden a Samus de cambiar el curso de la estación para hacerla colisionar sobre SR-388, lo cual aseguraría la destrucción de ambos cuerpos y de todos los parásitos X habidos y por haber. Así, Samus se dirigió a la sala de control de la estación para llevar a cabo el trabajo, pero antes tuvo un encontronazo con una AX en la cubierta de operaciones. Samus se enfrentó y venció a esta copia suya que la interceptó. No obstante, la cazarrecompensas no pudo absorber al X de su réplica debido a que ésta se retiró del lugar, aunque sí tuvo el camino despejado para ir a la sala de control y alterar el curso de la estación. Así, Samus inició una carrera contrarreloj de regreso a su nave, pero al llegar al hangar, encontró destrozos alrededor y su nave había desaparecido del lugar. Fue justo entonces que emergió un Metroide Omega, un Metroide que pudo escapar del laboratorio secreto y que evolucionó a la fase Omega en tiempo récord. Samus le hizo frente, pero no fue rival ante el poder de la criatura, quien la dejó debilitada y fuera de combate con facilidad.
Samus quedó a merced del Metroide, pero de manera oportuna se presentó la misma Sax que confrontó a Samus en la cubierta de operaciones. Consciente de que el Metroide Omega representaba una amenaza mucho mayor que la propia cazarrecompensas, la Sax agredió al Metroide con ráfagas del rayo de hielo, provocándole gran daño. Sin embargo, el Metroide Omega derrotó a la réplica y la revirtió a su forma gelatinosa original. En este estado, Samus aprovechó la oportunidad de absorber a la Sax, acción que la hizo recuperar temporalmente su constitución original que solía tener antes de ser infectada por el parásito. Gracias a esto, Samus pudo recuperar el rayo de hielo y con él eliminó al Metroide Omega, justo momentos antes del impacto de la estación contra el planeta. Además, la nave de Samus retornó al hangar al quedar asegurado el lugar. Estaba siendo piloteada por los Etecones y la Dakora que previamente se refugiaron, y dirigidos por el mismo Adam. Huyendo a toda velocidad, Samus presenció la completa aniquilación de SR-388, de la estación de BSL y de todos los X esparcidos en ambos lugares. Una larga historia que desencadenó múltiples conflictos a lo largo de la galaxia pareció haber llegado a su fin, y Samus simplemente reflexionó acerca de su decisión de desobedecer las órdenes de la Federación y las consecuencias que aquello pudiese conllevar. Con esto en mente, la nave partió del sistema solar de SR-388 para que Samus pudiese rendir cuentas ante las autoridades de la Federación Galáctica. No existe ningún registro que muestre o narre el juicio por el que pasó Samus, pero sí es sabido que Samus fue absuelta, siendo que quedó en libertad y continuó su vida como cazarrecompensas. Conservó la nave que la Federación Galáctica le otorgó, y la IA que recrea a Adam Malkovich siguió acompañándola. Además, la armadura de Samus fue recuperándose progresivamente de los daños sufridos con la cirugía de emergencia que le aplicó la Federación, y eventualmente adquirió una nueva forma que conserva las fibras orgánicas del traje fusión, pero presentando mayor material metálico en la superficie. El tiempo siguió avanzando, y Pico de Cuervo se enteró de que el ADN Metroide fluía en la sangre de Samus. No se conocen las circunstancias en las que Pico de Cuervo descubrió este hecho, pero representó la oportunidad perfecta para que el líder Maukin pudiese reanudar sus antiguos planes de conquista utilizando el poder de los Metroides. Su plan consistió en atraer a la misma cazarrecompensas a ZDR, por lo que transmitió a la Federación Galáctica un breve video que mostraba a un parásito X en completa libertad. La Federación determinó que el video era auténtico y pudo rastrear su origen a ZDR. Sin embargo, el plan de Pico de Cuervo no se desarrolló en un inicio como él esperaba, pues la Federación no contrató a Samus para ir a investigar, sino que envió a una tripulación compuesta de 7 robots conocidos como EMI. Manufacturados por la empresa Excellion Star Corporation, los EMI, o Exploradores Móviles Multiformes Interplanetarios, son robots de gran tamaño diseñados para capturar muestras de organismos y extraer su ADN. Gracias a su extraordinaria movilidad y su blindaje protector, hecho con los materiales más resistentes del universo, el éxito de la misión parecía estar prácticamente garantizado. Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR, se perdió toda comunicación con ellos. Pico de Cuervo pudo capturar a los EMI y los puso a su servicio al enlazarlos con las unidades centrales, unos cerebros biomecánicos energizados por una extraña pero poderosa energía. Si bien no eran tan poderosos como Mother Brain, bastaron para poder controlar a las unidades robóticas dentro de zonas delimitadas. Al fracasar en el intento, la Federación optó, esta vez, por pedir los servicios de Samus para dirigirse a ZDR e investigar lo ocurrido con los EMI, y para comprobar la posible existencia del X. Samus era la única persona indicada para el trabajo, pues gracias a su ADN Metroide no se vería afectada por los intentos de parasitación del X. A los pocos minutos de haber llegado al planeta y de descender a la región profunda de Artaria por medio de un largo ascensor, Samus perdió la comunicación con Adam debido a las interferencias. Por otro lado, Pico de Cuervo detectó la presencia de Samus y se dirigió a Artaria para recibirla. Tan pronto como se reencontraron, luego de muchos años, ambos se enfrentaron durante unos cuantos segundos hasta que Samus resultó vencida y subyugada. A punto de darle el golpe de gracia, Pico de Cuervo fue testigo de un fenómeno inesperado. El ADN Metroide de Samus, acuñado a la presencia de Pico de Cuervo, un chozo de la tribu Maukin, reaccionó negativamente y comenzó a convertir a Samus en un organismo 100% Metroide, algo que fue delatado por la aparición de un fulgor púrpura a su alrededor.
Observando este fenómeno, Pico de Cuervo le perdonó la vida y la dejó en aquel mismo lugar, inconsciente y privada de muchas de sus habilidades, e hizo un cambio de planes. Considerando que Samus podía serle más útil convertida por completo en un Metroide, preparó toda su maquinaria y recursos para ponerle toda clase de pruebas mortales, lo que iba a contribuir con su metamorfosis. Lo primero que hizo fue reprogramar a los Emi capturados para tener como único objetivo a Samus, y Manto Silente fue forzado a realizar dicho procedimiento. En caso de que Samus fracasase en alcanzar la metamorfosis completa, los Emi aún podían extraerle el ADN Metroide de su cuerpo. Pico de Cuervo decidió usar a uno de los Emi y a su respectiva unidad central como sujetos de pruebas para que Samus pudiera aprender la metodología para acabar con esos robots. Absorbiendo la poderosa energía de las unidades centrales, el cañón de Samus podía convertirse en el cañón Omega, un arma capaz de disparar potentes ráfagas capaces de dañar el blindaje de los Emi. Y siendo que Samus debía aprender este método, Pico de Cuervo le facilitó la tarea al dejar a dicho Emi en condición crítica cuando lo fulminó con su hiperrayo, y dejó a su unidad central fuera de servicio para que Samus pudiese absorber su energía con sencillez. Encargó también a Manto Silente la inspección de las unidades centrales y de los Emi desde la región de Ferenia. Hechos todos los preparativos, Pico de Cuervo se retiró a su fortaleza en el cielo, una nave llamada Itorash, y en las alturas vigiló a Samus desde el momento en que ella recobró el conocimiento y recordó su reciente batalla contra el líder Maukin. Al despertar, Samus se propuso como objetivo regresar a su nave en la superficie, y en su travesía llegó a encontrarse con los robots Emi perdidos, solo que ahora con un comportamiento hostil hacia ella. A su vez, Samus hizo uso de las salas de comunicación esparcidas por todo el planeta siempre que fuera posible, pues era desde estas salas donde Samus podía comunicarse con Adam sin sufrir las interrupciones de las interferencias. Samus, sin embargo, desconocía que estas salas realmente la comunicaban con Pico de Cuervo, quien había suplantado la identidad del verdadero Adam. Tras haber recorrido una buena porción del planeta, recuperado algunas habilidades y enfrentado a amenazas de considerable peligrosidad como los mismos Emi o un ejemplar de Kraid encadenado en la región de Cataris, Samus accedió al templo de Ferenia. Allí encontró un mural tallado que representaba el momento cuando Pico de Cuervo ejecutó a los Toja en SR-388. Distraída y con su ADN Metroide reaccionando ante una simple imagen en piedra de Pico de Cuervo, Samus se percató tarde de un ataque sorpresa por parte del sexto Emi, el cual estaba en posesión de un rayo de ondas. El rayo de ondas del robot dejó aturdida a la cazarrecompensas y vulnerable ante otro ataque directo, pero alguien intervino para salvarla. Manto Silente manipuló una consola para apagar todas las unidades centrales restantes, por ende, también los Emi quedaron fuera de servicio, incluyendo el mismo que tenía a Samus sometida. Este chozo se presentó ante ella y le explicó todo el contexto detrás de la situación en ZDR, desde el momento en el que los Metroides fueron creados en SR-388, pasando por la contención de los mismos y la ejecución de los últimos Toja a manos de Pico de Cuervo, hasta el momento en el que el Parásito X infiltrado en ZDR arrasó con la colonia. Manto Silente expuso el objetivo principal de Pico de Cuervo: obtener el material genético de la cazarrecompensas, el cual contenía ADN Metroide. Habiendo escuchado y dispuesta a ponerle un alto al líder Maukin, Samus atestiguó la ejecución de Manto Silente por parte de un robosoldado chozo que le disparó sigilosamente en la espalda. A pesar de que Samus consiguió destruirlo, no pudo hacer nada por Manto Silente. Eventualmente, Samus llegó a la fortaleza de Elun y se percató de que este lugar fue donde Pico de Cuervo confinó a los X que arrasaron con su planeta, y al explorar esta estructura de grandes dimensiones, llegó a enfrentarse a diversas réplicas de este organismo, entre ellas a un soldado Maukin enfundado con armadura y armado con una lanza. Luego de derrotarlo, la cazarrecompensas observó a todos los parásitos X escapar de su confinamiento para posteriormente infestar a todos los seres vivos del planeta, haciendo que la inmensa mayoría de los enemigos que Samus enfrentara de ahí en adelante fueran copias del X. Una vez que Samus abandonó Elun, un parásito X consumió el cadáver de Manto Silente. El parásito simplemente debió limitarse a imitar la forma de este personaje, siendo que ya había fallecido momentos atrás, y se conoce que el X no es capaz de adquirir los recuerdos y o conocimiento de los Oxisos. No obstante, con Manto Silente fue distinto, pues no solo el X que lo replicó obtuvo sus recuerdos, sino que parece ser que conservó incluso su voluntad
y sus deseos de auxiliar a la propia Samus, quien debía ser su mortal enemiga al ser ella una Metroide. No hay registro alguno de otro fenómeno similar, y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió en este instante. Sin embargo, la copia de Manto Silente reactivó a las unidades centrales para apoyar a Samus con su continuo fortalecimiento, pues ella debía derrotar a Pico de Cuervo. Por otra parte, gracias a la interacción de Samus con las criaturas replicadas por todo el planeta, su metamorfosis continuó acelerándose. Estos cambios se hicieron evidentes cuando Samus llegó a Hanubia y se enfrentó a un Armadilger, que fue cuando intentó drenar la energía con su mano izquierda. Si bien no lo hizo y mató a la criatura con su cañón, en su próximo enfrentamiento contra el último de los Emi, sí llevó a cabo esta acción, pues en lugar de derrotarlo con el cañón Omega, simplemente usó su mano izquierda para absorber toda su energía junto con la energía de la unidad central que lo controlaba. Habiendo obtenido finalmente esta habilidad característica de los Metroides, Samus ascendió a Itorash para encarar a Pico de Cuervo en un último combate. Una vez arriba, Pico de Cuervo abandonó su faceta como Adam y ordenó a Samus a cumplir con su destino, es decir, cederle sus nuevos poderes para finalmente traer orden a la galaxia. Samus se negó rotundamente y finalmente recordó a Pico de Cuervo como uno de los dos Chozo de quien recibió ADN Chozo cuando era una niña. Ambos se enfrentaron en una brutal batalla en la que Samus consiguió herir a su oponente, pero fue Pico de Cuervo quien acabó venciéndola una vez más al tomarla nuevamente del cuello y asfixiarla. En este punto, Pico de Cuervo le dijo que ya no le era útil, que tenía los medios para crear un ejército de clones de Samus al máximo poder ahora que el ADN Metroide ya la había transformado por completo, y fue entonces cuando aparentemente la mató con sus propias manos. Sin embargo, poco sabía Pico de Cuervo que la metamorfosis aún no había alcanzado su máximo nivel, y subestimó el poder latente de Samus. El ADN Metroide alteró aún más la biología de Samus, su armadura y su cuerpo se mezclaron por completo, y la cazarrecompensas adquirió un aspecto bestial que recuerda a la coraza de los Metroides naturales en fases avanzadas. Bajo esta forma e invadida por la rabia, Samus le asestó un golpe mortal al líder Maukin con su mano izquierda, y no solamente absorbió su energía, sino también la energía de toda la nave que terminó estrellándose sobre la superficie de ZDR. Ambos contenientes sobrevivieron al impacto, pero Pico de Cuervo quedó en condición crítica. La situación empeoró cuando un parásito X, único en su tipo, irrumpió en el conflicto y consumió al líder Maukin. Lejos de replicarlo con fidelidad, el parásito mezcló su código genético con el de Kraid para crear una abominación colosal y de un poder nunca antes visto. Se trata de una criatura tan poderosa que era capaz de devorar a Samus, incluso en su forma Metroide. El poder Metroide, sin embargo, también propició la mezcla de todo el armamento presente en el cañón. Tanto los misiles como los rayos se mezclaron para dar forma a un hiperrayo, con el que la cazarrecompensas venció a Pico de Cuervo X y al parásito que le dio forma. Inmediatamente, se activó un sistema de autodestrucción capaz de arrasar con el planeta entero. Samus emprendió una carrera contra el tiempo para regresar a su nave, pero el verdadero Adam le advirtió que no podía despegar debido a su forma Metroide, porque por el simple acto de tocar la consola podía dejar sin energía a la nave. Entre la espada y la pared, Samus se puso en alerta al sentir una presencia detrás de su asiento, y al girarse se dio cuenta de que era la misma réplica de Manto Silente que se había visto detrás de cámaras, pero que ella nunca conoció hasta ese momento. Manto Silente fue un caso muy especial cuando se habla de la parasitación del X y sus efectos sobre los organismos, y en este encuentro no fue la excepción. La copia de Manto Silente hizo una reverencia en posible agradecimiento, luego se transformó a su forma gelatinosa original y se dejó absorber por la cazarrecompensas. Por haber absorbido a una entidad puramente Toja, la metamorfosis Metroide no solo se detuvo, sino que revirtió todos sus efectos hasta devolverle a Samus el aspecto humano que tenía minutos antes. Aprovechando esta oportunidad, Samus despegó de ZDR antes de su colapso, marcando un punto final a una larga historia entre Samus y los Metroides.